estás conociendo a esta gente? Esa gran Ya me dijo. ¿Qué es lo demás? ¿Invitó alguna vez? La pregunta que te porque me acompañas. Who's creeping round the corner? Who's never up to good? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa. Es que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con táctica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Juanjo Bona, ganador de la primera edición de Jotales. Lorena, ganadora de Jotales. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Jotales. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Jotalent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679-468-204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo Desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! ¡No podemos hacer eso! ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula. Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. La Pera Limonera, especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV.
Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero es que te pones. Pero con quién está. Esa gran tía. Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Alguna vez? La pregunta que te hacen porque la cogiste. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa. Que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la pera limonera, con táctica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Al lunes nada. Juanjo Bona, ganador de la primera edición de Jotales. Lorena, ganadora de Jotales. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Jotales. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Jotalent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo Desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar, quiero que duren toda la vida. Ah, pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Aragón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, será lo mejor. Nueva temporada de Oregón. ¡Chispón! Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraremos tu cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Al lunes nada. La Pera Limonera, especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero
acordaos de que tras el pilar sale lo mejor. Buenos días, Plaza de Toros de la Misericordia. José Antonio Labordeta, como todas las mañanas, animando el inicio de este octavo día en el que vamos a retransmitir en Aragón TV, en su televisión autonómica, las vaquillas, las tradicionales vaquillas. Hoy van a ser reses de las ventas José Luis Cuartero. Todas ellas van a llevar el hierro de José Luis Cuartero, según, bueno, ya lo podrán ir viendo ustedes por ahí, para hablar hoy de lo que va a ser el último día y hacer, pues como quien dice, un poquito de resumen. Pues tenemos a David Diago. Hola, buenos días, Javier. Que repite, pero bueno, nos va a decir a ver que muchas cosas que pueden pasar detrás, que no las vemos nosotros, ¿no? Detrás de cualquier tipo de espectáculo. A mi derecha, César Lainer, figura del toreono. Del toreono, pero ni falta que hacer, ni falta que hacer. Que es... He sido más recortado que recortado yo, ¿no? Y muchos recortes tendrás de prensa, ¿no? Compañero en las tareas deportivas de Aragón TV y gran portero de nuestro Real Zaragoza. Y un poquito más allá, un pedazo de ganadero que yo hace años que quería que estuviera aquí. Y por fin este año lo he conseguido. Sergio Ozcot. Hola, buenos días. Sí, al final me has convencido. Hombre, este año hay que decir que no fue muy difícil, ¿eh? Que entró al trapo enseguida, entró enseguida. Ya saben que los hermanos Ozcot han vendido su ganadería. Bueno, pues se dedican a otras cosas. Este señor cobra ya porque está jubilado. Y tu hermano uno. A uno le quedan unos añitos. Bueno, pues ya saben. Y como siempre, abajo, cerca del callejón, en el peligro, nuestra Isabel Sauco. Isabel, buenos días. Hola, buenos días, Ale, que enfocamos ya la última mañana vaquilleras, así que aprovechen la tope. Y por cierto, felicidades a Pili González, la hermana del Tano, que lo felicita así a través de Aragón Televisión. Fernando, muchos saludos también para ti. Así que, bueno, y también para todos que cumplan años en el día de hoy. Comenzamos. Gracias, Isabel. Ya ven el ambientazo que hay en los tendidos. Son totalmente llenos en esta octava mañana. Bueno, las reses de Cuartero que son, bueno, ahora propiedad de las ventas, ¿no? Sí. Bueno, Cuartero es uno de los ganaderos clásicos de aquí de toda la vida. Un clásico y que como vosotros van los días fuertes, ha ido siempre en los días fuertes de la feria, ¿no? Que es lo que... premio. Bueno, eso el premio lo da aquí este señor que... Bueno, tú conociste a un jugador de Zaragoza que se llamaba Diago. Diogo. Pues ya antes se llamaba Diogo, cuenta de Diago, es Diago, pero le decía... Hombre, claro que lo conociste, como no sí, lo no llegué a jugar con él, porque él llegó ya cuando yo me había retirado, pero sí. Bueno, de hecho se ha quedado a vivir aquí. Sí, es verdad. Día fuerte hoy de ganadería. Sí. Público. Veo un poco, Javier, algo menos de gente en el ruedo que ayer, día del Pilar, pero ayer en hubo los mucho, tendidos ¿verdad? no hay billetes. Esperemos a ver los del ruedo que ganas tienen de colaborar. ¿Cuántos espectáculos ha habido con no hay billetes? Pues estuvo el primer domingo de vaquillas, estuvo el viernes de vaquillas, sí, sábado y domingo de vaquillas. El jueves no se colgó, si no recuerdo mal, no hay billete, pero prácticamente lleno. En el Goyesco, el recorte con toros Goyesco también fue no hay billetes. Los roscaderos, un 90 y tantos % de entrada. Y anoche en el concurso de recortes con toros embolados había, yo creo que unas 108.000 personas. Que no está y nos nada queda mal, para hoy las anillas. Y que era un día complicado porque llevas todo el día fuera de casa con el Pilar, el día del Pilar. Bueno, pues ahí tenemos la primera de las vacas de José Luis, las ventas José Luis Cuartero. Número 215 de nombre Carbonera. Es la que abre la plaza hoy. Me ha dicho José Luis que intentará que sea ese el orden, pero que a lo mejor ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, como todos los ganaderos, normalmente depende cómo van viendo el ruedo, van jugando con el ganado y van cambiando alguna vaca. ¿Las descargan directamente desde el camión, como has estado? No, o las dejan. Están enchiqueradas. Están en los corrales, están ya todas fuera.
y van echándolas, pero vamos, el orden más o menos es el que nos Ya le he indica. dicho a Cuartero que muchas de estas habrán viajado por la comarca de Borja, Buluente, que es... Sí, yo ¿de soy de dónde soy Fuentejalón. yo? De Fuentejalón. Somos Bueno, vecinos. bueno, sí. Sí, estas están más que contrastadas durante, no solo este verano, sino durante más han años. hecho el curso ya. Sí. Y hay que decir, claro, que están enchiqueradas, pero no están de una en una, porque chiqueros hay 6 o 7. La primera que sale sí que está sola ella. Y con las demás van jugando los chiqueros. Pues es cierto que hay menos público en el ruedo, ¿eh? Menos que ayer. Y ayer había más gente. Ayer fue uno de los días duros de los últimos años, de los que más gente hubo en el ruedo. Y mira que Fernando hizo una mañana espectacular. Sí, estuvo espectacular. Pero la gente aguantó en el ruedo. Sí aguantaron, ayer. Al principio, las primeras vacas fue duro de verdad, una cantidad de gente impresionante. Que al final es lo que se merece Zaragoza y lo que queremos ver en las vaquillas, ¿no? Hombre, el que viene aquí ya de final de temporada, como quien dice, es por algo, ¿no? Aquí no viene cualquiera. Y este año ha sido en general unas grandes mañanas de vaquillas. Tengo que darte la enhorabuena. Y también les voy a decir una cosa, no se pierdan esta tarde, a eso de las 4:30, el concurso de recortadores por Goyesco, que es espectacular. Síganlo, que les va a gustar, les va a merecer la pena. El inicio fue de los más grandes que hemos podido ver en esta plaza de toros, o que yo recuerde. Sí, salieron 3 toros de la ronda que fueron bastante importantes, comoditos para los recortadores. Eso les hace que a lo mejor quieran arriesgar más. Sí. No, yo creo que al final la cuestión, si el toro va bien, ellos están contentos. Sí, hubo detalles, bueno, es que no quiero desvelarlo. No vamos. Que hay que verlo luego, que hay que verlo. Anuncias que hay que verlo y les vas a contar a la gente lo que van a ver. Algunas pasan a determinadas cosas y te explican todo. El de la bandera de Zaragoza ha estado todos los días, así lo he visto yo todos los días. ¿Cómo controlas? Sí, esa bandera la he visto todos los días. Bueno, y al sobrino de José Luis Cuartero sí que lo conoces, ¿eh? Ya no. El sobrino no. El futbolista. Aris Carlos, pensaba que... del ganadero. Sí, pero estabas hablando. Sí, Aris Carlos. Habéis coincidido. Sí, bueno, de hecho, hemos jugado siempre, pero luego muchas de las veces que ha subido las vacas, ha subido porque le gustaba subir con el camión a soltarlas allí a Burgos. ¿Y luego se esconde como hace aquí o no? Sí, no le gusta. A ver si está por abajo, no sé. No lo he visto, Javier. No, pues es curioso que no... Bueno, ha habido suerte. Hay que quedarse quieto, como decimos siempre. Los pantalones. Que hoy están cerradas las tiendas, cuidado con los pantalones. Pero en casa me imagino que tendrán más. Sí, lo que pasa es que salir desde aquí a casa con el boxer al aire libre. La ha pisado, Oye, el móvil no... Llevaba el móvil en la mano, ¿no? Lo del móvil no se suelta nunca. Y los que se suben arriba, que se les cae todos los días, los móviles. Sí. Yo veo incomodísima. ¿Qué necesidad tienen? Es que hace... Vaya. Está Galisteo y Alberto Álvarez, de directores de línea, uno en cada punta de la plaza, en cada burladero, para dividirse la plaza de alguna manera, entre ellos. Ayer estuvieron trabajo, Javier. Mucho. Han estado impecables toda la feria. Luis Miguel hoy ha venido tocado ya de lesiones. A ver si aguantaba, si no está Mariano para por si acaso. Pero el trabajazo que han hecho durante toda la feria. Bueno, que Mariano estuvo ayer en Calanda de banderillero con Aarón Palacio, que salió a hombros, junto a Ureña y Andy Cartagena. Hoy no la ha visto la vaca. Bien, Alberto. Este nos ha reído, otros se ríen, pero este nos ha reído ahora. Tampoco tenía mucha pinta de haber salido a las vacas. No. Iba recto todo el rato, el pobre ahí que se le cae el vaquero. Aparte de fútbol, has visto cómo sabe, ¿no? De vacas, Hombre, que nuestra comarca es muy tradicional también los encierros y los festejos. Que no me digas. Y en la mía, que es Zaragoza, mira si es. Que no venimos del oeste. No sé.
Escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar, quiero que duren toda la vida. No, pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Aragón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, será lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Chispón. Muy pronto tendrás miedo. Pues fíjese qué compañeras tenemos en Aragón TV. Carmen, turiasonense, muy aficionada a las vaquillas. Le gusta hacer toros conmigo también, según me cuenta. Ya tenemos en el ruedo la segunda de las vacas de las ventas José Luis Cuartero. La presentamos, número 221 de nombre Barquillera, Javier. Vale. Y creo que Isabel en un momento va a tener protagonistas. Adelante. Pues los tenemos ya a nuestros protagonistas, a los ganaderos, a Jesús Marco, que es el ganadero de las ventas y que en esta ocasión forma parte de la ganadería, porque la ha comprado obviamente de José Luis Cuartero. Buenos días, Jesús. Sí, buenos días. Somos todos del mismo grupo, sí. Efectivamente, vacas fuertes de la ganadería de José Luis Cuartero, que hoy tenemos oportunidad de verlos un día más en la Plaza de Toros de Zaragoza, pero en esta ocasión dentro ya de la casa. Sí, bueno, el año pasado ya estábamos en la misma casa, pero bueno, era el principio. Ahora ya sí que estamos más consolidados, ya nos repartimos responsabilidades, José Luis y yo y el resto del equipo, y bueno, pues bien, encantado como siempre de estar aquí con un maestro como José Luis. Jesús, que confía plenamente en José Luis, que obviamente como conocedor de sus vacas, de sus ex vacas, pues lógicamente también administra todo. Como si fueran suyas, siempre le digo que las tiene que manejar igual que si fueran suyas. José Luis, buenos días, como si fueran tuyas y de alguna manera el corazón sigue siendo... Por favor, las he criado yo y la verdad es que me ha dado mucha fuerza, Jesús, para hacer lo que deba hacer. No tengo ningún problema con ello. Elenco ganadero, como siempre, a Zaragoza con las mejores vacas. Zaragoza que te pone, fíjate, días como estos, que está esto a tope, pues te da una cosa que para qué, no sé cuándo termina de irse ese rebullín del estómago. ¿Siguen pastando en Pradilla de Ebro las vacas? Sí, las vacas siguen pastando en Pradilla, en la finca y en el monte. Y ahí están bien, las vacas están bien. Bueno, Jesús, que además también no solamente tiene vacas, sino también caballos. Sí, tenemos también una yeguada de caballos de pura raza española. Bueno, hoy una mañana importante, también tensión, ¿no? Hombre, pues sí, es una mañana muy importante, es el último día. Gente en la plaza hay muchísima, el aforo está lleno, entonces sí, es una responsabilidad y al mismo tiempo, pues bueno, pues un gozo el venir aquí, que nos confíen esta mañana y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Se va a llevar el mismo ritmo en la ganadería, es decir, con la misma producción, todo la misma línea. Sí, la misma línea va a seguir, quiere seguir la Jesús y yo estoy con él también, en seguir el mismo criterio. Bueno, ¿alguna vaca en especial? Bueno, hay unas cuantas vacas que pueden dar bien. Ahí están las vacas de ganadería de las ventas José Luis Cuartero. Enhorabuena y muchísima suerte, que sigamos viéndonos muchas mañanas y muchas tardes. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, José Luis y Jesús, gracias. Bueno, pues aquí los dejamos muy atentos a lo que sucede en el ruedo, obviamente, para ver el comportamiento. Hay que tomar nota
¿Qué vaca es esta, David? Hoy voy, vamos a ver qué hace la vaca. 221 barquillera, Javier. La verdad es que hoy se está viendo mucha gente joven de la que no tiene mucha idea. Eso es bonito también, ¿eh? Para ganaderos, perfecto. Más espectáculo. Es de las mañanas que a los ganaderos nos gusta. Sí, porque los especialistas saben mucho. Claro. Y las vacas no sé si los conocen, pero ellos a las vacas seguro. Pero hay mucha gente joven, ¿eh? Mucha, y es lo importante también. Que haya simiente. No, yo creo que ha cambiado. Vaya voltereta. Sí, la verdad es que se están volviendo bastante duras las vaquillas las mañanas, ¿verdad, Sergio? Cada uno con sus matices, unas por más gente, otras por menos gente y más recortadores. Pero fíjate que hoy, por lo lógico, sería que fuera la mañana tan dura como la de ayer. Pero la verdad que se ve mucha gente joven que no tiene ni idea y que es muy fácil para las vacas. Si no, fíjate en las primeras vacas, las cogidas que ha habido ya. Horario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! ¡No podemos hacer eso! ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Ven ustedes, hay personas que estos han dormido, seguro, con esa carita. Vamos a ver que es una nueva vaca de las ventas José Luis Cuartero, que van vestidas perfectamente. Número 204 de nombre bonita. Antes, César, hemos visto el anterior, que estaba luego estaba Isabel haciendo la entrevista. Es curioso, el de la bandera del Zaragoza, siempre los zaragocistas estamos corriendo peligro. Le ha pegado una buena voltereta, ¿eh? Oh, ha habido suerte, ¿no? A la gatera. Ha entrado bien, ¿eh? Menos mal que ha acertado al agujero. Habrá sido... tenido un accidente. Sí. Pero hay que estar flaco para eso, ¿eh? Para entrar por ahí. Casi espero el golpe con el burladero que el revolcón que te pueda dar. Y además a la velocidad que entraba. No, pero ha entrado bien, Ha habido final feliz. Sí, el zaragocismo, como has dicho, Javier, siempre rayando, ¿no? El peligro. Yo sufro mucho. Ahí tenemos repetición. Agarré un enfado el otro día que íbamos perdiendo 2-0 y vi que cuando llegué a casa después de estar aquí en los toros y tal. Así saben mejor en las victorias. Sí. Hostia, ¿qué ha pasado? Dice, ¿estos qué han hecho? Pegué un grito en casa con el 2-3, que para qué. Yo solo, porque mi mujer ya estaba en la cama. No, este año ya llevan varios partidos en el último minuto siempre sacando el partido. Esto significa algo, ¿no? Significa que hay cosas detrás, ¿no? Primero que hay muchísimas ganas y que es un equipo joven, ¿no? Que eso con hambre es esencial en el mundo del fútbol. Isabel, ¿qué nos pues cuentas? nos preguntaban todas mañanas por él. Pues aquí lo tenemos a Francisco, el del Valdefierro, que así lo conoce todo el mundo. Francisco, buenos días. Buenos días, Isabel. Oye, todo el mundo preocupado, ¿eh? ¿Dónde está Francisco? ¿Dónde está Francisco? Mira, se me ha echado de menos un poquito, ¿no? Que Francisco ya no sale de las vacas. Vamos a contarlo todo porque para que no se preocupe el público, que se ha retirado. Sí, pues la verdad es que sí. Ahora me toca acostumbrar a verla desde otra manera, de otro sitio. Lo que pasa que cuando la cabra tira al monte, que te he visto. Sí, duele mucho estar por aquí y no estar dentro, pero
haré fuerza para estar fuera de la plaza porque los sustos son muy gordos. Bueno, de todas formas no solamente hace falta saber llegar, sino saber irse. Sí, también, pero mira, cuando te vas también tienes percance y te hacen daño. Oye, ¿y con la camisa qué vamos a hacer? Colgarla bien colgadica en el cuadro. ¿Alguna propuesta? ¿Por qué no se la entregas a la Diputación y la ponen en algún museo o algo? Oh, si hicieran eso ya la entregaría ya. Pero no. No, la verdad es que no. La tengo mucho aprecio, la camiseta de Sacristán de Cayur también la tengo yo, la tengo enmarcada y esta irá también con la de Sacristán. Bueno, Francisco, pues nos alegra verte y que sepan todos que estás muy bien, pero que te has retirado. O sea que ya no sale, lo ve las vacas plácidamente desde el callejón, pero viene a las vacas. La verdad es que sí, un placer de veros a todos aquí y otro año más, pero ya a distancia. Muchas gracias, Francisco, que nos sigamos viendo. Gracias. Igualmente, Isabel. Un abrazo a todos. Gracias. Venga, hasta luego. Pues ahora ve las vacas ya desde la barrera. Te voy a decir una cosa, yo lo voy a ver el día 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde en la Casa de Andalucía, en el Rincón El Mentidero, porque él va todos los años ahí. El año pasado me hicieron a mí un pequeño homenaje, este año les toca a otras personas, como es lógico, ¿no? Este año va a ser el 10º premio Juncal a Miguel Avellán, que ese es el delegado de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, creo que es matador de todos los retirados. Y cómo no, a mi Ángel González, abad crítico taurino de ABC, que ayer estuvo aquí con todos nosotros y con el que estoy cansado de ir de un sitio a otro, ¿sabes? Él contó muchas cosas mías, yo las contaré también, Ángel, espérate. O sea que... Y cómo no, a don Francisco Bentué, Paco Bentué, que ya se ha retirado como presidente de la Misericordia. Y bueno, ya no, el hombre ya no ejerce como policía, bueno, era de los jefes de la Policía Nacional. Y ahí estaremos con todos ellos y con ese presidente tan grande que tiene, que es José Manuel Valero, el presidente del Rincón Taurino El Mentidero, que por cierto no es familia mía, aunque ponga Valero, no es familia. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Lunes nada. La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero acordaos de que tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero ¿quién está? Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Mito? ¿Alguna vez? Bueno, pues ahí están niños con sus pancartas de codos, Nacho, ese hermano de una niña que se le veía ahí, que decía te quiero. Y en el ruedo de nuevo una vaca de las ventas de José Luis Cuartel. El último festejo, 8º festejo vaquillero de las fiestas del Pilar de 2024. Ya ven el elenco que tengo aquí de compañeros. Y David, ¿qué pasa? Que no vemos el número de la vaca, ¿sí? 109. Vaya vista que tienes, de nombre Abril. Ole. Estamos en octubre, pero ¿qué vamos a hacerle? Le vamos a dar una oportunidad.
César, no ves a ninguno de tus chicos, ¿no? Por ahí, que, que hayan bajado, ¿no? Además, sabiendo que estaba el padre hoy por aquí, seguro que no. ¿Son aficionados a...? Sí, los pequeños, tengo 3, pero los pequeños les gusta verlas salir. Dicen que no cuando no estoy, pero no las tengo todas conmigo de que no salga alguno. ¿De qué edad? 17. 17, estos pueden salir ya. Ya pueden salir ya. A cualquier festejo. No, por eso es el problema. Que se han enterado que pueden salir. Sí. Aunque ahora hay festejos ya que se están autorizando de 14 a 16 y de 12 a 14. Y estos días ha habido para pequeños, ¿no? Que hubo un día así El primer domingo. Y hay que matizar, Javier, y darle la enhorabuena a 2 personas que nos han nombrado durante toda la semana, que son los hermanos David y Graciano Noguera de Teruel, que fueron unos de los pioneros, si te recuerdas, que vinieron con pancartas a reivindicar. Salimos una mañana. Hace años de esto, es que ni me acuerdo ya casi. Bueno, sí que me acuerdo perfectamente. Y es de agradecer, ¿no?, su iniciativa y la continuidad de todos. Se ha conseguido esto. Pero que el primer festejo lo hicieron ellos en Teruel. Bueno, pues pero ya... Ahora ya es reglamentario. Ahora ya es oficial. Es y corroborado lo que te estoy diciendo, Javier. Sí. Hay que reivindicar las cosas con datos y con información. Le ha costado más pasar el burladero que recortar a la... Y ojo que cuando tienes una vaca detrás... Por eso se te complica todo. Fíjate lo complicado que es una plaza de Zaragoza, porque con el día tan complicado para el ganadero que fue ayer, yo me estoy quedando asombrado de que prácticamente no hay un recortador y gente que se... Es que hoy tenemos concurso, Javier. O sea, Sergio, que hoy tenemos concurso después de recortadores con anillas. No tiene nada que ver. Pero para calentar un poco, ¿no? Podrían salir. No, que yo no digo que salgan, que hagan lo que quieran. Pero, Javier, tú lo has visto todas las mañanas, Saúl, el chico que... Pero es que sale al concurso. Y sale Saúl hoy, Sale una de tozolones, no, para la juventud. Y la de jamones que se lleva... Porque ponen una vaca con una cinta... Sí, lo vi. Y las pastillas, palmeritas, ¿no? Y algún día he visto palmeritas y el jamón, ¿no? Sí, una caja, un lote de exclusivas. Digo, las palmeritas esas son de Javier, ¿eh? Sí. No sé, una caja he visto, no sé si... Dicen que están buenas, ¿o qué? Las palmeritas, las de Toñín. Son de Toñín. De Toñín Gallego, del Burgo. Sí, un poco de fomentar y de animar y de agradecer a la gente que sale en el ruedo. Exclusivas Pelayo nos trae todas las mañanas. El panadero del Burgo de Ebro. El ganadero. Fue ganadero también. Sí. Y es ganadero. ¿Ah, sí? Bueno, tiene vacas merrendas, me parece que tiene. ¿Sí? Merrendas y algo de carne, si no me equivoco. Yo vi una vez a un loco allí. Las que hemos liado, en esa finca. En el Burgo. Que yo no sé, volvió locos a todas becerras, a todas las vacas que salían. Que era una fiesta de final de año de recortadores, dando los premios, la anilla de oro, de plata, y como este chico se ha dedicado un poco a esto y ha ganado de todo, pero aquel día le dio por... no dejaba a nadie, él solo todo el rato. Es lo que vamos, la juventud. Sí, cuando tiene... y otras cosas. Matizará, que si no la gente va a pensar mal. No, hombre, que iba contento el hombre. Ahora que ha prescrito el crimen, nosotros hicimos una capea con salillas en Alagón, justo 4 días antes de jugar. Y Álvaro Mayor, que el brasileño que teníamos no había visto nunca, y bueno, la sacaron, se puso a hablar con ella, le metió un viaje y estuvo lesionado 15 días. ¿Sabes, Víctor Muñoz, cómo se puso? Fue en un entrenamiento, ¿no? ¿Y se enteraron de que había sido o no? No. Nos callamos todos, ¿no? Oye, Álvaro era fuerte además, Por eso se pensaba que era de tú a tú, pero hay que tenerle respeto. El marcaje le ganó la vaca. Isabel, ¿qué tal? ¿Lo habéis probado? Bueno, pues aquí tengo al artífice del tiramisú, Candeque. Buenos días. Ahora lo probamos. El artífice no, que es mi señora. Vale. Bueno, vamos a matizarlo, va a ser cosa que luego... Es mi señora. Bueno, está riquísimo, sabroso. Muy bueno, la verdad, llevamos fama con el tiramisú. De hace, cuando estaba ya con mi madre en el restaurante, lo llevamos unos tiempos haciéndolo y tiene fama. Bueno, de Tauste, que no lo hemos ubicado en el espacio y la geografía aragonesa. La mañana está siendo intensa y menudo barullo. Aquí os habéis sentado al lado de los marinos. Pues que no sabíamos que tenían este sitio para ellos
se ha ido gente y vaya lío que tenemos aquí, la verdad. Bueno, pero pasándolo bien. Muy bien, muy bien. Cuéntame un chiste. Jolín. Venga, uno rápido. Dice, maestro Chan, ¿por qué todos los chinos somos iguales? Dice, yo no soy el maestro Chan. Bueno, Candeque, aquí te dejamos, que por cierto en la familia hubo ganaderos. Sí, los tíos abuelos, Sebastián y Manuel. La vaca de Supervía, que nunca se afila. Bueno, pues no solamente hace tiramisú, sino que también los antepasados fueron ganaderos. Que lo pases muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a todo el Tauste. Gracias. Bueno, que aproveche, Javier. Juan Cabona, ganador de la primera edición de Jotales. Lorena, ganadora de Jotales. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Jotales. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Jotalent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana, vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Bueno, pues ya ven ustedes, ambientazo en la Plaza de Toros. Se ha puesto el cartel de no hay billetes, igual que otras muchas mañanas en este bello coso de la Misericordia. Y tenemos ya en el ruedo, este es un tema de David, que es el que las conoce a las vacas. Sí, yo creo que esta no es que la conozca yo, es que la conoce mucha gente. Sí. Número 203, Guapa. Ah, Guapa. Una de las que podríamos llamar el buque insignia de la ganadería, ¿no, Sergio? La vaca estrella que tiene Luis Cuartero, una vaca muy brava. Vale para concursos de recortadores, para las mañanas. Una vaca de las más completas que hay, mírala. Es que se puede hablar de ella porque no le hemos visto fallar casi nunca esta vaca. O sea, o nunca. ¿Sí? Sí, que a lo mejor van a hablar de algunas vacas. Hombre, yo sí que y no te atreves por si ese día no tienen el día o está mal, pero es que esta vaca no falla nunca. Arriba. Vamos para arriba, chaval. Bien, muy bien. Bueno, pues estaba diciendo antes Isabel que aún no hemos probado el tiramisú. Con todo lo tenemos aquí, unas buenas raciones. Lo estamos viendo y se nos está haciendo la boca agua, eso sí. Pues eso de cante. Yo creo que cuando ha echado la vaca a estas horas, seguramente la volverá a repetir. Porque sí, yo también lo había pensado, Sergio. Me había parecido incluso un poco tarde, es la quinta vaca, pero vamos, y suelen hacer mejor las segundas salidas estas vacas en la plaza. Sí, estas vacas necesitan contrastadas, suelen estar mejor la segunda vez. Y salen más orientadas, luego ya van a tiro. Vosotros habéis tenido, Sergio, muchas vacas, Estrella, Muchas. Sí, todas. Habría alguna que se llamaba Estrella, ¿no? No, por el hierro. Ya. Bien. No, pero sí que ha habido vacas emblemáticas. Me está dando una envidia hoy, es que es el día perfecto para quedar bien con las vacas. Sí, eso es lo que no ves, recortadores. No, de verdad, perfecto. Cada uno tiene aquí su... Pero cada uno tira hacia su mundo, ¿no? Pero es muy difícil, Sergio, el conjugar que haya pocos recortadores, que haya gente menos experta. Fíjate, los días de entre semana ha sido muy complicado, muy difícil para los ganadores que han tenido vacas. Con tanta gente y tanto recortado era muy complicado. ¡Buah, la vaca! ¡Buah, lo que ha hecho! ¿Desde dónde se ha tirado? Antes se decía, es mansa que salta. Esta que decimos, que de mansa nada. No ha saltado en la feria ninguna de mansa. Todas las que han saltado han sido detrás de la gente. Ha saltado más que el recorrido. El que estaba en el callejón le ha hecho un quite bueno. Está claro que la vaca responde, ¿no?
Y ahora cuando la meten, si la vuelven a sacar, ¿la meten con todas también? ¿O? La tienen que volver a enchiquerar por detrás. Sí, porque bueno, de esto lo puede hablar Sergio. Estaba acabando, me parece que va a ir a una exhibición ahora que hace el Ruedo Teruel en noviembre, como estrella del concurso. Sí, pero Sergio, ahora estaba que si quisiera volver a salir, ¿cuál sería el procedimiento tú que estás encargado en los toriles también? Entra al corral y en vez de echarla con todas, la vuelves a enchiquear fácilmente, sin problema. Fácilmente, dice. Fácilmente. Oye, tú allí. Hombre, al final, no es como los toros, ¿no? Este ganado está un poco más acostumbrado a corralearlo y... no tiene nada que ver. Vaya energía que tiene. Yo me retiré como torero en la finca de Sergio. Oye, me llama un día y dice que tengo unas becerras. Me fui para allí, me fui con otra persona. Con Antonio Valcarreres, con el hijo de Carlos Valcarreres. Salgo yo la primera becerra, me encorrió, me hizo de todo. Yo decía que me la has hecho toreada. Pero no, pero luego salió Antonio Valcarreres y formó un taco. Sí. Ese fue así, ¿eh? Y digo, pues ya no toreo más. Me quedó bastante ridículo. Que torea muy bien Antonio, ¿eh? Siempre lo recuerdo porque me hace gracia, ¿no? Yo digo, al que llevamos de invitado es aquí el que triunfa. Bueno, pues ahí te le han puesto ya también una anilla. Mamá, te prometo... Bueno, ahora está escondido, ¿eh? Que no salgo. ¿Y qué pasa? Si sale, está calentada ya, claro, si sale otra vez va... Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque hay un montón de vacas, ¿no? Las que... ¿Cuántas ha traído? En total 18 vacas. Igual hay alguna que no sale, ¿no? De las que puede haber. Adelante, Isabel. Tenemos el don de llegar a los sitios y comenzar la música. Bueno, que nos vamos con la Peña del Rolladero, que estamos en el día 8 de Vaquilla, con la Peña del Rolladero. Uno por uno habéis ido contando y descontando. Todos los días he ido cambiándolo, desde el día 1, el día 2, el día 3, ya llevo varios años haciéndolo y es como una tradición y de que, pues no sé, a mí me causa más sensación de decir otro día más. No, y es para no perdernos, porque si no, no sabemos en qué día estamos. Claro, también, porque todo el mundo me mira y es en plan, ¿de qué día soy? Pues el 6, el 5. Sí, a nosotros nos ha pasado también. Y el cuadro, oye, estás en todas salsas, ¿eh? En todos los lados. Hay que disfrutar, sobre todo. El cuadro, habéis hecho un collage perfecto. Está guapo, ¿no? Es que, a ver, los penistas queremos estar todos juntos, ni una asociación ni otra. Queremos estar todos juntos. Todos juntos. Nos une la Virgen del Pilar. Exactamente, esto sobre todo, la Virgen tiene que estar en todos los lados. Efectivamente, bueno, ¿de aquí a dónde? Que quedan ya pocas horas para terminar las fiestas. Nada, de aquí ya me vuelvo porque yo vivo en Teruel, entonces me vuelvo porque esta tarde trabajo. Entonces, aprovechar los últimos minutos. Bueno, pues felices fiestas. Felices fiestas y gracias. Igualmente. Gracias por disfrutar a todos los peñistas que tenemos. Seguimos. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche.
Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Los mayores, los pequeños, tendidos de la misericordia. Y en ese momento va a salir una nueva vaca al ruedo. ¿No será Bruja, que es la que tenemos aquí de orden o no? Yo creo que sí, Javier. La 60, ¿no? Número 60 de nombre Bruja. No ha visto mala cara Ángel ya. Que lo sube de comer, Javier. ¿Hay algo de tu gusto o no? Todo. Todo. Y el tuyo. Por si acaso. Y el tuyo. Aquí tenemos jamón, chorizo, longaniza. Venga, a organizarse. 2 hablan y 2 comen. Venga, pues, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Y la vaca arriba. Bajando el tablao. Qué pedazo de actuación, Javier, de la vaca anterior, ¿eh? Sí, pero esta también me suena a mí, de haberla visto, ¿no? Muchas veces. Sergio, esta vaca sigue. Cuarterol, no te suena a ti esta... A mí el nombre sí. Y mira que es difícil que se me quede un nombre, de una vaca. Lo que pasa es que estos ganaderos a lo mejor ponen el nombre de madre a hija, tal. Puede ser. O la cambiamos cuando interesa. ¿Alguna vez te han descubierto? No, a ti no lo sé, pero a algún otro sí, ¿no? Esta la vi yo en tal sitio que se llamaba de tal manera. Y no sabéis que da una danada nada. Una vaca que es la mejor vaca aquí de un Pilar, la Mareanta. Sí. 489. ¿Se te ha tocado algún concurso, tío? No, no era para el concurso. Ah, no era para el concurso. Han tocado otras muchas. Ninguna buena, ¿eh? Las que llevaban a los concursos arreaban que no veas. Sí. Wow. Hombre, se ha sido una ganadería emblemática ya desde su padre. Al cual recuerdo perfectamente. El padre hizo un gran trabajo, pero los hijos también. O mejor. Que bueno, llegó este momento. Si no hay relevo generacional, al final esto se acaba. ¿Esto o sigue alguien de la familia o...? No. Si el principal problema, como a José Luis, ¿no? Que no tienen un relevo generacional y entonces si lo cierras este año tienes que hacer... Y cuando a eso hablas con otros ganaderos para... No. Fue un cúmulo de circunstancias y dijimos, hasta aquí hemos llegado. Sabíamos ya que las vacas iban a... Está repartida la ganadería y aquí va buenos ganaderos. La ganadería tenía demanda. Había oferta y demanda. Sin lugar a dudas. Había muchas novias. Mira, ¿quién fue? ¿Machancones o Eulogio que dijo teníamos vacar de Ozcoz, teníamos, bueno, no me acuerdo ahora quién fue de los dos. Y digo, pues claro, ¿cómo no vas a tener de Ozcoz? Sí. Es que era la número 1 en aquel momento. Sí, bueno. Sí, que tener vacas con otros hierros no pasa nada. No. La ganadería se hace desde cero con vacas de otro hierro, sí. ¿No? Y el refrescar, que parece que porque una ganadería tenga varios animales con otros hierros no es ganadería. No. Sigue siendo la misma ganadería. Aquí la cuestión es saber dónde tienes que echar cada vaca. Ese es el éxito del ganadero. Bueno, pues creo que tenemos a Isabel Sauco también por ahí. No sabemos el éxito que puede tener. Buenos días, estamos aquí con Pedro. Con Pedro, la Peña, la Forca y la Albarda. Peña, la Forca y la Albarda, que al fin y al cabo somos dos peñas que nos llevamos muy bien y siempre estamos aquí disfrutando y pasándolo de maravilla. ¿De vecinicos? ¿El qué? Vecinicos. Vecinicos. La noche ha sido intensa. Ha sido intensa, sí, intensa. Ha sido intensa, pero bueno, al fin y al cabo disfrutando las fiestas del Pilar y hoy ya por el último día. ¿Mucha gente esta noche? Ha habido mucha gente. Bueno, ¿de aquí a descansar o a dónde? Aquí ya de almorzar con la Peña y ya para Casica, que han sido una semana muy intensa. Bueno, pero aún te quedarán ganas de bailar, ¿no? Sí, por supuesto, con la changa de la Forca, que además es de mi barrio, aprovecho para decir que es de mi barrio,
aunque yo soy de la Peña de la Albarda, que es de Torrero, pero la Fuerca la verdad es que mola y da gusto. A bailar. A bailar. Sergio, ahora te voy a comprometer, ¿eh? ¿Verdad? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto! ¡De la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. Las charangas que también cubren los tendidos de la plaza. Hemos visto antes una acogida espectacular. Y esta es la número 25, Noelia. A ver quién le quita la cinta. Y Noelia lleva la cinta. Se han quitado todas las mañanas, ¿no? Alguna. Ha habido un día que creo que no. Hubo un día que como venía mañana compartida, a un ganadero sí que se le quitaron y a otra no, pero... Ayer me parece que no, ¿eh? Yo creo que no. Ayer la curva. Y otra, y ese día que dices compartida es que era curioso porque también la ganadería una estaba con cintas negras por señal de luto. La de... Virgen de Sancho Abarca. Eso, sí. Virgen de Sancho Abarca. O sea, fue el jueves, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Con Iván López y Virgen de Sancho Abarca. El viernes fue Eulogio. Me parece que era el jueves, era de Sancho Abarca. Sí. ¿Qué te iba a decir, César? Damos fe ya de que el tiramisú es espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es de Tauste, ¿no? Ha dicho sí. el tiramisú. Y bueno, la señora ha dicho que lo había hecho, ¿no? Bueno, da igual, hay que felicitarla, que damos fe. Sí, hombre, encima les conozco, nos patrocinaron unos años Asador Canteque. Y Isabel, fíjate si los conoces, ¿dónde vive ella? ¿O no, Isabel, a que los conoce? Tienes que ir a comer allá algún día, Javier, ya habrás estado. Que se enfadan mis amigos de Gea. Sí, sí. Es rivalidad, ¿no? Ah, es broma, es broma. Es broma. Oye, pues yo he venido con algo de moquita, pero ya no tengo ni moquita ni tengo nada. Debe ser el chorizo. El chorizo, el tiramisú. Te está despejando. De todas maneras, se narra mejor aquí que los partidos de fútbol, ¿eh? Sí. Hombre. ¿Qué te iba a decir? Pues eso se lo dices a... Allí no nos agasajan así. Es que estáis en la casa. La producción hay que cambiarla, Javier. Bueno, pues que vengan aquí, veniros aquí. A narrar. Háblalo, háblalo. Hombre. Señoras directoras, miren a ver. Hola, Isabel. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Ya está A ver, ¿cómo va la mañana? Va bien, va bien. Con un pequeño susto, pero bien. ¿De dónde has venido? De Zaragoza, de aquí. No, ubícame. ¿Qué barrio? De Arcosur. Muy bien. ¿Cuántos habéis venido? A ver, contadnos. Los dos. ¿Eh? Los dos hemos venido. ¿Con almuerzo o sin almuerzo? Una palmera. ¿Con esto vais a pasar el día?
Bueno, no, luego nos vamos a almorzar. Ah, porque si no, esto es un tente en pie, más bien sentada. Sí, sí. ¿Qué es lo que te está gustando más? ¿Eh? ¿Qué te gusta más de la mañana? La mañana, lo que hacen los recortadores. ¿Has venido algún día más? Sí, menos el miércoles y ayer, que ayer pasé la ofrenda. Ah, claro. Mucha gente, qué bonito. Ah, sí, nos cayó un agua, pero bien. Bueno, no importa, para ir a Virgen del Pilar. Exactamente. Bueno, que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Buen almuerzo. Gracias. Bueno, pues con la palmera al almuerzo. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero con quién está. Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Me invitó alguna vez? Me pregunto, ¿qué tendrá porque me acompañes? Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de Letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa. Que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera. Con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Got Talent. El ambiente que tenemos en la Plaza de Toros y el ambiente que tenemos en este... Vamos a ver primero salir a una nueva vaca de las ventas, José Luis Cuartero. Y van a ver el ambiente que tenemos aquí en la mesa. El ambiente... A ver, Sergio, pon para adelante el tiramisú. ¿Qué tal estaba César? Este es el de César. No se lo habrás cambiado tú, Javier. No, yo no lo he probado. Ahora iré. Chorizo, jamón, longaniza, tenemos de todo. Ya no me extraña que esté tan solicitado venir aquí a comentar, ¿eh? Hay lista de espera hasta el 2027. Yo te digo una cosa. A mí me dijo el otro día, a ver, espera que empezó a darle al móvil. Sí. Pues te queda el domingo solo, ¿eh? Javier, te recuerdo, puede ser que si hubiéramos más días de 3 personas y ahora se ha ido aumentando ya más a 4 personas. Es que es obligado, es obligado. Bueno, va a haber que poner una mesa larga. Si no me equivoco, Javier, debería ser la número 38, Matraquilla. Puede ser. Que ya ha rematado también. Que te voy a decir una cosa, que César Lainez ya estuvo hace años aquí. Sí, no es la primera vez que... Solemos bajar, lo que pasa es que cuando te recluta Javier por la calle no queda otra, ¿no? Es que no pregunta. Tú el día tal, tú el día tal. No les hagan caso. Que a César le di opciones, 2 opciones, ¿eh? ¿O no? Sí, el que sí que me dijo el día 13 era Sergio, el último día, me lo dijo. Ya, anotado rápido. ¿Te acuerdas, Javier? Que lo solíamos hacerlo. Subía yo contigo con tu hermano Félix. Sí, que Félix ha estado muchos años, pero Sergio no quería nunca. Menos mal. ¿Es la primera vez que estás...? No, yo me acuerdo hace años ya. Pero muchos, ¿eh? Sí. Era más de quedarse en la puerta y controlar las vacas y por si había se quedaba dentro, Bueno, me imagino que cuando traes tu ganadería estás o por lo menos nervioso o por lo menos estás mucho más atento, ¿no? No, el problema es que cuando te televisan, si pegas un petardo lo ve todo el mundo. Y así estás en la sombra, ¿no? También se echan bien las vacas, la ve todo el mundo. Y es que ahora como la puedes ver en todo, la ve todo el mundo. Entonces siempre estás que... Y tienes todo el año recordándote, pues no estuvieron muy bien las vacas. Pues sí, estuvieron bien. Yo lo recuerdo.
Bueno, pero eso, Javier, pasa cuando juegas. Sí, cuando hombre, juegas. ya me imagino. Y más ahora. Pero tú lo puedes arreglar otro domingo, pero todas las vacas... Sí, ya no vuelve. ¿Sabes lo que...? Es que hubo una época en la que subíamos al ganadero que actuaba ese día. Yo no sé si era acertado o no. Por eso le digo que igual el estar aquí de cara al público, sabiendo que tu ganadería está ahí... Sí, hay no gente que lo estás puede igual, llevar estás mejor. mucho más tenso, luego estás pendiente si lo hacen bien, si lo hacen mal. Pero David Diago, que no Diogo, sube con sus vacas, las del otro y las de más allá. Pero porque no son mías. Yo intento comentar lo poco que sabemos de este mundo porque siempre aprendes todos los días y más cuando subes con Sergio, con Félix. Es que me recuerdan mucho Félix y Sergio porque me recuerdan a Mariano y a mí. Son tan distintos pero tan complementarios, ¿no? Yo te digo una... Mi hermano para esto tiene mucho paliques. ¿Cómo decimos? Es el que lleva los tratos, ¿sabes? Más comercial, ¿no? Se enrolla mucho más. No, pero a mí me encanta, y lo sabe Sergio, y si nos vemos hablamos de este toro, del otro, hablar de todo. Y yo me compenetro muy bien con él en ese sentido, o pensamos más o menos lo mismo. Más o menos igual, sí, es cierto, ¿eh? No es que esté aquí el delante, lo he dicho siempre, es la realidad. Bueno, Isabel, no sé por dónde te tenemos en este momento. En lo alto del 5 cantando el Susanita tiene un rato. Buenos días. Buenos días. Bueno, Peña el almuerzo. Eso es correcto. Ahora es hora de almorzar ya, ¿eh? Sí, ahora ya empezaremos a repartir los bocadillos. ¿Cuántos bocadillos habéis traído? Hoy 30. ¿Solo? Sí, hoy la gente se ha quedado en casa. Hoy no tenía muchas ganas de venir. Ya se notan las fiestas, ¿eh? Sí, ya se nota. Bueno, ¿de qué has preparado los bocadillos? A ver. Hoy los tenemos de chorizo y salchichón. ¿Y para beber? Para beber tenemos vino, tenemos Coca-Cola, agua, Fanta y revuelto, que no falte. Productos varios. Eso es, de todo un poco. Bueno, ¿la noche ha sido de empalmada el día de hoy o no? Nada, en casa a dormir, que hay que madrugar para coger el pan y preparar los bocadillos para que almuercen. Bueno, ¿y de aquí a dónde? ¿Qué, perdona? ¿A dónde nos vamos después? De aquí nos vamos a la peña, a tomar el vermú, a la comida popular y al fin de fiestas, que es lo que más pena da. Pero bueno, es lo que toca. Que terminéis bien las fiestas. Muchas gracias igualmente. No es mal plan, ¿eh? No es mal plan. Bueno, ya voy a ver si me puedo levantar porque seguro que en el suelo de aquí me quedo pegada. Pues no te quedes ahí porque tienes que seguir. Mejor que te menes, haces bien. De todas maneras, preparar 30 bocadillos antes de venir tiene tajo, ahí a la mañana. Ya lo creo. Y yo por las justas me he levantado una ducha y corriendo para aquí, Javier. Es el último día que llevamos 8 o 9 días aquí en la plaza inmersos. Porque ayer a qué hora acabasteis, muy tarde. No acabamos a las 2 marchábamos de aquí. El festejo fue de 11 a 1. Luego liquidas, terminas, papeles, algún problema y demás. Las 2, las 3 de la mañana. Luego a las 6 aquí, 6:30. No te puedas haber echado por ahí en la esquina. En algún chiquero vacío podíamos. Pero bueno. Pero se ha venido arriba ahora que su hija le ha puesto papi, te estoy viendo. Sí. Que ayer ya lo podrán ver luego. Es muy vaquillera. Es muy vaquillera. Pero es de plaza, no es de calle. Bien. Tiene que estar viendo la vaca todo el rato. En las calles cuando dejas de verla no. Se enfada. Es que luego la veremos por la tarde, ¿no? En el Goyesco. Cambia mucho el recorte en la calle que aquí en la plaza. Sergio te va a explicar que es ganadero. Casi nada. Aquí hay unas... Tú estás hablando del concurso de ayer, ¿no? La diferencia entre recortar en la calle o recortar en la plaza. En la calle tienen 50.000. De momento, porque en la calle las vacas se resbalan, no se agarran lo mismo que en la tierra, ¿no? Ese es el problema. Sí. Yo te digo, que aparte Pulbuente, es que encima se encuesta todo el pueblo. Y con las modas ahora de arreglar las calles con esos nuevos pavimentos que ponen, es una locura. Es una locura. Hay calles que no se tienen nada a la vaca. No ponía buena cara Sergio con eso de la calle. Pero toca trabajar. No, claro, tienes que hacer de todo. Pero de todas formas dices, en encuesta tiene más ventaja la vaca. Pero hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo no. No, hacia abajo no. Van más frenadas las vacas hacia abajo. Sí.
Y el que corre también tiene más mérito porque hacia arriba. Bueno, y luego que los portales, ¿no? Que hay algunos que están llenos, otros te los han cerrado y no cabes entre la valla. Sí, Ojo, esas hay muchas en Buluente. Sí. A mí una vez en Novaya se me metió una vaca detrás en un portal y llevaba escudo y yo creía que la tenía en el culo, hablando pronto y claro. Y no, yo es que estaba dando la vuelta, pero yo me subí para arriba las escaleras y me tiré a un corral. O sea, invadiste toda la casa. Yo creía que el animal se había dado la vuelta, porque luego estaba todo manchado. El patio, claro. Que yo no he sido mucho de salir de correr en la casa. Pues esta sin verla creo que es la número 18 mexicana. Y también es una buena vaca de la ganadería y contrastada. A ver. Les recuerdo que ahora tendrán, después de esta retransmisión, ofrenda de frutos a las 10:30. Una ofrenda que remonta desde 1949 y que en 2024 será la más larga de la historia. Ha ido a más, lo de la ofrenda de frutos. Y la de flores de ayer, que sí. Fíjate el día que hacía y la cantidad, ¿no?, que se colocaron. Pero la de frutos es una cosa que antes haría muy poquita gente y ahora es muy importante. Bueno, pues ahí estará Alba Jimeno para llevárnoslo. ¿Se ha quedado quieto o...? Sí, muy bien, ahí es lo que hay que hacer. Ahí va. Es lo que hay que hacer. Lo ha hecho perfecto. ¿Qué recurso? No, encima sabe, ese sí que sabe lo que hace, ¿eh? Sí. Está organizada por la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Zaragoza y bueno, se llevan luego los alimentos a diferentes lugares de la ciudad donde más se necesita. Y a las 16:35, es decir, a las 5 menos 25 podrán ver ustedes también el concurso de Goyesco de recortes que se celebró ayer, pero bueno. Estarán sin lugar a dudas, y ya lo verán, algunos de los mejores especialistas de España enfrentándose a toros, a puerco limpio. Y un festejo, no se lo pierdan, se lo he dicho antes y se les vuelvo a decir ahora. Y mañana tenemos el lunes 14, pues el programa 2500, que se dice pronto en una televisión, 2500 programas de la pera limonera. A las 10 de la mañana lo podrán ver ustedes ahí, en nuestra televisión autonómica. No podemos desvelar mucho del concurso, pero fue importante. Venga, vamos a cebarlo, que se dice. Vamos a cebarlo. Porque yo también cebo por aquí. Y me cebo. Con la que los recortadores están llegando a un nivel ya que es ya casi increíble ya, lo que pueden llegar a hacer con los toros. Bueno, yo creo que hay una evolución física en el recortador. Muchísimo. Yo desde fuera lo que se ve es que se cuidan, entrenan, tienen unas capacidades atléticas algunos. Y te voy a decir una cosa, llevan algunos... Que si le dieran algún balón igual, pues podríamos sacar provecho. Yo creo que también, Sergio... Las botas que llevan de tacos ya, que antes no se llevaban botas de tacos. Los de recortes con toros sí que suelen llevar... Y para saltos, sí. Y con clavos, llevan de todo, de todo. O sea, es evolución lo que estáis hablando. No, hay una evolución física importante. Sergio, yo creo que tanto la evolución física de los recortadores, también ha habido una evolución en lo que es la selección del ganado, para más especialidades. Corrígeme si me equivoco, Sergio, antes las vacas se utilizaban un poco más para todo. Luego también va sobre modas, ¿no? Ahora yo creo que es casi el espectáculo que más se da de concurso en el torno. Tú fíjate por todo. ¿Has visto a Superman ahora, no? Sí. Que yo creo que es el espectáculo que más se hace ahora. Claro, luego lo haces con toros, con los sellos y el peligro que tiene la gente. No tienes que ver cómo estaba ayer en la plaza. Sí, pero me refiero a vuestro ganado, Sergio, que se selecciona mucho más que antes para cada tipo, que hay una selección más dura, más específica. Para los cortes ya los recortadores. No, para anillas, para calles, para... Cada lima ya tiene su trabajo específico. También depende de cada ganadero, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, la de las anillas, si quieres que una vaca salga a 3.000 por hora y esté descansada, nosotros la guardábamos, pero depende de cada... O las vacas de los roscaderos, ¿no? Pues ya selecciones vacas para esto,
para guardarlo para el espectáculo. Oye, ¿es verdad que no a todos los ganaderos les gusta ir al roscadero? No, Ya, pues no, es que es a muy pocos a los que les gusta. No le gusta bueno, no le gusta a lo he nadie. dicho al revés la pregunta. ¿Sabes? Es que al final, Javier, date cuenta que eso es pegarte cabezazos contra una pared. Ahora es y repetir, Marcel, y repetir. ¿no? Ahora es Marcel, ¿no? El que lleva aquí Sí, a Zaragoza, el que- por lo que no sí, sé, el que viene desde hace muchos años. Pero es que para eso es la mejor ganadería, es la ganadería ahora mismo más contrastada a un nivel alto. Se pueden hacer concursos, pero el nivel que está Jesús, la verdad es que ahora... Sí. Oye, vosotros sois los especialistas. Oye, además a mí lo que me gusta es el fútbol, o sea... El viernes por la noche se realizó el de aquí, que aprovecho para mandar un saludo y una pronta recuperación porque hubo bastantes heridos. Fue un concurso muy fuerte, muy bien el de los más De- fuertes que de- se De conocen. los últimos años, yo creo que es el mejor concurso. Muy completo. Muy completo. Las vacas embistiendo y pegando bien. Y hubo momentos que no parábamos de entrar a la enfermería y... Vaya. Oye, mira lo que te ponen, Sergio, aquí. El Miguel Ángel el Duque, lo conoces, ¿no? Sí. Los hermanos los dos reyes del festejo popular, pero les han embestido vacas a la muleta que habrían sido aprobadas en cualquier ganadería de primera. Luego bravura, la bravura es la bravura. Yo creo ha sido que... torero, o sea, sabe lo que dice. Cada uno tiene una selección diferente, ¿no? De cada ganadero. Yo siempre he dicho que, bueno, que cuando la toreas con la muleta es brava, cuando la sigues echando a la capea es brava, o al revés, de la que mansea, o se pira un poco. Luego en la capea suele hacer... a nosotros hemos seleccionado más o Estoy menos recordando así. una imagen en tu ganadería de una vaca, una becerra era, y estaba con Félix. Digo, con Félix. Con Félix, y le digo, ¿qué dices? A mí me gusta mucho, y digo, y a mí, y tal. Dice, espera, oigo. Lo ha sacado de dentro, lo ha sacado de dentro, sí. Otra vaca contrastada de la ganadería. Y digo, pues entonces la vais a probar. Y dice, espérate a ver qué dice Sergio. Y Sergio, no, desde arriba, no. Y los dos callados ahí, no decíamos nada. Cuando las echáis, estáis desde arriba para ver cómo... O cuando están la soltáis, sí, para probarla. visualizáis desde arriba, a ver. Cuando la echas por primera vez, claro, tú tienes que tener unos apuntes y ver más o menos cómo va la vaca. Y luego generalmente cuando las toreas, pues ya luego por ejemplo, las de los concursos de cortes, para que se suelten, llamamos a los recortadores para verlas como un entrenamiento. Y luego, pues bueno, unas te valen, otras no te valen, pero tienes que hacer un cribado bueno. Sí, la selección es una cosa, luego que aciertes o no también, porque muchas veces te puede... Sergio, ¿tú eras de los de mirar de la madre? ¿Cómo? ¿Les mirabas la madre antes de tentarlas o no querías saber para crucificarlas o no? Sí, las sabría de memoria. Lo que pasa es que cuando sabes quién es la madre, no ha estado bien, pero ha tenido un detalle. Entonces lo mejor es no saber de quién es y entonces la juzgas o bien o mal. De la pera limonera con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Juan Cobona, ganador de la primera edición de Jotales. Lorena, ganadora de Jotales. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Jotales. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Jotalent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679-468-204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Qué cambio de look. Pues vaya pelo, ¿eh? Esto... Para gustar los colores, Javier. Sí.
Bueno, ya tenemos ya otra nueva red, marca en este caso, como todas. Número 32, Palillera, Javier. Ha habido cogidas, ¿eh? Ha habido volteretas fuertes. Sí, ahora parece que se han tranquilizado un poco más la mañana, ¿no, Sergio? No sé si es la hora de almorzar, Fíjate la hora que del bocadillo. falta una hora todavía y está la plaza casi vacía, ¿eh? Es increíble en un día como hoy. La gente sale muy explosiva, ¿no? Pero... No, también el tipo de vaca que está cogiendo, ¿no? Y sobre todo con la fuerza que están saliendo, a la gente, si no son recortadores, les resta, ¿no? Claro. El concurso de recortadores ¿es a las 11:30? Sí, hoy terminamos lo que nosotros organizamos de populares con un concurso de recortadores con anillas, con vacas de los hermanos Marcén también. Sí. A las 11:30 con 10 parejas de recortadores, de las cuales 3 pasarán a la final. Desde aquí invitamos a César si quiere ver un rato el concurso. O recortar, lo que quiera. No, yo a recortar no lo invito porque no se lo recomiendo. Ha caído solo, pobre. Mala suerte. Isabel. A vuestra izquierda, es decir, en el tendido 1. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién habéis venido? Pues hemos venido con toda esta cuadrilla, los padres se conocen desde la guardería, van a colegios distintos y desde entonces quedamos aquí una vez al año, ¿verdad? Y es un momento de encuentro muy chulo para ellos. Y los chicos deseando venir a las vacas. Y los chicos deseando, con un poquito de sueño hasta que cogemos fuerza, pero bien. Hay sueño. Sí, hay sueño. Tienen que poner las vaquillas más tarde, que cada vez hay que madrugar más para coger sitio. Oye, ¿dónde venís? Somos de Zaragoza, vivimos en Santa Isabel y somos amigos. Bueno, voy a hablar con los chicos. A ver, buenos días. ¿Qué es lo que pone? Sí, le he pedido a mi tía Fanny que si me sacan en la tele me dé 10 euros. Anda, pues apuesta perdida, ¿eh? ¿La has ganado? La he ganado. ¿Cuántos habéis venido? Pues... ¿De qué habéis venido disfrazados? Yo de Stitch. Yo con la bata de estar por casa. Yo de un Minion. ¿Y tú de qué has venido disfrazado? ¿Disfrazado como tu hermano? Le da vergüencica. Bueno, ¿de aquí a dónde? Pues de aquí a almorzar, a Santa Isabel también. Almuerzo de churricos, huevos fritos, jamón. Pues vamos a ir de huevos fritos con longaniza y lo que caiga. Lo que haga falta. Lo que haga falta para ellos también. Sí, señor. Pues buen almuerzo y que terminéis bien las fiestas. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues aquí los tenemos, ¿eh? Ha ganado la apuesta el chico, Ay, ¿eh? muy Así bien, que le muy puedes dar los 10 euros. No te resistes ante los niños, Isabel. Muy bien. Bueno, ya tenemos la bandera del Zaragoza también por ahí otra vez. Es compartida en la plaza. Tienen que hacer un kit a la limón, maratonera a la limón. A ver. Bueno, no sabemos. ¿Tú te vas a quedar a verlo, Javier, el concurso? Un ratillo. Tengo labores informativas. A Sergio no le pregunto, que ya sé que sí. Sergio, Le toca trabajar. Sergio ahora es un enfermo de esto. Ha sido siempre, lo ha sido siempre. Sí, pero es que al final, Javier, terminamos las 10 de las vaquillas, hay que cargar estas vaquillas, hay que descargarlas del concurso de después. Sergio y sus compañeros tienen que enchiquerar luego la corrida de toros de por la tarde. Y luego, bueno, esta noche no, pero generalmente cuando acabas el enchiqueramiento, descargar la corrida que viene siguiente. Luego la corrida, luego si venimos nosotros con otro concurso por la noche, enchiquera, cambia toros. Hoy es su último día ya y por eso ya no hay ninguna corrida más que descargar. No, la corrida de refanes a las 5:30 de la tarde. Ahí está ese fenómeno que se llama Diego Ventura. Es espectacular. Oye, ayer, yo tengo la sensación ayer de haber estado en una corrida concurso porque eran 6 de Miura y al final fueron 3. Digo, esto es una corrida concurso. Y de rejoneo a la vez. Porque rejoneo a pie, porque pusieron banderillas para dar y vender. La verdad que lo de Miura ayer fue un poco... Un petardo. Un petardo gordo. Ya sé que tú como ganadero no lo vas a decir. Pero yo como informador taurino o criticón taurino lo digo. Un petardo. No esperaba yo mucho tampoco. No, pero no esperaba el desastre que hubo. Pero la verdad que cuando lo de la caída de los toros de Miura es que de verdad es preocupante.
lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, será lo mejor de la temporada de Oregón. ¡Chispón! Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ahí va! Lunes nada. La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Muy coloridos están ahí, gafas de diferentes modelos. Eso sí, un verde chorizo, que es eso, ¿qué colores es? La sensación. Vale, está la gente y todas las personas ahí a gusto. Y vamos a ver la vaca que se lleva la bandera de España por delante. No nos deja ver el número. Cada vez más orgulloso de esta plaza, Javier. No sabes cuándo viene gente que no ha estado nunca y ve el ambiente, lo asombroso que se quedan. Tenemos una joya, hay que cuidarla. Y yo creo que los días que no se cuelga el cartel es por los lectivos del instituto. Correcto. No, pero se nota, ¿no? Si no sería de viernes, bueno, o de sábado a domingo. Si dan había que reivindicar que no hubiera colegio para los críos todas las semanas. Lo llevamos diciendo 1000 años y te da igual. Bueno, mi mujer es profesora y muchas veces dice, no entiendo fiestas que das luego durante el año, que en plenas fiestas haya 3 días que los críos, es que los mayores no van al instituto. No, está claro. Y los pequeños es como si no estuvieran porque salen por la tarde, no sé, es cierto, ¿no? Que esos 7 días... Pues sí. Me estoy volviendo de crítico como tú, Javier, me he puesto aquí el micro. Bueno, te voy a decir... yo creo que hay cosas que es de sentido común. Yo te digo una cosa, y voy a seguir con la crítica. Hay toreros que no han merecido estar en la feria desde el primer momento que se les anunció, y a ellos se vio claro. No voy a decir nombres porque igual están por aquí aún y luego me pueden correr, pero... Bueno, yo la verdad es que después de oír tus críticas taurinas me quedo mucho más tranquilo cuando narro yo, ¿no? Cuando comento Yo te escucho, a ver qué... Ahí estás con el Hernández. No, que estos días nos deja Salvador también. Hostia. Verdad. Sí. Bueno, que últimamente su última faceta era la de crítico taurino. Sí, por eso. Sí. Es una pena. Yo le dediqué al día siguiente la retransmisión. Sí, te oí. La verdad es que me emocioné. Yo lo había visto recientemente por Tomando Vermú y cuando me comentaron que los compañeros... De su padre, ¿te acuerdas de...? A su padre le sustituí yo en Televisión Española, en Aragón. Era también un personaje... Han fallecido los dos de lo mismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Por Javier, esta no le hemos presentado, pero no han fallado ninguna en el orden todavía, ¿eh? Número 100, terrorista. Todos han venido con el trabajo hecho de casa, han dicho así. Ese torito se lo he regalado yo a mi nieta también. Sé que lleva ese niño. Lo de Salvador es que... Bueno, yo pasé la última corrida, estábamos juntos. Porque además el hombre se había dejado la entrada. Pobrecillo, ¿no? Se había dejado la entrada en casa que no se acordó, que se la olvidó. Y me llama, oye, ¿cómo entro, Javier? Y hablamos y lo dejaron entrar sin ningún problema. Y lo vi ya, pero me dijo, espera un poco, cuando llegó a donde habíamos quedado. Fatigado. Para recuperarse. Y le estaban haciendo unas pruebas de estómago de algo y creo que es uno de los síntomas que casi nadie, por si acaso a alguien le ocurre, que casi nadie sabe que es uno de los síntomas del infarto, antes de que te dé, no sé cómo se llama. Y claro, pues de haberlo sabido, va a ser un par de días antes porque ya lleva unos días. Y nos habíamos comprometido este año a que estuviera aquí un día y me dijo, Javier, me tienen que hacer pruebas de esto y de lo otro
y no voy a estar. Y ese día estuvimos juntos, bueno, todos los días, con todos los compañeros de la Asociación de Informadores, que nos ponemos todos juntitos y eso sí, cada uno hace su crónica, ¿eh? Aquí no se dice nada de, por mucho que estemos, hombre, puede influirte algo de algún comentario, alguna cosa, ¿no? Pero poco. Y Salvador era uno de ellos, estábamos ahí, y ese día, pues, no ha venido Salvador, y alguien de nosotros, no sé, yo no fui, ya, le llamó al móvil y no contestaba. Qué cosa que no ha venido Salvador, como que iba a venir. Joder, como iba a venir. Salvador, nos estás viendo desde arriba, seguro. Un abrazo, campeón. Y a su viuda, Laura. A Laura, sí. Ayer, desgraciadamente, no pude ir yo al funeral porque tenía que estar aquí con el concurso de recortadores. Pero han ido en representación de todos nosotros varios compañeros. Bueno, Javier, como decíais, al final Salvador lo que le gustaba era la fiesta. Vamos a disfrutar de ella. Sí. Que él lo hacía. Ahora que veo la lista de las vacas, yo creo que era el único que nunca daba la lista. Es que las tuyas las conocíamos todos, como estaba con tu hermano, ¿no? No me gustaba tampoco porque, claro, depende de cómo está una u otra. Pues mira cómo ha estado la fulanita, ¿eh? Y que no se quería poner a escribir. Estos tenían mucha escuela, estos tenían mucha escuela. Hola, Isabel. Hola. En el tendido 1, el alto del 1. Buenos días, Pilar. Hola. Bueno, la noche bien, ¿no? Bien. Noche, mañana, madrugado, has trasnochado, ¿qué has hecho? Trasnochar. ¿Dónde has estado? En el Espacio City. ¿Y qué tal ha estado? Muy bien, chulo. O sea, que la chica no ha ido a Pinseque a dormir. No. Pasa, te queda mejor en Zaragoza, más cerquita. Bueno, y del Espacio City te vienes para acá. Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, una pasada. ¿Te lo está pasando bien, madre? Está disfrutando los Pilares, este año ya le tocaba. Bueno, ¿y de aquí a dónde os vais? A desayunar. Y luego ya al pueblo. ¿Y almuerzo salado o dulce? Dulce. Ensalado aquí. Bueno, que lo paséis muy bien. Gracias. Y que disfrutéis mucho con la charanga que tenéis aquí encima, que están bailando absolutamente todos. ¿Tú no bailas? Bueno. Ya has bailado bastante. Gracias. Adiós. Mala caída. Pero bueno, se ha recuperado. Se le ve la hucha. ¡Ay! La vaca lo que quería hacer, ¿eh? Javier, si me lo permites, quería mandar... Ahí ella ha notado el calor del pitón. Ahí se ha notado el calor del pitón. Todo estaba metiendo el pitón. Javier, sí, que nos van escribiendo gente. Ahora está llamando Pericolo, está leyendo... Pericolo, que estamos en directo, hombre. Que nos jode el directo. Está llamándolo Pericolo en directo. Que vendrá ahora a las anillas. Quería mandar mucho ánimo y mucha fuerza a una familia que tú los conocerás, Sergio. Vídeo Jarauta, Miguel Ángel, que grababan todos los pueblos, las vacas, y están pasando unos malos momentos, son muy taurinos y desde aquí les queremos dar todo el ánimo que necesiten. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande.
en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar, quiero que duren toda la vida. No, pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. No la hemos... Ahí el jamón. Nosotros también tenemos, ¿eh? Sí, este se ha traído el jamonero, el cuchillo. Y le han dejado entrar a la plaza, ¿eh? Con el cuchillo. Ha habido poco registro. Número 117, Javier, Cayetana, la que hace la número 12. Llevamos ya 12 vacas, ¿sí? Hasta le ha respetado, ha respetado todo el... De momento todas, no ha cambiado ninguna. José Luis, sí. Estarán contentos los corraleros. Entre ellos mi primo. Que digo que es importante que haya que ahora o la vaquilla responda, ¿no? Para que la gente nos vea, que estábamos diciendo que desde Castellón claro, nos están viendo en directo. Así es. Yo creo que si Fernando Machanco se está viendo hoy la mañana, al año que viene querrá cambiar el día. Porque la verdad es que ayer fue una mañana dura. No, dura, pero buena. Resolvió. Que a lo mejor, Fernando, el día del Pilar, una ganadería valenciana el día del Pilar, pero es que yo creo que en el momento de ahora es la única ganadería capaz de hacer una mañana así, de hacerla así. Hacerla se puede hacer, no, pero trajo un nivel de vacas. Fernando ha llevado este año sobre todo ha ganado los concursos más importantes de la zona de Valdusó, Segorbe y Honda. Y en estos momentos es de la mejor ganadería que hay en el... Está claro, Sergio, que hay que reivindicar lo nuestro, hay que apostar por los de nuestra zona, pero también tenemos que dar una calidad y traer a lo mejor también. Eso está más que claro. Hay que intentar combinar un poco, ¿no? Es difícil, pero hay que tener siempre, yo creo, a los mejores. Al final de no sé cuántas ganaderías han pasado, 14, 15 ganaderías. Sí. Han venido 3 navarras, una valenciana y todo el resto han sido de aquí. Sí. Y un navarro que nos cantó una jótica aragonesa. Ganadero, Eulogio. De los que no me quería olvidar, Javier, son de nuestro equipo de trabajo. De los 16 colaboradores que tenemos trabajando, que son obligatorios en el festejo, ayudando al personal y que se olvidan de su vida durante 8 días para trabajar por el pro de los festejos. Muy bien, me parece perfecto. Que al final en todos los pueblos son obligatorios y son gente aficionada que sin cobrar tiene que estar en todos los festejos, tiene que ayudar desinteresadamente. Y en especial a los de Chiquero y Ruedo, Sergio, que te damos mucho mal. Rafa, Guerrita. Mira lo que nos pone Chema San Juan, que ya estuvo ya el primer día aquí. Y dice, enhorabuena, han sido unas retransmisiones muy divertidas e ilustrativas. Buen cierre con 3 números 1, ganadero, recortador y futbolista. Gracias. Ahí también hemos estado en alguna fiesta capea. Y dice, ala, me voy a navegar. Sergio, me manda recuerdos Josian, que dice que estás muy callado, que hables algo. Creo que Isabel tiene un protagonista muy importante. Hablábamos de Chiqueros antes y creo que ahí tenemos invitado, es Luis González, que se nos jubila. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada de poder hablar contigo y además de poderles contar a los espectadores que Luis se jubila. Ha llegado el momento. ¿Y de cuántos años ha estado aquí en la Plaza de Toros? Pues han sido 22 años. Entré como arenero y poco a poco he ido ascendiendo hasta que cogí el puesto de torilero. Que no es fácil, aquí ningún puesto es fácil. No, la verdad que el trabajo del ruedo es un trabajo oscuro que no se ve, pero es una labor muy importante tanto de cara al festejo popular como a la corrida de toros o el festejo serio, ¿no? Todos
todos los compañeros realizan una excelente labor, de todos los que están y forman parte del equipo de personal de la Plaza de Toros de Zaragoza, pero ayer ya fue el último día que entregó las banderillas, también que es otra función del torilero. Sí, la verdad es que aquí la gente de ruedo, como yo siempre digo, cada plaza tiene su personalidad. Nosotros aquí los areneros, aparte de cuidar el ruedo y mantenerlo y rastrillarlo, pues por ejemplo estamos encargados de las puertas, como se está viendo ahora en las vaquillas, o en la corrida de toros, si salta algún toro podrá abrir la puerta. En mi caso, aparte de torilero, pues soy también el encargado de dar las banderillas a los peones durante el festejo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora pues a vivir como aficionado, a disfrutar mucho. Me quedo con todo el cariño de la gente, con el respeto de la afición, que es lo que más me ha llenado. Han sido estos días para mí muy felices. Ayer tuve una despedida muy emotiva con todos mis compañeros en el ruedo y es muy de agradecer. Esta fiesta es muy grande y no nos la va a quitar nadie. Efectivamente, lo veo emocionado a Luis, ¿eh? Mucho, mucho. Bueno, enhorabuena y muchísima suerte y muchas gracias por todo el servicio que ha prestado. A vosotros, gracias, de verdad, muchas gracias. Está muy emocionado. Y a partir de ahora no va a tener que enfadarse con esos banderilleros que no le quieren coger las banderillas. En el tercero, es el tercero de las cuadrillas, algunos no le quieren coger las banderillas, se van a por el capote y por la puntilla, y si te agarramos unos enfados, que para qué. Luis, enhorabuena, eres un campeón y has creado escuela aquí en la Plaza de Toros de Zaragoza. Ahí vemos Manso, el buey. Pues un poco a raíz de lo que hablábamos antes, ¿no, Javier? Que ojalá pudiéramos tener aquí ganaderías para hacer todo tipo de festejos y no tener que recurrir a nada, ¿no? Pero al final hay algunos que no encuentran el momento, que no están preparados. Sí, sigo hablando, Javier, no te preocupes. Tú sigue almorzando. Iba a decir un taco, pero me va a callar. Debe ser el único que no estoy comiendo, ¿no? Pero sí, que ojalá poder contar... Vamos a la cama. A dormir. Con más ganaderías, se ha rotado mucho, lo sabes, desde que estamos, se han contado con ganaderías de Teruel, pero lo que no se puede hacer, Javier, es venir a reivindicar aquí una ganadería en concreto que justamente este año se le ofreció. Y fue el ganadero que, es que quiero decirlo porque le honra a la ganadería, el decir que no, al no encontrar sus vacas preparadas en este momento para este tipo de festejo. El decir que no te honra igual. Vale más decir que no ir para que tus vacas no cumplan lo que tú esperas. Y solo ha habido dos ganaderos que han declinado Zaragoza. Uno ha sido Fran Murillo, que le honra, y Javier Joven, de la Almunia. En otra ocasión contaremos con ellos, David. Cuando las vacas estén preparadas yo te aviso. Y eso, Sergio, como ganadero tú lo sabes, sí. Y hay poca gente que lo hace y les honra. De verdad que les honra. No, hombre, lo habéis hecho bien, habéis metido gente nueva y de verdad que todas mañanas han estado a un nivel, con lo complicado que es hacerlo entre semana. Que casi es más complicado que hoy, ¿eh? Sí, porque, mira, Sergio, cuando se para la mañana, los trasnochadores no salen y los recortadores no salen, la vaca se para, ¿no? Sí. Tan malo es mucho como poco. Yo os voy a decir una cosa, después de esto que hemos comido tan dulce, no podemos decir ninguna barbaridad. Exquisito. Nos ha quedado una boca. Exquisito. Mande unos saludillos, Javier. Venga. Unos saludillos, venga. A César le están mandando desde Castellón. Le ponen mensajes. Este lo conoce Sergio también. Mario Millán. Millán. Sí. Que guardo muy buena relación todavía con él. John de Funes, Miguel Ángel de Lumpiaque, Toñín de Utebo, que también lo conoces, y el pueblo de Escatrón, al pueblo de Escatrón entero, a Pili, a Vittorio, qué grandes. Mira, pues ya sabes que yo no soy mucho de mandar felicitaciones, pero si hay una peña que es aficionada y le gusta hacer bien las cosas, es la de Ruedo de Teruel. La verdad que yo siempre digo que no me gustaba ir con las vacas pasar terreno, no me gustaba, no. Pero lo que hace esa peña de hacer las cosas bien y con afición, hay pocas como ellas. O sea que un saludo. Programan una cantidad de festejos totalmente diferentes, innovadores, para todo. Aunque no hable, no estoy comiendo, estoy oyendo. Pero rayan la perfección.
y siendo una peña, que no es un organismo, no es un ayuntamiento, no es una... Precisamente esta vaca, la guapa, la van a llevar ahora para noviembre a un concurso especial que hacen ellos. Que ha salido en quinto lugar, sí, la que ha salido en quinto lugar. Se ha estado todas las mañanas también, ¿eh? El del pelo ese amarillo. Sí, San Juan. Que ha estado aquí también de comentarista. también, Es el hijo de Chema San Juan. ¿Es el hijo? Nacho. No sabía, con el pelo así no lo había conocido. Coincidimos el día, ¿no? Que estaba comentando las vaquillas, se bajó, pegó un quiebro con la chaqueta y se subió. ¿A que no bajas? ¿Cómo que no bajo? Y se tiró, hizo un quiebro y se vino para arriba. Le ha cundido ese, sí que le ha sacado rendimiento a las vaquillas todas las mañanas. El día que vino su padre, el domingo no vino él, por la sencilla razón de que habían tenido mucho trabajo en su finca, ¿no? Y se quedó a dormir un rato, pero los demás días no ha fallado ninguno. Sergio, ¿en ningún momento te entra el gusanillo este de que te falta un poco de volver a algún pueblo? Me gustaría estar... Este día me gusta, de verdad. Es que está entre nosotros la plaza tan a huevo para las vacas, para quedar bien hoy, que sí que me da envidia, que me gustaría estar con las vacas aquí. ¿No te ha quedado ese vacío? No, hombre, lo que pasa es que, bueno, aunque nos hemos ganado, estoy con Brian. Oliva, con Brian. Corrieron el otro día. Pues estoy allí cualquier día, o que vaca vamos a echar, o sobre todo para los concursos, o que toro. Entonces no es lo mismo que si hubieras tocado de repente. Ya tienes ahí algo, por decirlo de alguna manera. Pero es importante cuando dejas tu profesión, si tienes algo relacionado con tu profesión, a mí me pasó, el encontrar siempre algo relacionado con esa profesión que no te exige tanto, pero sí que en el proceso ese de cambio te ayuda a que la cabeza... Seguir algo ligado indirectamente. Mira, pues este es un informador o crítico, yo malo como quieras, deportivo, José Antonio Ciria. José, no, me dice... Compañero, el hijo ahora con nosotros. Ah, sí, es verdad, que está ahí... Como el monstruo que le decía ella, le llamaba el monstruo siempre. El fútbol perdió un gran portero con la retirada de César, pero hemos ganado un comentarista 5 estrellas. Analiza el fútbol como pocos y da su toque personal en las vacas. Un abrazo para todos. Se nota que me trataba bien, ¿no es? Sí. Todas las narraciones de televisión española y todas las crónicas que nos hizo. Sí. Es uno de mis grandes amigos periodistas. Hemos pasado momentos de fatiga, porque le encanta el mundo del toro y hemos hecho reportajes por toda España. Yo me lo encontraba alguna vez que veníamos a los toros, lo encontraba aquí siempre. A mí me llama maestro. Venga, la maestra es tu mujer, que es la que es maestra, ¿no? Bueno, Isabel. Bueno, Javier, que todavía queda mucha mañana, pero ya nos hemos venido a la enfermería por cuestiones que después descubrirán nuestros queridos espectadores para hacer un balance de cómo llevamos hasta el momento la mañana. Jesús Benito, buenos días de Gestión Sanitaria Aragón. ¿Cómo llevamos la mañana? Bueno, tranquila relativamente. 9 asistencias con un traslado al hospital. Bueno, 9, todavía queda mucha mañana. Ya queda poco. Hoy os habéis adelantado. Hoy nos hemos adelantado. Después descubrirán nuestros espectadores por qué. Bueno, un traslado que, como siempre, ahí la ambulancias Maíz, bien atendidos. Ha sido un paciente que se ha quedado inconsciente, se ha recuperado en enfermería y se ha llevado al hospital sin ningún problema. Y bueno, esperemos que siga así hasta que acabe las mañanas vaquilleras hoy. Bueno, agradecemos a Juan Mari La Cruz, en nombre de todos el equipo, como representante del mismo, de Ambulancias Maíz, el servicio que presta para realizar todas las tareas propias de evacuación y traslado desde esta sede del toreo como en la Plaza de Toros de Zaragoza. Muchas gracias, Juan Mari. Muchas gracias a vosotros. Y a Jesús Benito, muchas gracias por atendernos durante todas estas mañanas, Gestión Sanitaria Aragón, tan amablemente, y por prestarles servicio junto con el equipo de la Plaza de Toros de Zaragoza. Vosotros, por darnos imagen. Muchas gracias. Bueno, pues al año que viene, si Dios quiere y la Virgen del Pilar no lo impide, los veremos. Gracias, Isabel. Trabajadora, esta vaca subiendo tablao. Han subido todas. O casi todas han sido todas, sí. De la sudadera blanca lleva todo el mundo. ¿Qué vaca es?
Me has pillado fuera de juego, Javier. Te he cogido fuera de juego ahora. Bueno, vamos a ver el VAR. Estaba comiendo, lo que pasa es que no lo ha querido decir. Vamos a ver el VAR. Yo, si no me equivoco, debería ser la número 89 Rabosilla o me salta otra. No lo sé. Ahora lo vamos a ver. Yo te digo Me he despistado un poquillo ahora. La número 89, a ver si le vemos el número. No, me salta una. Es la número 18, Furiosa. Pues vaya vista que tiene, yo no lo veo. No hay manera de verlo. Estabas apuntando con el bolígrafo, yo no veía por ningún lado. Yo creía para que miraran ellos, que son los... Pues una mañana muy bonita, ¿eh? Sergio, bonita para el ganadero, bonita para los espectadores. Digo bonita por poner un calificativo. ¿Habéis probado cuánto soporta el andamio ese? Pero el que coge lo de arriba no lo suelta en toda mañana, ¿eh? Los que están arriba están encajados ahí. Pero que además yo creo que es incómodo esto, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán, disfrutan, ahí disfruta la gente. Hombre, esto del tablao ha sido un acierto ponerlo porque hace años no se ponía. Pero tú no lo has conocido, yo te diría, yo le he conocido toda la vida. Tú toda la vida, yo no. No, ni Sergio, ¿verdad? No, al principio no se ponía. No se ponía, pero yo soy más joven. Ya. Es que no llevamos 3 años, 4. Llevamos 3 o 4 años. Así que es la número 18. Furiosa, la vaca número 14 en salir. A ver si repite la que comentabais antes. Guapa, la 203. ¿Te ha gustado, Javier? Sí. No, y más que nada que me acuerdo de lo que habéis dicho. Así que ha sido una gran vaca. Ay, a punto de ponerle una anilla. Este no concursa luego, ¿no? Tu organizador. Que te he cogido otra vez comiendo. Sí. Sí, que lo ha recortado ahora, ¿no? Sí, el de azul. Este. Ha querido poner la anilla, pero no. ¿Lo fichamos para luego? Mira, a ver si hay alguna baja. Esto a veces hay una alineación en el fútbol y algunos se lesionan en el calentamiento, ¿no? Y hay que cambiarlo, pues igual podría pasar aquí. O sea que me parecen muy estrechas las anillas siempre para ponerlas. Bueno, las tienes en la mano y aún... pero cuando viene la vaca se te va estrechando cada vez más. A mí siempre me ha hecho gracia eso que dicen, hay que tener mano. Mano llevan, pero mano para meterla, ¿no? Mano... ¿eh? Sí. No nos podemos olvidar de nuestra labor social de la televisión autonómica para las residencias de ancianos, para los hospitales, para todo. A mí me gusta recordarlo, si no todos, casi todos los días, porque es una labor que pública, como la televisión que es pública, ¿no? Y no me quiero olvidar tampoco de la residencia de Calatayud, de la residencia de los ancianos desamparados, Virgen de la Peña, creo que se llama la residencia. Y de la otra, ¿qué hay? Porque también hay personas que nos están siguiendo ahí, bueno, en Calatayud y en todos los sitios de nuestra comunidad autónoma y de fuera de nuestra comunidad autónoma. Ahí vemos un intento también de anillar. ¿Has anillado alguna vez por el lado izquierdo? En concurso no. En concurso no. En capeas y en otros festejos sí, pero en concurso no. Es difícil, ¿no? Para el que no es zurdo. Es como ponerte a comer con la mano izquierda. Comes, pero te cuesta, ¿no? Yo estoy acostumbrado a ver a mi hijo que come así. Y luego tu forma de correr es distinta, ¿no? Por el y de saltar a la valla y de... perfil que entra. Sí. Pero dicen que las vacas están acostumbradas a que le entren por el derecho y que son más fáciles luego por el izquierdo. Sí, porque al final todos recortamos un poco ¿Es de la así o misma no? manera, ¿no? Vez. No, ahora no me acuerdo qué vaca han intentado porque por el derecho era imposible y por el otro lado, pero
Es difícil, no. Cuando te acostumbras a entrar por una mano es complicado. Había un recortador zurdo que las ponía por Cuairán era zurdo de mano, pero recortaba y ponía niñas con la derecha. Sí, pero y uno más antiguo que Cuairán era zurdo, no me acuerdo ahora del nombre. Es como, por ejemplo, para montar a caballo todo el mundo es derecho, ¿no? Pero se monta con la izquierda. Te pones a montar a caballo con la derecha y no te encuentras. Eso es como el Cid, que mata con la derecha pero es zurdo. O sea que... Sí. Va terminando esto ya, ¿eh? Si tienes a alguien, Isabel, o tú dirás, ¿eh? Bueno, esta vaca ya va a ir para Corrales. Ahí está. Pues se ha llevado al último. Sí. Ahí estamos viéndolo. Y se ha quedado manchado el titón. Bien Alberto Álvarez. Ahí está. Vaya, cómo lo ha cogido. Están pesaditas las moscas, Javier? Que están pesaditas las moscas. Menos mal que es el último. ¿Sabes qué pasa? Que ven el dulce, que está exquisito, que no lo has probado aún. ¿No te gusta el dulce? Soy más de salado, pero... Sí, pues este te va... Pues mejor nosotros de dulce hemos compensado bien en la mesa. Mejor, déjalo, que no quiere dulce. Te lleva un descontrol del cuerpo estos días. ¿Cómo no lo vas a llevar? Tú y todo el mundo lo llevamos de alguna manera. Que ayer casi vivimos... A mí es el día más complicado, que casi vivo en la Plaza Toros todo el día, pero bueno. Ahí... De todas salimos, ¿no? De todos se sale. Esta noche he dormido muy a gusto. Al final aquí, Javier, estamos todos para trabajar en pro de la fiesta, en ayudar y en trabajar cada día mejor, aprender. Este año nosotros hemos dado un paso bastante importante en lo que empresa se refiere, pero sin pisar cabezas. La facturación será superior este año. Sí, ha ido bien. Se ha comprado coche ya, que algo lo he visto. No, es el de la mujer. Lo que pasa es que va a venir a Zaragoza, me lo deja. Eso le digo yo a algunos. Vaya coche este, digo, no, es de mi mujer. Y es verdad que es de mi mujer. A ver, Javier. ¿Qué? ¿Le ves el número? Sí, la 109. O 108. 108. Uy, me he ido por un número. Molinera. Si no nos equivocamos, creo que ha habido un salto, ¿no? Sí, ha habido un salto. Ha habido un salto importante. Lo perdonamos a José Luis. De 18 vacas solo ha cambiado una. Sergio. Es un récord. Eso en los corrales, vamos. Y hubiera cambiado toda. Si hubiera estado Sergio, eso te iba a decir. No se hubiera vuelto loco, ¿no? Encima son sus compañeros, ¿no? No, no la eches ahora. Sale una vaca y la echas ahora. Joder, pues no te daba igual una antes que una después. No, da igual. Bueno, yo te he dicho que era el hijo de Chema San Juan, pero es que hay otro con el pelo parecido a él. No sé si era él, Pero antes lo he visto, a Nacho lo he visto. Sí, lo he visto. El que le ha recortado lo he visto todas las mañanas. Sí, con chaqueta, unos quiebros. Y es curioso, sin saberlo, la promo que se hacía en la tele de las vaquillas. Y sale él. A mí cuando me lo mandó Alberto, el director de contenidos, digo, qué casualidad que está aquí. Y he hecho apuesta. Sí, es verdad. Eso es porque sale mucho. Hombre, igual, eso es... Mira, en el fútbol cuando te encaran y siempre sales en todos los las playlists y los highlights, no sé, es que te encaran mucho, el problema no es que salgas. Bueno, ahora sí que tenemos a Isabel Sauco. Sí, bueno, hoy terminamos aquí la fiesta grande, que es como una culminación de las fiestas de todos los municipios, y de alguna manera como representante en la Comisión de Asuntos Taurinos de Aragón y representante también de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, Alfredo Zaldívar, supongo que estará contento de ver cómo está la Plaza de Toros. Pues sí, la verdad que esto es un gustazo siempre, da gusto venir a Zaragoza a los festejos populares menores, sea del tipo que sea, y sobre todo estos días de vaquillas en la cual la plaza está siempre hasta los topes, pues es un gozo. ¿Qué haría
estuviéramos en los pueblos y no tuviéramos vacas. Así es algo que si un día de fiesta en un pueblo no hay vaquillas, la verdad que las calles están desiertas, están vacías y se nota muchísimo. Pero también digo lo mismo, ¿qué haría Zaragoza si no viniésemos la gente de los pueblos a disfrutar de las fiestas del Pilar? Efectivamente. Por cierto, quiero redundar en lo bueno que ha resultado ser el reglamento taurino con la incorporación de que los niños, y lo vimos aquí en la Plaza de Toros de Zaragoza el otro día, los niños adolescentes puedan ir precisamente realizando pues sus pinitos taurinos, porque es algo que no estaba, como ya hemos dicho, estructurado, pero que era una realidad. Así también los municipios tienen esa tranquilidad. Es cierto, veníamos tiempo trabajando en ese aspecto. El corte de la edad de 16 años era una raya que tener 16 años menos un día o tener más un día, poder salir a la plaza, era algo pues que era un poco ilógico, y se demostró el domingo pasado aquí, después de aprobar un reglamento o una modificación del reglamento el año pasado en el anterior gobierno, para que pudiesen salir niños de 14 a 16 años con vacas menores de 2 años. Tiene que haber control y tiene que haber organización, por supuesto, pero también queremos todavía hacer algo más para que pueda salir gente de 12 a 14 con mamonas, que se dice, con vacas chiquiticas, y para que la afición se fomente. Si no fomentamos la afición en edad temprana, esto, aunque no tiene visor de acabarse, podría hacerlo. Claro que sí. Bueno, vecino de Pradilla, Remolinos, el alcalde, ¿y que de aquí a dónde almorzar? Sí, hemos quedado con los ganaderos precisamente a almorzar. Vine el domingo pasado, vengo hoy venimos este propio, pues por eso, porque José Luis Cuartero tiene la deferencia de invitarnos y pasaremos un rato bueno después. Feliz fin de feria, Alfredo. Igualmente para todos. Muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando casi al final, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Ahí está Alfredo, alcalde de Remolinos. Un pueblo al que dicen que no dejan entrar porque ves un cartel antes de llegar y dice sal de Remolinos. Buen aficionado, Alfredo. Bueno, Javier, y componente. La vaca Corrales, hacemos porra. Solo por el te la han chivado ya. Solo queda una vaca. No la charla ya. Se la han chivado, No, yo no digo ni que sí ni que no. Yo digo que sí. ¿Tú, César, que repites? No, creo que la he hecho ya. Yo creo que se está acabando, ¿no? La sensación. Queda una vaquilla. Por salir. Y luego no, yo creo que no. Pues si Sergio dice que no, será que no. Bueno, Sergio está pensando con lo que haría él. Que no es lo mismo que haga José Luis. Yo lo hubiera echado ya a las 9:30. Cuando la plaza está a gusto para que la vaca se luzca más. Pero bueno. Mejor criterio ganadero que nosotros tienes. Esto pasa como en los concursos. El jurado tiene un criterio y yo tengo otro. Yo no acierto nunca. No acierto. Es complicado, Javier. Bueno, pues esta vaca ya, la 108, Molinera, se va a descansar ya. Cari, que ya sé que es de Remolinos. Bueno, enseguida volveremos a ver una nueva vaca. Nos va quedando menos. Y yo les quiero recordar que estas retransmisiones funcionan, se hacen, las podemos ver, las pueden ver ustedes. Yo también las veo luego, ¿no? En la reposición, gracias a todo un equipo técnico y de personal que Aragón TV pone a nuestra disposición. Están los mezcladores Seila, Gonzalo, Elisa. El sonido, que es muy complicado. Ahí lo vemos. Ahí vemos a los compañeros con las cámaras. Has ganado la apuesta, Javier. Que sí, he ganado yo la apuesta, ¿eh? Pagan los cafés. Vale. El sonido está en Arturo, Dani, Xavi, Yankee, Félix, Javier y Carlos. En las cámaras ya los veían ahora. Lucas, Rafa, Óscar, David, Carlos, Ángel, Enrique, Andrea. Ahí está el equipo de realización y de producción. Esa es la rodera, como está. Andrés, Arancha, Nieves, Ruth, Pablo, David Eduardo, Enrique, Jesús, Patricia, Yolanda y David, que son los que nos gestionan la mayoría de las cosas en producción. Sí. Y en la realización, sin lugar a dudas, Mar y nuestro realizador, Lorenzo. Unos fenómenos. Yo también quiero dar las gracias a todos los que han colaborado estos días viniendo
Están oyendo la jotica de los toros, que esto quiere decir que es la última de las vaquillas. Están Javier Segarra, bueno, más compañeros de la unidad móvil, esa unidad móvil de Aragón TV que tenemos aquí fuera. Chema San Juan, Augusto de B. Vocal, Paco Martínez, David Diago, que lo tendría que repetir, pero se lo voy a decir una vez. Nacho San Juan, Javier Linares, digo, Miguel Linares, Miguel Linares, el Molinero, Mariano Jimeno, David Lago, que no podemos olvidarnos de él tampoco, ni muchísimo menos, Miguel Fandundo, Jorge San Juan, Alberto Gracia de San Juan de Mozarrifar, Miguel Cuartero, también Jesús Arruga y Alberto Jove, perdón, que me he confundido. Ángel González, ahí estaban el día del Pilar para estar con todos ustedes, el Duque. Y hoy, cómo no, con César Lainez, Sergio Ostoz y David Diago. Y la que está siempre, nuestra incombustible, Isabel Sauco. Isabel, un besazo y gran trabajo el realizado. Bueno, pues nos vamos. Sí. Esperemos encontrarnos en el mismo sitio, como siempre, a la misma hora y disfrutando de la afición taurina. Muchas gracias a todos los que han participado, han colaborado con estas emisiones y, por supuesto, a nuestro gran equipo de Aragón Televisión en estas retransmisiones y a ti, Javier. Así que salud que tengamos para volvernos a reencontrar. Suerte. Esperemos que sí, que sea para todos. Aún nos queda estar un poquito, pero por si acaso es que no nos podíamos olvidar de todo el equipazo, ¿no? que llevamos, porque hay que madrugar, hay que estar aquí ayer muchas horas. Hay que desmontar. Hay que desmontar. Montar montas con energía, pero desmontar ya te cuesta más. Sí, yo nunca me quedo a ver desmontar. No va a ser que me cojan. No, los jefes es lo que tenéis. Sí, hombre. Es un equipo que no hay jefes. Aquí todos vamos a una. Javier, ¿no has presentado la vaca? Ni tú. Me he dicho que he acertado. Se llama Guapa, la 203, que Sergio Ostoz ha dicho que no iba a salir. O bueno, no, que lo viene sacado a las 9:30. Que era diferente, que es diferente. Pero sí, la vaca es... todo corazón, ¿eh? La vaca estrella. No se olviden esta tarde de ver el concurso de recortadores. Les va a impresionar. Yo sé lo que ha pasado, evidentemente, pero lo vean ustedes. Mira la vaca como es. Mira la vaca, guapa. Ahí vemos la repetición. Luego persigue hasta el final, ¿eh? Eso es lo difícil. Eso es lo bueno, ¿verdad? Para cuando... Y eso es lo que buscan ellos, César. Sí, ¿no? Que lleguen hasta el final. Que os pongan arriba. Que no se queden en el recorte, sino que sigan. Ayudan, es que ayudan a que suban a los recortes. Tienen entrenando. Sí, más o menos. Bueno, ojalá se pudiera entrenar eso. Me olvido de una persona que también participó, que es mi nieta Olivia, que estuvo aquí conmigo. La vieron, pudieron ver todos ustedes. A ver si nos da tiempo. A lo mejor es un poquito complicado de ver el encierrillo. Todo salir, todas las vacas. Aún nos quedan de estar con todos ustedes un rato. Impresionante la acogida que hemos tenido a nivel de audiencia. No sabemos la de ayer, ni porque claro, el fin de semana esto de las audiencias se paraliza. Pero el primer día ya fue un 56, no sé qué. O sea que eso ya nos lleva a esos grandes números. Y según me cuentan las jefas, pues ha sido en los 10 últimos años el mayor número de audiencia que hemos tenido. Bueno, yo creo que forma parte ya tanto el venir a la plaza como el levantarse y ver las vaquillas desayunando. Y el revuelto. Y el revuelto. Sí, pero eso es que tenéis buen cuerpo para eso. Eso quiere decir algo, ¿no, Javier? Que los festejos taurinos y populares interesan y mucho. Y a nuestra dirección les está interesando muchísimo. Hemos roto una lanza ya después de 10 años de poder retransmitir una corrida de toros. Yo estoy orgulloso, no, lo siguiente, pero es porque me apoyan. Si no me apoyas, yo siempre lo he intentado, pero esta vez ha sido ya que sí, ¿no? Que ya hemos tenido esa suerte. Yo les doy las gracias también a todos nuestros jefes y jefas, porque tenemos jefas, tenemos jefes, tenemos de todo, y no es que sea una forma de decirlo, sino que es la pura realidad.
y me encanta que estén informándome en todo momento de todas las cosas que puedan suceder. Como a todos los componentes de Aragón TV, que hay una cercanía impresionante con la alta dirección, por decirlo así. Y eso sí, en la próxima a César, que producción, por favor, que le lleve las mismas cosas o parecidas de las que tenemos aquí, de las que tenemos en la mesa. La sección de deportes sea como la taurina. No sé si la taurina es que tiene mejor sabor o tiene mejor paladar, porque la de deportes con el agua es suficiente. Hombre, el agua es buena también. Ya, pero bueno, esto también es sano. Sí. Si no, no te lo meterías en el cuerpo, ¿no? Es buena para ducharse. Y para otras muchas cosas, y para beber. Yo bebo mucha agua, al cabo del día. Sí, ya. No, es cierto, No, es cierto. A mí me enseñó mi padre que el hombre tuvo un problemilla de riñón y desde niño estoy acostumbrado al agua. Yo no como con vino nunca. Bueno, si vas a estar fuera de casa, evidentemente que sí, no, pero si no, yo soy de agua, pero de beberme bastantes litros al cabo del día. Y en el despacho tengo mi botella de agua, ahí, toda preparada todos los días. Es un placer haber estado con todos ustedes. Los emplazamos para el año 2025. No solo para lo que podemos ver en Zaragoza, sino para otras muchas cosas taurinas que seguro que van a poder ver todos ustedes. Gracias, David. Gracias, Javier. Vemos la vaca que nos ha querido ir también sin despedirse. César, un placer. No, y el nuestro. Este rato con vosotros. Y Sergio, por fin lo conseguí, campeón. Por fin lo conseguí. A todos ustedes les digo solo una cosa. ¡Hasta luego! Sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. ¿Por qué? Pues porque tras el pilar sale lo mejor. Muy buenas tardes. La Asociación Cultural Blasón Aragonés va a realizar esta tarde su espectáculo Carácter. Ese carácter de los aragoneses, ese sello de identidad. No nacemos con el carácter, nacemos con el temperamento. El carácter lo vamos haciendo poco a poco, según nuestras costumbres, según nuestra familia, según donde vivimos. Ese es el carácter que nos forma a los aragoneses. Vamos a realizar un repaso de todas esas características que nos tildan los demás y que una parte pues tienen razón. Vamos a empezar este festival con una jota elegante, señorial. La estamos rescatando de Alagón, el bolero de Alagón, porque una manera de marcar el carácter
es esa, hacerlo de nuestra tierra, el bolero de Alagón. Empezamos con nuestro desfile de cantadores. ¡Qué cuadro de cantadores! Otra característica de nuestro carácter: sencillez y honradez. Valoramos muchísimo la honestidad de los demás. Para todos ustedes, Estefanía Aragüés.
Nuestra fuerza viene de la tierra, esta tierra de Aragón. Nos hace ser más grandes, más potentes, tener esas raíces en toda nuestra tierra. Si hay alguien que entiende de agricultura es Blas Rando. Otros valores, firmeza, bravura, alma, para todos ustedes, alma aragonesa. Enseñar
desafíos. No nos va lo fácil ni la vida cómoda. Además, nos gusta también disfrutar de las fiestas y de la vida. Nadie mejor que Rafael Gutiérrez en este acontecimiento. Madre, qué guapos que están. Buenas tardes. Qué guapas. No te lo daré jamás. El beso que tú me pides, no te lo daré jamás. Si no vienes con el cura, el monaguillo y sacristán, monaguillo y sacristán, el beso que tú me pides, así son los besos que consiguen maña como las das. Y al tirar de una, se va tú a la testa. Si te doy un beso, si te doy dos besos, puede suceder que si te doy uno, que si te doy otro, te doy más de Muchas gracias. Tenemos alegría de vivir. Ahí donde estamos inyectamos alegría y vitalidad. Señores, se pueden vivir sin inteligencia, pero no sin pasión. Y para este menester, Lorena Laglera. La que más altares tiene es la Virgen del Pilar. La que más altares tiene y no hay pecho aragonés que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve, es la Virgen del Pilar. Como decía antes, la fuerza nos viene de la tierra. Somos lo que comemos, lo que bebemos. Y tenemos ese oro amarillo, que es el aceite, de menor cantidad que en el sur, pero de una calidad inmejorable. Para todos ustedes, la olivera.
Con la colaboración de Red de Concesionarios Ford en Aragón, Fiesta Print, Cafés El Tostadero y Tapigrama Sofás. 500 pro... Que me aguante todo el rato sentado allí, las 2 horas en barra sentado allí. Va a dar paso en unos breves minutos a los frutos. Muy buenos días, hoy es impresionante Muy buenos días a todos. Hoy este impresionante manto de flores que luce la Virgen del Pilar y que están viendo todos ustedes en directo va a dar paso en unos breves minutos a los frutos. Cada 13 de octubre se celebra en la ciudad de Zaragoza una ofrenda de frutos única en nuestro país, en la que las casas regionales, provinciales, ciertas asociaciones y pueblos de todo Aragón quieren obsequiar a la Virgen con sus frutos y también así colaborar con los más necesitados. El año pasado se recogieron 6.877 kilos y además hay 85 grupos preparados, récord absoluto este año, con una novedad, y es que ciertos barrios y ciertas asociaciones de Zaragoza van a colaborar y van a entrar este año en 8 grupos más. Vemos ya esa salida en la Plaza de Santa Engracia. Los primeros dispuestos para salir, un año más, será el Grupo Aragonés El Pilar el que abra esta ofrenda de frutos. Tenemos también una buena noticia y es que no hay previsión de lluvia. Sufrimos la lluvia muchos ayer, los que pasamos por la Plaza del Pilar para llevar flores a la Virgen. Este día, sin embargo, está empezando a salir el sol, aunque está cierto nublado y se esperan unas temperaturas de 25 grados. Vemos también esas cestas ya preparadas con los frutos para llegar hasta la Virgen. Todas las fiestas del Pilar, sobre todo cada 12 de octubre, cuando todo el mundo se acerca a lo largo del día 12, 13 y los próximos días también a hacerse una fotografía allí, a buscar la cesta de su pueblo, del pueblo de sus antepasados. Y desde luego que es una imagen con la que abrimos hoy esta especial ofrenda de frutos, aunque pronto habrá otra ofrenda, como decimos, que recorrerá las principales calles de Zaragoza para entrar hasta la Basílica del Pilar. Pero nos vamos al punto de inicio, a esa Plaza de Santa Engracia, donde comienzan ya, Beatriz Abella, a ponerse todo preparado para esos 85 grupos que partirán de allí. Mucho movimiento en la Plaza Santa Engracia, preparados para salir ese primer grupo, ese grupo del Pilar que arranca todos los años esta ofrenda con 85 grupos, como bien decíais, de récord este año. Vemos también ya a Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, acompañada también por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que este año van a abrir la ofrenda de frutos. Son las 10:30, 10:33 y, como decimos, a punto de comenzar uno de los eventos más importantes de estas fiestas del Pilar. Arranca la ofrenda.
Estamos viendo la imagen del presidente de Aragón, Jorge Azcón, también la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, abriendo esta ofrenda de frutos, ataviados desde luego con indumentaria regional, la propia, la de campo, la de faena, que se suele llevar en esta ofrenda de frutos. A lo largo de esta retransmisión les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, pasará por este set de narración, desde el lugar donde les estamos contando todo, la responsable de la indumentaria, Maite Acero, de Beltrán Indumentaria, nos contará por qué ha elegido estas prendas para la alcaldesa y el presidente de Aragón, que van abriendo la comitiva mientras saludan desde luego al público. Vamos a recibir a otras personas por aquí. De momento quienes me acompañan y presento ya es a Santiago Sánchez, hermano mayor del refugio. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un día muy especial para ti, que duermes muy pocas horas porque tienes la responsabilidad de recibir todos esos frutos y de distribuirlos, Santiago. Sí, la verdad es que llevamos ya unos años que somos los responsables de la recogida de todos los alimentos para luego distribuirlos para el resto de los centros que normalmente el Cabildo nos manda que podamos repartir. ¿Que cuáles son este año? Recuérdanoslo. Bueno, este año son el Comedor del Carmen, Comedor de San Antonio, Hijas de la Caridad, Nazarenas, San Blas y nosotros. Decíamos antes más de 6.000 kilos, pero una cosa es lo que se recibe en la Basílica, aunque desde el miércoles estáis recibiendo alimentos desde el refugio. El año pasado se superaron los 9.000. Exactamente, el año pasado fueron en 9.338 y la verdad es que este año confiamos de que al ver más grupos podamos tener más productos para poder repartir y que, bueno, son productos además que normalmente durante todo el año no solemos tener, por lo tanto nos viene maravillosamente bien el tenerlos. Y si además vienen de no perecederos, pues mucho mejor porque así tenemos para más tiempo. Desde luego que sí. Cifras de récord las que vivimos ayer en la ofrenda de flores en cuanto a oferentes. Hay un balance provisional de 135.000 oferentes, 400.000 personas pasaron por la Plaza del Pilar. Decimos que hay más grupos que nunca también en la ofrenda de frutos. Veremos qué sucede hoy y qué balance hacemos contigo, Santiago. Me acompaña también Pablo Játiva, él es agricultor hortelano y uno de los protagonistas de uno de los programas estrella de Aragón TV, como es El Campo es Nuestro. Pablo, bienvenido. Hola, muy buenas. Que ha venido desde Santa Eulalia del Campo muy temprano para acompañarnos. Sí, la verdad que es un honor compartir este día, como es la ofrenda de frutos aquí en Zaragoza tan arraigada. Y la verdad que como productor de Aragón y de esta tierra, es un orgullo pues disfrutar con todos los zaragozanos y zaragozanas aquí este día, ya que se plasma lo que producimos los agricultores campesinos desde tiempos inmemorables. Entonces es un orgullo y un honor, la verdad. Hay que decir que es una ofrenda más antigua que la de flores, que de manera ya informal o no tan organizado los hortelanos y los agricultores querían prestar esa gratitud hacia la Virgen del Pilar. Supongo que es emocionante, como estás diciendo, para vosotros. Sí, la verdad que hoy. aparte de pues, lo que se tenía antes era productos, ¿no? La gente en las huertas, en la tierra, tenían los productos, los animales, entonces lo que ofrecían era lo que tenían. No plantaban flores para este día, ¿no? Entonces, al final es como lo que yo tengo, lo que yo produzco, que todos tengan acceso a ello, ¿no? Vamos a intentar entender contigo por qué se llevan una serie de productos este mes, un mes propio de la cosecha o cosecha tardía, la diferencia también de lo que pueda estar cogiendo Huesca o al sur de Teruel, ¿no? Tenemos sí, una claro, variedad geográfica cambia muy mucho, diferente. tenemos una variedad geográfica con mucho cambio de alturas y de climas, que la verdad que eso es lo que nos permite que en Aragón tengamos tanta variabilidad, ¿no? Y al final la campaña, digamos, que se alarga más porque tenemos producto durante más tiempo, porque tenemos alta montaña y tenemos zonas bajas como es el Valle del Ebro o la zona de la Hoya de Huesca, que están bajas a nivel del mar. Creo que es la primera vez que la ves en directo, además, Pablo, aquí en Zaragoza. Sí, la verdad que sí, en directo y entera. A veces la he visto desayunando, lo que sea, en casa, y sí la he visto, pero de pasada, como quien dice, ¿no? No la he vivido in situ nunca, la verdad. Pues esperemos que la disfrutes, Santiago. Es impresionante cómo se presentan los alimentos, no solo traerlos y regalarlos, sino el esfuerzo que hacen las casas, los pueblos, por llevarlas bien presentado. Veíamos cestos, luego veremos a lo largo del día torres, esculturas, vírgenes de cebolla. Es increíble lo que hacen para que la ofrenda tenga una vistosidad, ¿no?, impresionante. La verdad es que sí, que según vayamos avanzando iremos viendo precisamente pues todo lo que todos los pueblos nos comentan y vienen con sus mejores galas y sus mejores arreglos. La Hermandad del Refugio es esencial en la organización de alimentos, pero también es el Grupo Aragonés El Pilar.
tiene el derecho, el privilegio de abrir la ofrenda de frutos por todo el trabajo que hacen, eso sí, seguidos por la policía local, los estamos viendo aquí. Beatriz, creo que tú estás con ellos en lo que es ya una tradición para nosotros cada 13 de octubre. Contar con el Grupo del Pilar, nada más que Grupo Aragonés El Pilar. Cuidado que Carmelo me corrige. Carmelo, hay que decirlo tal cual. Grupo Aragonés El Pilar. ¿Cuántos años abriendo ya esta ofrenda, Carmelo? Pues llevamos desde fundación, que empezó la Federación de Casas Regionales, participando con ellos. Cumplimos los 50 años entonces con ellos ya porque íbamos invitados al principio. Después ya cuando se formó el grupo, hace 44 años, ya participamos de plena forma, encabezando, que tuvieron el privilegio de concedérnoslo, encabezar lo que es la ofrenda de frutos de la Santísima Virgen del Pilar. Es un honor, me imagino. Un honor muy grande. Llevamos 44 años con este A, esperamos que la Virgen nos acompañe, el grupo siga creciendo, sigamos manteniéndonos todos los socios y podamos participar en todos los actos de la Virgen. Y vemos que van cargadas esas cestas, ¿eh? Van cargadas. Vamos intentando, procurando coger cada año los más kilos que podemos con la Federación de Casas Regionales y los grupos invitados de ayuntamientos y centros oficiales, y esperamos que este año podamos superar un poquito más que los que cogimos el año pasado. Cada año hay que sumarse, hay que hacer récord cada año. Hay que hacer récord, igual que se hizo ayer con la ofrenda de flores, que fue multitudinaria, pero bueno, por la mañana no nos acompañó el tiempo del 100%, pero por la tarde lo poco que vi, porque iba súper agotado, y entonces lo vi que por lo menos se pudo disfrutar por las tardes de ello. Hoy parece que sí, Carmelo. Sí, que nos aguante el tiempo, porque esta tarde también nos toca el Rosario de Cristal, que también soy de la Junta de Gobierno yo. Eso es, parece que hoy nos va a acompañar el tiempo, que va a ser una mañana y una tarde preciosa, terminando estas fiestas, así que vaya fenomenal. Igualmente, muchísimas gracias y felicidades a todos los aragoneses y zaragozanos. Gracias, Carmelo. La labor que hace el Grupo Aragonés El Pilar, Carmelo nos lleva hablando años y años y años en la televisión. Es increíble lo que mueve este grupo, Santiago, tú los conoces bien. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una auténtica maravilla el que estén ahí, porque siempre, además, la ventaja de todo esto es que no solamente están en este día, como es el día 13, sino que durante todo el año siempre procuran y están de la mano con nosotros concretamente. Debo decir que colaboran muchísimo y que estamos súper agradecidos de lo que nos hacen y lo que nos proporcionan para poder seguir el resto del año, que es muy largo. Es un ejemplo de lo que vas a hacer tú, comer en muy pocos minutos para prepararte para el Rosario de Cristal. Por cierto, también aquí en Aragón Televisión, en directo a partir de las 7:15 de la tarde, para poner el colofón a este domingo del Pilar, que se nos junta todo, frutos, Rosario y fin de fiestas. Sí, la verdad es que todos los años es un auténtico maratón, porque empezamos con la ofrenda de frutos, luego de una recepción empiezas a comer un poco rápido para prepararte para el Rosario y terminar, al menos nosotros, los actos. Luego ya pues con más tranquilidad, si llegamos podemos ver los fuegos artificiales como fin de fiesta. Aquí estamos viendo ya cómo portan estos alimentos, con muchos niños hoy. Vamos a ver muchos niños hoy en la ofrenda de frutos al caer en domingo. Hay que decir que el 13 de octubre otros años es laborable y tenemos menos niños, pero hay muchos pueblos que quieren, ¿no?, llevar a los niños también representando. Sí, la verdad es que todos los años normalmente suelen venir bastantes niños, pero este año confiamos de que, por lo que se está viendo y está viendo un poquito por la calle antes de llegar, es que va a haber muchos niños que saldrán acompañados, y como siempre la verdad es que es una alegría, y además es una gran ventaja, que es que significa que vamos a tener una generación que va a poder seguir detrás, que no siempre en todas las cosas se puede conseguir, que normalmente a veces que hay cosas que se pierden porque no hay generación que siga. Entonces va muy bien que sigan saliendo y que vayan desde niños empezando a conocer las costumbres y que sigan ellos cuando sigan siendo mayores. Seguiremos viendo grupos que van partiendo desde la Plaza de Santa Engracia, pero nos vamos a asomar en directo a la Plaza del Pilar con Blanca Escorihuela, porque hay alguien que también vive con especial emoción estos días, tanto el Día del Pilar como esta ofrenda de frutos desde el Cabildo de Zaragoza. Creo que estás con su responsable de comunicación. Así es, y nos decía que eran días muy intensos, como tú bien comentas, de mucho trabajo, pero también de mucha alegría y de mucha ilusión. Estamos con José Antonio Calvo, portavoz del Cabildo de Zaragoza. Muy buenos días. Muy buenos días, feliz fiesta de la Virgen del Pilar. Vamos a empezar, si le parece, porque son muchas las cuestiones que tenemos que valorar, pero por lo que se va a vivir en el día de hoy, esta preciosa ofrenda de frutos que habla también de la solidaridad
de todos los aragoneses. Desde luego, ayer se presentaron las flores, la ofrenda de flores que fue magnífica, a pesar de la lluvia, y hoy esas flores ya dan fruto. El fruto de la solidaridad de las casas regionales, de distintas agrupaciones, de los distritos. Es particularmente bonita esta ofrenda de frutos, primero porque se realiza en la Santa Capilla, delante de la Virgen. A mí me toca ser testigo de las lágrimas en los ojos, de el recordar a mujeres embarazadas que pasaron el año pasado y hoy vienen con el fruto de sus entrañas, con sus hijos, y sí, esos frutos que luego llegan a la Hermandad del Santo Refugio y desde allí a otras instituciones de caridad de la Iglesia y de otras instituciones. Hoy es domingo, es 13 de octubre, hay ofrenda de frutos y seguimos celebrando las fiestas del Pilar. Es un día que se vive con mucha intensidad también en el interior de la basílica. Sí, como cualquier domingo tenemos 11 celebraciones de la misa, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es la última. Además, peregrinaciones internacionales, tenemos hoy grupos de Filipinas, un grupo de Austria, Canadá, México, Estados Unidos, seguro que se me olvida alguno, y en paralelo, a partir de las 11:30, la ofrenda de frutos en la Santa Capilla. O sea que nos movemos en dos escenarios, el escenario del altar mayor y el escenario de la Santa Capilla. Miles y miles de personas, y la media de visitantes diarios al Pilar es de 12.000 personas, pues hoy seguro que duplicamos. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, José Antonio Calvo, en este día, como decíamos, de mucha intensidad, de mucha alegría y de seguir celebrando esa devoción a la Virgen. Muchísimas gracias y luego seguiremos con el Rosario de Cristal. Porque hoy son muchos los actos que se concentran. Alba, es el último día de fiestas, pero ahora lo que estamos es esa ofrenda de frutos hasta Plaza del Pilar. Llegarán los oferentes en torno a las 11:30 de la mañana. Y con ausencia de lluvia, que empezamos a ver cómo se despeja el cielo a vuestras espaldas. Vamos hasta la Plaza de España. Veíamos antes al presidente de Aragón y a la alcaldesa de la ciudad abriendo esta ofrenda de frutos. Teresa, vemos que ya alcanzan esa Plaza de España. Sí, en estos momentos la ofrenda está ya llegando a la Plaza de España y, como veis en imagen, abren la ofrenda la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y también el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Alcaldesa, ¿qué diferencia con la ofrenda de flores? El tiempo está respetando, pero muy participativa, muchos más grupos que otros años. Sí, este año hemos tenido una novedad importante, es el 75 aniversario de la ofrenda de frutos y hemos querido, por un lado, que participe el presidente del Gobierno de Aragón, que quiero agradecerle, es un honor que nos acompañe, y por otro lado también hemos querido que participen los ciudadanos, que no solamente sean las casas regionales, las federaciones, sino también poder participar vecinos de todos los barrios y de todos los distritos de Zaragoza, una representación. Este año los principales actos de las fiestas del Pilar se concentran en este último fin de semana de fiestas. Está siendo una semana tranquila, un balance querríamos. El balance es maravilloso y es que están siendo unas fiestas donde todos los actos programados están repletos de gente disfrutando de una forma muy cívica. Yo quiero poner en valor que no hemos tenido apenas incidencias y antes de ayer teníamos 50.000 personas casi en la Plaza del Pilar, 30.000 en el Espacio City. La participación está siendo muy alta, pero a la vez con mucho civismo, lo cual hay que agradecer a todos los zaragozanos y los visitantes que hayan sabido disfrutar de estos días del Pilar de una forma tan respetuosa. Muchas gracias, presidente. Decía la alcaldesa que este año también se estrena usted como presidente de Aragón en la ofrenda de frutos. Bueno, yo he vivido muchas ofrendas de frutos, Es decir, tengo una cierta experiencia a la hora de venir a la ofrenda de frutos. Es un placer, es decir, es verdad que, como decía la alcaldesa, este año es un año especial porque son 75 años, porque además me consta que el ayuntamiento tiene vocación de hacer que la ofrenda de frutos sea mejor de lo que ya era. Y han querido que participe más gente y han querido que esté más abierta a la ciudad. Por eso es verdad que la alcaldesa tuvo la gentileza de invitarme y a mí me hace una ilusión tremenda poder estar hoy en esta ofrenda de frutos. Muchas gracias, pues les dejamos que los dos participen también de esta ofrenda como dos zaragozanos más que sigan hacia la Basílica del Pilar. Gracias, Teresa. Gracias también a la alcaldesa, al presidente de Aragón, por atendernos mientras
pasan por esa Plaza de España rindiendo homenaje desde luego a esos 75 años. Se cifra en torno a 1949 cuando comienza a celebrarse esta ofrenda de frutos, si bien es años después cuando esa Federación de Casas Provinciales y Regionales la institucionaliza de alguna manera. Luego tendremos aquí a la vicepresidenta de la Federación para contarnos estos datos. Lo que vemos es la alegría que lleva siempre la Casa de Andalucía por las calles de Zaragoza, la más antigua, por cierto, de las casas regionales en nuestra ciudad. Que les cuesta ceñirse a ese cupo de 30 personas porque hay muchísimos andaluces viviendo aquí y que desde luego también vemos niños, Pablo, Santiago, como decíamos antes. La verdad es que hay que reconocer que la Casa de Andalucía todos los años vamos, con creces. Yo creo que cada año crecen más, yo no sé cómo los meten, cada año crecen más. Y lo que además este año tenemos la suerte de que al ser fiesta que en el colegio pues está viviendo bastante más niños, lo que quiere decir que o han recordado algo o será súper, vamos, inmensamente larga la de ellos. Yo creo que además de crecer, los hijos o nietos que van teniendo van adquiriendo también el traje de campera, de flamenca, es decir, que es un traje que a los andaluces de raíces les gusta tener, ¿no? Y aquí lo que consiste es en vestir el traje de tu región, y en otras comunidades les cuesta o van adquiriendo ya el de baturro, que es lo que nos dicen, y aquí siguen llevando estos impresionantes trajes de volantes. En otras cuesta un poquito más, pero la verdad es que estos desde niños ya van con su traje típico y ya van creciendo pues con sus trajes directamente, por lo tanto muy vistosos además, o sea que es genial. Una casa que trae alimentos no perecederos como el aceite de oliva, como el vino, que también traen de allí y que también sabemos saborear aquí. Sí, Pablo. es de su tierra, y la verdad que este año parece que va a haber buena cosecha de aceite porque las lluvias en otoño han venido a punto. Entonces estamos teniendo un otoño, la verdad que con bastantes lluvias, y eso para el campo es primordial, ¿no? Que haya una buena vendimia, unas buenas recogidas de aceitunas y de olivas, y todo eso hace que pues al final haya más producto y al final tengamos más adquisición la gente a la hora de comprarlo, porque al final si hay más cantidad se abarata el precio y al final lo podemos degustar más en todas nuestras casas. Diferente imagen la que nos trae el centro asturiano, ¿eh? Esto ya también nos gusta más. Esto ya hay que hacer unas alubias y con matanza. Para mediodía, ahora unos huevos fritos con nuez de aquí sería impresionante. Días otoñales como el de hoy, que está niebla y hace así humedad en Zaragoza, un plato calentico de cuchara nos viene genial, sí. Impresionantes estas madreñas, estas especies de zuecos que tenían siempre, debido a la humedad, a la lluvia que hay en Asturias, para salir de casa. Todos los años reciben grupos de Asturias que les acompañan. Nos dicen muchas casas regionales que al ser domingo han podido recibir más, ¿no? Se han podido adaptar mejor a la fiesta, y el sonido de la música que acompaña también a este centro asturiano. Aplausos a este centro asturiano, que por cierto recibe también a la Casa de Asturias de Guadarrama, de Madrid. Hay hermanamientos entre casas de Aragón en otros sitios, como vamos a ver hoy, pues también casas de Asturias en otras localidades que se acercan a ver esta ofrenda de frutos. Aquí creo que volvemos a ver a la Casa de Andalucía, como les decíamos antes, la más antigua de Aragón y la que tiene el privilegio de abrir el primer grupo, eso sí, precedido por el Grupo Aragonés del Pilar y por la Policía Local. Que creo que van más de 30, ¿eh? Creo que nos han podido resistir la Casa de Andalucía. Sí, normalmente ya de por sí todos los años suelen ir pasando un poco el límite, pues este año más con los niños y tal, yo imagino que, como he comentado, pasarán de los 30 seguro. Hay casas regionales que representan a una comunidad autónoma, también hay provinciales, las vamos a ir viendo prácticamente a todas, porque sabemos que les hace mucha ilusión también participar en esta retransmisión. Nos acercamos a la Casa de Cantabria. Bea, que está contigo. La Casa de Cantabria, que es una de las que más miradas recoge
a su paso por este paseo de Independencia. Llegados desde Cantabria, Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchos años ya participando en la ofrenda. Sí, hace ya 24 años que venimos y bueno, pues la verdad que para nosotros es una tradición ya. Yo digo que es uno de los grupos que más miradas recoge porque traéis unos vestidos, traéis unas canciones, traéis unos frutos que aquí no son muy conocidos. Sí, es que venimos del sur de Cantabria, como os decía, a 5 kilómetros de donde nace el Ebro y bueno, son una tierra pues también muy montañosa y pues estos trajes lo que demuestran es eso, pues estamos acostumbrados a la nieve, al frío y esto al final pues bueno, es lo que demuestra pues cómo vivían los antiguos. ¿Qué lleváis en los pies? Mira, llevamos unas albarcas, se llaman albarcas, están hechos de madera, con unos tarugos también de madera para aislar del agua y del barro. Y después, bueno, pues el resto del traje, pues es un traje con paño muy gordo para el frío. Y bueno, pues también arriba, pues ellos llevan boina, boina cántabra, nosotros llevamos también pues el gorro típico de antes. Y bueno, pues de esta manera lo que hacemos es demostrar un poquitín también pues la propia idiosincrasia del sur de Cantabria. Ellas también, pues como veis, son unos vestidos pues muy gordos también, llevan 2 faldas, refajos, bueno, pues demuestra un poquitín pues eso. El tiempo, ¿no?, que hace por aquella zona. Y oye, que vemos algunos muy pequeñitos que ya empiezan con la tradición, tocando y animando. Sí, es que, mira, nosotros lo típico de los mozos es el canto a ronda, que es lo que vamos a hacer ahora, y ellas pues es el toque de pandereta, que nosotros tenemos ahí pues una escuela de pandereta con 70 niñas, y bueno, pues las más pequeñas vienen aquí, que las veis, la verdad que son muy graciosas, pero ya están metidas en ello, y al final es lo que tenemos que hacer. Para que esto perdure, pues hay que empezar desde pequeños. Y la gente lo agradece, porque todos les echa esa mirada. Y escuchamos ahora, vamos a escucharlos. A la ronda del Iguerucu. Aragón, hoy venimos a cantarle los mozucos de campo. Te hiciste grande en La Rioja y creciste en Aragón, pero llevas con orgullo haber nacido en campo. ¡Viva Fontibre y Cantabria! ¡Viva toda su región! ¡Que viva la Pilarica y viva todo Aragón! ¡Que viva la Pilarica y viva todo Aragón! Bueno, impresionante el sonido que nos llega todos los años desde la Casa de Cantabria. Desde luego que una de las más queridas y más auténticas, ¿no?, de campo, de Fresno del Reino, del grupo del Igueruco que les suele acompañar, también de Torrelavega, impresionante. Y también un ejemplo de cómo la indumentaria influye, ¿eh? Depende de dónde vivas. Veíamos esos refajos, esas sayas de lana, que podemos ver representados también aquí en Aragón, o ese calzado, ¿no?, tan peculiar. Sí, la verdad es que normalmente todos los que suelen venir de fuera, que vienen con sus trajes típicos y su indumentaria, verdaderamente hay algunos que sorprenden, aunque aquí en Aragón tengamos muy buena representación en ese punto, de buenos trajes, buena situación, pero te sorprende el ver y tener cosas diferentes en estas situaciones. ¿Y qué podía traer la Casa de Canarias, Pablo? Ya lo estamos viendo. Plátanos de Canarias, la verdad que sí, y se han dibujado ahí, bueno, se han representado una palmera y la verdad que van auténticos, muy auténticos. La verdad que hacen todo un esfuerzo por venir. Este año van a intentar estar unas 70 personas con especial cariño hacia La Palma. Ha venido el grupo de los arrieros de los Llanos de Aridanes, uno de los pueblos más afectados por el volcán de La Palma en 2021. Y han recibido esos plátanos, me lo confirmaba su presidente Pedro, estos últimos días. Es decir, claro, tiene más mérito, ¿no?, que lo que puedan hacer otras comunidades autónomas más cerca, que desde luego también lo tiene, pero ellos muchísimo. Sí, la verdad es que normalmente todos los años se preocupan de que en el último momento pues puedan venir los plátanos o cualquier de los productos que traen, y la verdad es que vienen muy bien para poder luego distribuirlos y que se puedan comer en condiciones todavía sin ningún problema, siendo la distancia que es lo que cuenta. Aquí no es algo tan propio de la época, porque allí creo que lo pueden producir todo el año, ¿no? Pero es un honor, ¿no?, que al final se acuerden de nosotros, de Aragón.
y realmente nosotros nos debemos de acordar también de que ellos estuvieron con el volcán y aún siguen teniendo cenizas y todo eso, que parece que fue en el momento, pero luego se empezó a olvidar un poco, pero nos tenemos que seguir acordando que allí hay gente que ha perdido sus viviendas y sus tierras. Veíamos también esas pirámides de pan que traen desde el centro asturiano, y ahora lo que vemos es que la música inunda casi todos los rincones de esta ofrenda de frutos, que va más calmada que la de flores, que creo que al haber menos gente hay más espacio y por tanto podemos vivir más momentos así, ¿no? Sí, con más calma. Normalmente son momentos que se viven con más calma y tal. Aquí el único problema que tenemos es el problema siempre de horario, porque si no verdaderamente es espectacular el ver todos los grupos y cada uno quiere un poco pues dar a conocer un poco su folclore y sus tradiciones y tal. Entonces pues va bien el que tengamos esa situación. Lo único que aquí no sé luego al final cómo andaremos de tiempo. A lo mejor ahora van muy tranquilitos y luego les implican un poquito para que hagan un poquito más de prisa por tema de horario, pero el Pilar también tiene una hora determinada, como ha comentado, entonces ahí iremos un poco juntos a lo mejor, pero realmente que merece la pena verlo. Vamos a recordar al espectador que son 85 grupos los que parten de la Santa Engracia, los que tienen que entregar sus alimentos dentro de la Basílica del Pilar, pero que a la 1:30 hay una recepción en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa de ciudad y otras autoridades a la Hermandad del Refugio y a todos los que han participado en la ofrenda. Exactamente, entonces por eso digo que dependerá un poco, o sea, normalmente siempre las personas que están ahí les va marcando un poco el tiempo, pero viendo el ritmo que llevan yo creo que vamos a ir sumamente muy ajustados. Pero bueno, ahí están los organizadores para que eso no ocurra y que pueda llegar todo a su cauce sin ningún problema. Este año se ha adelantado media hora. Quizá algún ciudadano le ha pillado desprevenido y se ha ido a la plaza o a la Independencia a las 11. Vamos a tener que instaurar ya a las 10:30 como hora de inicio. Si siguen metiendo todos los años más grupos como este año y tal, pues la verdad es que a mí me parece muy bien adelantar esa media hora que se ha adelantado, porque verdaderamente pues si tenemos más grupos se supone que vamos a tener más alimentos y a la vez vamos a ver, pues como he comentado, ese folclore y eso, cada región su típico baile o también sus productos. Mucha cesta individual, lo que vemos portando en este grupo, muchos alimentos y muchas personas que se buscan la manera de colaborar como sea, rascándose el bolsillo. Es decir, hay pueblos que por parte del ayuntamiento se cede esos alimentos, pero también hay mucha persona a título particular que quiere destinar parte de su bolsillo a los más necesitados. Santiago. Sí, la verdad es que normalmente, o sea, como decimos, esto está muy bien porque aparte de enseñar el folclore y los productos que normalmente traen, también tenemos la ventaja de que aquí en Zaragoza somos sumamente solidarios y que normalmente durante toda esta semana y cuando ellos crean oportuno pueden seguir trayendo alimentos. Y también tenemos la ventaja de que hemos tenido toda esta semana que hemos ido recibiendo los productos más pesados de los pueblos. O sea, me refiero pues el que ha querido mandar unos lotes concretos de alimentos perecederos o no perecederos, pero sobre todo no perecederos, que es lo que pesa, que lo han podido llevar directamente al refugio, como también ha hecho Mercado Central y compañía, que los llevan directamente para que salgan lo más rápido posible y que se pueda utilizar todo lo que sea, bien sea perecedero o no perecedero. Ahí veíamos a unas oferentes que les había entrado el hambre y estaban comiendo un trozo de queso. Esto es algo que se hace también en la ofrenda de flores, que Sí. te pilla en el recorrido. Sí, aquí normalmente yo creo que tienen preparado dos opciones, porque en algunos casos, si no, cuando viene la cestita vacía, no, pero vamos, eso más bien se le ocurre a los niños. Las personas mayores ya tienen preparado lo que van a ir almorzando o comiendo por el camino, y entonces es diferente, ¿no? Pero vamos, está bien de que lo vean, que cojan fuerza. Los que hacemos la ofrenda de flores con niños, te aseguro que hay que llevar comida, Sí, no, está porque claro, si no... está claro. Santiago, te están esperando Sí. en la Basílica del Pilar. Tienes que coordinar a unos 40 voluntarios del refugio Sí, recibiendo miles de alimentos. Sí, dentro de media hora prácticamente empezarán. Tenemos aquí en el Pilar tenemos 15 y el resto están en el refugio esperando que en cuanto llegue la primera furgoneta que salga para ahí, para que cuanto antes se pueda, porque claro, todo lo que viene hay que pesarlo y luego distribuirlo para todos los centros que tenemos. De la manera aquí. más equitativa. Entonces tenemos en estos momentos 40 personas entre trabajadores y voluntarios, que verdaderamente quiero agradecerles, porque en un día como hoy tener a todos los trabajadores que estén disponibles para poder hacer esta labor, más todos los voluntarios, agradecerles de que sea así.
Agradecerte a ti que hayas estado esta primera media hora con nosotros. Luego volveremos a entrevistarte en esa trasera de la Basílica del Pilar para que nos hagas el balance a ver si se superan esos 9.000 kilos del año pasado. Me encantaría cuando vengáis y eso deciros que sí, pero los resultados los veremos más adelante. Gracias por todo, como siempre. Y gracias. Voy a seguir. Santiago. Vamos a continuar viendo a esta Casa de Andalucía que sigue trayendo la música, el color y la alegría al recorrido de la ofrenda de frutos. Vemos muchos fotógrafos entremezclados también por este recorrido. ¿Qué le está pareciendo a Pablo Játiva, que nunca había visto una ofrenda de frutos así en primera Pues la fila? verdad que el que estén plasmando sus culturas, sus tradiciones, y al final todo el mundo de donde nacemos o de donde vivimos, ¿no? Pues nos gusta llevar nuestra zona por delante y en bandera. Y la verdad que los cánticos, los trajes, las indumentarias y luego los productos regionales que cada uno trae de su zona, es como yo estoy representando a mi tierra, ¿no? Aquí en un día tan importante como es para Zaragoza. Y Vamos a ver cómo lo está viviendo Teresa, que está con ellos. Teresa, hola. Hola Alba, aquí la Casa de Andalucía está entrando ya en la calle Alfonso. Es el grupo más numeroso. Hablamos con Nélida, que es la presidenta de la Casa de Andalucía en Zaragoza. Nélida, vosotros pasáis del cupo de los 30. ¿Cuántos venís? Sí, a ver, las casas regionales no tenemos cupo. Entonces son nuestros socios y simpatizantes. Pero vamos, seremos hoy unos 200, 250... por ahí. 250 que llenáis de colorido con vuestros trajes y también con vuestros bailes y vuestras canciones. Sí, nuestro grupo Nostalgia Andaluza y el grupo de baile, pues bueno, van bailando todo lo que es la procesión hasta el Pilar, que además es muy emocionante para nosotros. Porque vosotros sois tanto personas que vienen de Andalucía como personas que viven aquí, pero con antepasados, con familiares que son de Andalucía que han emigrado a Aragón. Sí, a ver, yo soy tercera generación y en nuestra casa pues pasa eso, que vinieron muchos emigrantes en su momento y bueno, hay 25.000 andaluces en Aragón. Entonces, lo que ya en nuestra casa ya somos de segunda y tercera generación, incluso cuarta. ¿Qué tipo de frutos lleváis hoy a la Basílica del Pilar? ¿Qué tipo de ofrenda? Pues mira, llevamos cosas típicas de nuestra tierra, como las tortas de anís, los mantecados, los cuadradillos, llevamos fruta de chirimoyas, llevamos calabazas, para hacer gazpacho, pimientos, cebollas, todo lo que es de nuestra tierra. Muchas gracias. Os dejamos que sigáis con esta ofrenda hacia la Basílica del Pilar para llevar todo ese colorido y también toda esa ofrenda al refugio de Zaragoza. Gracias. Con este sonido le damos la bienvenida a Lola Sebastián, vicepresidenta de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón, que acaba de llegar perfectamente vestida. Estás guapísima, Lola. Lástima que no te puedan ver los espectadores. Escuchaba a la presidenta de la Casa Andalucía decir que hay ese cupo de 30 personas por grupo. Si bien no. las casas tienen... Sí. A ver, las casas pueden llevar las personas que crean convenientes. Las 30 personas son para los distritos y para los grupos, los pueblos que vienen, que tenemos un montón, tenemos unos 58 pueblos, ayuntamientos, asociaciones, efectivamente, que vienen. Entonces tienen un máximo de 30. Las casas, pero por ser organizadoras, les cedéis, pueden ¿no? pueden llevar todas las personas que ellos crean conveniente. Estábamos viendo la Casa de Andalucía, nombrábamos antes la más antigua aquí Sí, en Zaragoza. efectivamente. Y de las más vistosas, ¿no? De las más queridas también en la calle. Efectivamente, la Casa Andalucía lleva ya 90 años, llevará ya 91. El año pasado hicieron los 90 aniversarios y a 91 años, y le sigue Valencia, que fue fundada en 1956. O sea, esto, claro, procede ya de hace años, porque la ofrenda de frutos data del año 1964. Entonces, bueno,
pues empezó pues, con una recogida de alimentos muy sencillita y luego ya para darle más vistosidad y demás ya empezamos en la Plaza Santa Engracia. Y lo que este año tenemos de nuevo son los distritos y luego, bueno, pues la alcaldesa que ha venido a honrarnos, a abrir esta, y el presidente, o sea, del gobierno. O sea, la verdad que estamos súper contentos porque esto nunca se había dado. Nunca un alcalde había abierto la ofrenda de frutos, ni el presidente de gobierno, con lo cual estamos muy agradecidos. Decía antes Jorge Azcón que él como alcalde había estado con la vicealcaldesa, con Sara Fernández en otras ocasiones, pero de manera conjunta con el presidente de Aragón no se había dado. Nunca se había dado, no. Y abrir la ofrenda de frutos el alcalde o la alcaldesa, nunca tampoco, no. Nos han esperado siempre en el Pilar, sentados, y luego ya hemos pasado todos y saludan a todos los oferantes que vienen. Pero nunca se había dado esto. Seguir recibiendo muchas solicitudes de muchos pueblos, de muchos grupos que se quieren incorporar a esta ofrenda de frutos. Sí, sí. La pregunta es, claro, no sabemos si tendríamos que ampliar recorrido, duración, hemos anticipado media hora. Efectivamente, ya este año hemos anticipado media hora, con lo cual en vez de empezar a las 11 hemos empezado a las 10:30. Y ahí tenemos a todos nuestros voluntarios, que muchísimas gracias a todos, que la verdad que están haciendo una labor tremenda, tremendísima, para que todo salga bien y que todo vaya bien. Entonces, bueno, pues de momento todo esto va así. Creemos que no es una ofrenda de flores, esto es una cosita más pequeña, diferente totalmente, y luego totalmente, ya lo veis, para recoger alimentos. Es otra historia, otro mundo. Creo que vamos sobre hora, ¿verdad, Lola? La Casa de Andalucía alcanza ya la calle Alfonso. La primera. Estaba pensado que sobre las 11:30 lleguen los primeros grupos a la Basílica. Todo funciona bien, brilla el sol, nos vamos unos instantes a publicidad, pero volvemos con ustedes enseguida. Comenzamos hoy este informativo del Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. ¡Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar! ¡Quiero que duren toda la vida! Pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Chispón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero acordaos de que tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV.
tiene esta gente. Ya me dijo, ¿qué es lo de Mayo? ¿Mito? ¿Alguna vez? Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto! ¡De la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí, Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con táctica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! ¡No podemos hacer eso! ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. La Pera Limonera, especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV.
Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero ¿quién está? Ya me dijo. ¿Qué es lo demás? ¿Una pista alguna vez? La pregunta que tengo porque me acompaña. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la pera limonera, con táctica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Juan Cabona, ganador de la primera edición de Jotales. Lorena, ganadora de Jotales. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Jotales. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. En el que estamos viviendo con todos ustedes la ofrenda de frutos en estas fiestas del Pilar de Zaragoza, 11:20 de la mañana. Se esperaba en torno a las 11:30, pero hemos adelantado unos 10 minutos la llegada tanto de Natalia Chueca, ahí la vemos, alcaldesa de la ciudad, Jorge Azcón, presidente de Aragón, otras autoridades. Ahí vemos al arzobispo de Zaragoza también, y el grupo Aragonés El Pilar, que es uno del primer grupo de esta ofrenda de frutos que entra ya a la Basílica del Pilar. Respira, cierto, algo aliviada, ¿verdad, Lola Sebastián, vicepresidenta de la Federación, porque funciona todo correctamente? Está, y vamos sobre hora, con lo cual es estupendo. Ya tenemos también que ha entrado nuestra presidenta, Ana Notiboli, y bueno, pues vemos que ya van a entrar todos. Poco a poco se va transcurriendo la ofrenda. Y se incorpora también a esta narración una experta en indumentaria como es Maite Acero, que ha dormido muy poquito, 3 horas, nos ha dicho esta noche. Lleva durmiendo muy poco, Maite, estas fiestas del Pilar. Bienvenida. Gracias. Y responsable de mucha de la indumentaria que vemos en las autoridades hoy. Sí, la mayoría. ¿Qué podemos ver? ¿Qué has elegido este año para la alcaldesa de la ciudad, por ejemplo? Pues Natalia lleva un traje, un atuendo de algodón, inspirado en el siglo XIX, es una reproducción, en algodón y seda verdes, y luego lleva un pañuelo de batista bordada. Diferente, ¿no?, a lo que veíamos ayer en la ofrenda de flores. Sí, lo de ayer era siglo XVIII, hoy siglo XIX. Y creo también que nos puedes dar alguna pista de lo que ha elegido el presidente de Aragón, que además él tenía una idea muy clara de cómo quería ir. El presidente de Aragón va también del siglo XIX, lleva un chaleco, bueno, es un traje de calzón y blusón. Lleva un calzón de paño, un chaleco de terciopelo y seda, y lleva una chambra de algodón con mucha decoración, toda hecha a mano, y un chaleco de seda y una faja de estambre. La verdad que está muy guapo. Quizás yo no hubiera elegido este atuendo para él, pero me ha marcado, ha sido muy, muy claro. Tenía muy claro lo que quería, no quería nada por encima de nadie, quería ir muy, muy sencillo. Ir cómodos también, iban a hacer todo el recorrido. Efectivamente. Y pues nada, cuando ha terminado de vestirse ha dicho que le encantaba. Y que se sentía cómodo, desde luego. Que se sentía muy cómodo, también sí. Es la propia vestimenta, la propia indumentaria que vemos en frutos, ¿no, Maite? Más de faena, de campo, que estamos viendo también en el resto de oferentes. Sí, bueno, más de diario, pero ten en cuenta que ellos son clase acomodada, no pueden ir al campo. Entonces ellos son siempre clase acomodada, dentro de ir de es otro tipo de atuendo.
Comienza ahora una ofrenda a la Virgen en la que se accede, Lola, al interior de la basílica, en la que ellos van a estar recepcionando, recibiendo a todos los grupos que, como vemos, también ya van esperando a la salida de la basílica para entrar. Pues sí, la verdad que es una maravilla que esperen, que estén ahí las autoridades esperando a todos los oferentes que entren. Vamos a escuchar esta salve y ahora nos sigues sí. contando todos esos detalles. Impresionante esta imagen del sonido de la salve, pero también fijaros cómo están las aceras de la calle Alfonso. El montón de gente que ha querido acercarse a ver esta ofrenda de frutos, que si bien otros años quizá ha tenido menos expectación de público, quizá menos que la de Flores, va ganando fuerza año tras año, Lola. Hombre, a ver, la verdad que es muy vistosa, es muy bonita, y luego más que nada es también lo de la recogida de frutos repartidos para todos los comedores y demás, pues la gente quiere colaborar. Hay muchas asociaciones que nos mandan cantidades de alimentos, porque es esto lo más importante, la recogida de alimentos. Y es una cosa que realmente hay que incidir en ello, recogidas de alimentos. Enseguida vamos a hablar de la indumentaria de otras comunidades autónomas con nuestra experta, Maite Acero, pero vamos a acercarnos con Blanca Escorihuela a la Plaza del Pilar, porque decimos que viene gente de todo el país, pero incluso de fuera. Sí, de fuera y también de aquí, porque nos hemos encontrado en este grupo El Pilar, que ya espera para entrar en la basílica, con dos zaragozanos que llevan una bandera de Australia en su cesta y nos van a explicar por qué. Bueno, nosotros llevamos viviendo en Australia, para mí 7 años, para Jorge 14 años. 14 años nos dice Jorge. Y no nos podíamos perder esta ocasión de volver a las fiestas del Pilar, que siempre es muy emocionante, y por supuesto salir en la ofrenda de flores, en la de frutos y esta noche en el Rosario. Jorge, entre los productos que lleváis, por supuesto, huerta zaragozana, pero hay un detalle especial. Sí, bueno, llevamos productos de la tierra, del huerto de los padres de Beatriz, y también llevamos Vegemite, que es un producto australiano que queríamos traer desde Australia para la Virgen. Podemos enseñarlo, aquí en Aragón no lo conocemos. Sí. ¿Qué es exactamente? Es como una mermelada agria que te pones normalmente con una tostada, y en Australia es muy típico tomarlo. Beatriz, me decías, os han confeccionado 3 trajes, sí, tu tía, para las 3 ofrendas, las 2 ofrendas y el rosario que también pasáis esta noche. Exacto, sí, mi tía lleva haciendo trajes toda la vida y bueno, para esta ocasión también, como era tan especial que llevamos tanto tiempo sin venir, pues también nos ha hecho todos los trajes, todo, enaguas, todo. Ahí la llevo por aquí, pero bueno, todo el detalle que llevan, los delantales, todo, los corpiños, así que es muy especial además vestirnos con trajes hechos con tanto cariño. Pues Beatriz y Jorge, que disfrutéis de estas fiestas del Pilar tan especiales para vosotros. Como veis, zaragozanos que viven muy muy lejos de su tierra y no se han querido participar tampoco en esta ofrenda de frutos. Desde Australia hasta la Virgen del Pilar. Esto sí que no lo esperábamos. Hablaba Maite, esta oferente, de la importancia que tienen, ¿no? Que tus tías, que tus madres, que quienes sepan puedan, te confeccionen el traje y que así puedas participar en la ofrenda también. Hombre, siempre lo llevas con más sentimiento que si te lo compras en una tienda, eso es evidente. Las tías, normalmente las abuelas, van a clases de indumentaria en esta ciudad. Y bueno, pues confeccionar este tipo de atuendos para las ofrendas. ¿Cuánto trabajo has notado este año? Tú que tienes un negocio en indumentaria, ¿crece el amor y las ganas de los aragoneses por querer vestirse adecuadamente, renovar piezas? A ver, si te tengo que decir la verdad, el trabajo ha crecido muchísimo, muchísimo este año. Una barbaridad. Pero es verdad que no todo el mundo se deja asesorar. Porque yo te hablo que quien entra a mi puerta, yo procuro asesorarle antes que venderle. Pero todo el mundo no es así. O sea, hay mucha gente que quiere comprar lo que quiere comprar. Y si no me lo compran a mí, se lo van a comprar a otra persona. Quiero decir, es que esto es así. Entonces veo de todo. Asesorarse, mira, hay mucho por internet ahora mismo. El que tiene ganas de vestirse bien no tiene más que meterse en Google y ya está.
Y bueno, este año yo creo, ayer lo hablaba con compañeros, creo que debido a la lluvia la gente ha sacado lo peor, o sea, lo más viejo que tienen los armarios. Lo que creo que vais a tener que hacer pedido extra de alpargatas para el año que viene. No tengo ninguna duda. Porque ayer acabamos con las alpargatas todos inevitablemente y medias infladas, desteñidas, ¿no? Sí. Y medias desteñidas, es muy difícil salvar una alpargata. Sí, porque además se pudren, si no las secas bien, se pudren. Ayer procuraron en el ayuntamiento, metieron papel absorbente con secadores. Vemos ahí el Grupo Aragonés del Pilar acceder ya a la Basílica. Nos ofrece esta cámara, desde luego, una imagen muy curiosa de lo que sucede dentro, de lo que muy pocas personas pueden acceder, Lola, a este acto que es más privado, ¿no? Sí, bastante, o sea, solamente pueden acceder, claro, los grupos. Entonces ya empezamos con el Grupo El Pilar, que es nuestro primer grupo, y luego el segundo es la policía local, y ya luego nuestras casas. Nuestras casas, que bueno, pues son 15 las casas que tenemos, y todas van pasando también y saludando a las autoridades. Vamos a seguir conociendo más detalles de estos grupos con nuestra compañera Bea. Aquí con la Casa Regional de la Comunidad de Madrid, me decía Manuel que han venido personas a salir en esta ofrenda desde Madrid, otros viven aquí en Zaragoza, pero ya es una tradición esta ofrenda de frutos, Manuel. Sí, bueno, nosotros llevamos saliendo 12 años por lo menos, si no me equivoco, al menos 12. Si me llega a la memoria, no acordarme. Hay algo que no puede faltar en esta ofrenda que venga desde Madrid, y es el cocido madrileño. Efectivamente, sí, ¿no? Es nutritivo, rico, clásico y además para los tiempos que vienen en breve, lo mejor, calentito. ¿O lo traéis ya hecho o con todos los productos que lo componen? Las dos cosas. Algunos vienen ya pues, en latas cocinadas y otros vienen sueltos, es decir, pues, el chorizo, los garbanzos, los fideos, para que se haga el que quiera o para que use esos productos individualmente también. Claro, es que, lleva mucho trabajo hacer un cocido. La lata viene muy bien a veces, pero hay que saber cocinarlo también. Efectivamente, y cogerle el punto, y luego están los gustos. El que le gusta todo junto, el que le gusta dos vueltas, es decir, la sopa por un lado y el resto por otro. Y bueno, tiene sus variantes. Y la verdad es que es complicado hacerlo, pero también es cierto que luego la satisfacción es notable porque te deja el cuerpo muy bien. Hombre. No dirás que te faltan energías. Para nada, para nada. Aquí van. Vamos a dejarles pasar, como decían, algunos que vienen desde Zaragoza y otros que vienen desde Madrid. ¿Ustedes son de Zaragoza? De Madrid. De Madrid han venido. ¿Primer año? Vamos andando. Ya venimos varios años. ¿Les gusta esta cita con la Virgen del Pilar? Muchísimo, mucho. Por eso repetimos. Muy importante, ¿no? Sí. Hacemos también una cosa parecida así en el Rocío, ¿no? Pues ahora en el Pilar, que también es importante. Aquí ya llegamos. Pues que disfruten mucho de la ofrenda y que lleguen todos esos frutos hasta la Basílica. Muchas gracias. Aplauso para el sonido de esta pandereta que estaba disfrutando especialmente Lola. Sí, estos son los panderos de Cataluña, que verdaderamente son muy atractivos, y ahí estaba también su presidenta con ellos, y anoche estuvieron tocando aquí en el escenario Goya, lo estuvimos ahí tocando como a la mayoría de los grupos de las casas regionales. Tuvimos ese espacio desde las 8 de la tarde a las 12 de la noche. Bueno, ahí continúan. Esta es la Casa Catalana en Zaragoza. Y bueno, y todos sus representantes, ahí están. Esos panderos de Villafranca del Penedés que ya vinieron el año pasado, Sí. lo disfrutaron y han querido venir
También vemos las pubilles y los hereus, esa figura típica de Cataluña que vemos que abren, ¿no?, su grupo con esa banda que le representa. Así es, ahí están las pubillas y los hereus. Y luego no sé si va adelante o detrás la presidenta, no la veo, también es una mujer, porque todo esto antes estaba muy dominado por el hombre, pero bueno, hoy en día, desde hace ya 2 años, tenemos una mujer presidenta de la Federación, y muchas mujeres presidentas, incluso creo que a lo mejor la más joven es la de la Casa Andalucía, que es Nelly, la que la hemos visto, Nelida. Y bueno, todo va cambiando y todo tiene que ir cambiando, si no tenderá a morir. Desde luego. ¿Qué podemos decir de la indumentaria de Cataluña, Maite, que la tenemos aquí cerca? Faldas quizá más cortas que las que solemos lucir aquí. Sí, son más cortas, pero sí que me estoy fijando que es mucha. A ver, hay elementos en común. Cruzados entre comunidades, incluso en Canarias, ¿verdad? Claro, nosotros estamos muy bien posicionados en el mapa, entonces nos venían cosas de todos los sitios. Hay muchos elementos en común, ¿eh? Ahí vemos al centro asturiano, que les veíamos antes con esos calzados, esa especie de zuecos, aislando de la humedad, o faldas con lana, como a veces la variedad geográfica hace que determine, ¿no?, la ropa que vayamos a llevar. Sí, pero fíjate, lo de los zuecos no solamente de Asturias o de Galicia, porque aquí en Aragón también se llevan en las zonas pirenaicas, claro, para subir pues al monte con el ganado, y esto también se llevaban, y que era un elemento muy fácil de hacer y muy económico. Ahí las vemos luciendo esta indumentaria con estas pirámides de pan, y el azul representativo, ¿no?, de Asturias, que vemos que lo llevan también en esos chalecos incorporados. Sí, sí. Yo de esto ya entiendo menos de estas ciudades, pero sí que tiene muchísimos elementos en común, y ya te digo que los exteriores de ellas nosotros los usamos como interiores. Las faldas de lana con adornos en fieltro, en terciopelos. El pelo en su mayoría recogido. También una cosa que sucede en esta ofrenda de frutos es que todos los grupos acceden a la Basílica del Pilar. Hay muchas mujeres que cubren su peinado, ¿verdad?, su cabeza en señal de respeto, y hay hombres que se quitan el sombrero también. Hombre, a ver, lo normal es que un hombre se quite el sombrero, la mujer ya no, como es la norma y demás, pero el hombre siempre se lo tiene que quitar. Y luego, normalmente también cuando la mujer va a la labranza, creo que Maite, ¿no?, siempre lo llevaba tapado el cabello por el tiempo, Sí, no, incluso iban con el pañuelo en el cuello y se lo ponían en la cabeza cuando empezaban a trabajar, y luego se lo volvían a quitar y se iban a su casa limpias. Claro. Incluso, Maite, te diré que es una manera para que quien tiene el pelo corto, quien no puede hacerse un moño, quien no pueda o tenga destreza a la hora de peinarte, te puedas poner un pañuelo. Yo ayer, por ejemplo, vi a muchas niñas con el pañuelo en la cabeza. Sí, lo que pasa es que el uso del pañuelo incorrectamente chirría un poco. Vale, pero sí, es muy usado, en la ofrenda de flores sobre todo. Vamos a acercarnos a otra de las casas regionales, el Centro Gallego de Zaragoza, que este año, al ser domingo, han podido recibir a más personas de allí. No sé si nos puedes decir, Teresa, si tienen ya preparadas esas empanadas que suelen traer desde Galicia. Pues enseguida se lo preguntamos a ellos, Alba, pero te diré que, como curiosidad, este centro gallego no solamente es de Zaragoza, sino que ha invitado a otros centros de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, María Jesús viene de Navarra. ¿Es la primera vez que participáis en la ofrenda de frutos? De frutos, sí. Hemos venido, el Gallego ha venido 2 años con el centro gallego, con el centro de Aragón en Navarra. O sea, eso. Han invitado a diferentes centros navarros y gallegos de diferentes comunidades. Los gallegos han invitado, el Centro Gallego de Zaragoza ha invitado a Santa Coloma de Gramenet, al Centro Gallego de Burgos y al Lar Gallego de Pamplona. ¿Y vosotros qué ofrecéis? Pues mira, traen pulpo, traen pimientos, castañas, vino ribeiro, queso, mejillones. También han invitado al Centro Gallego de Santa Coloma de Gramenet. Aquel es el que habla. ¿Qué es lo que ofrecen desde Santa Coloma de Gramenet? No, viene en conjunto la ofrenda. Ven todo en conjunto igual. ¿Qué les está pareciendo esta ofrenda? Muy buena, muy guapa. Porque nunca habían participado. Es el primer año que participamos en esto y es muy bonito.
Muchas gracias. Pues les dejamos que sigan estos diferentes centros gallegos que han venido de otras comunidades autónomas y que sigan con sus ofrendas hacia la Basílica del Pilar. Hay un accesorio que se nos ha colado a muchos, tanto en la ofrenda de flores como en la ofrenda de frutos, que no pega con la indumentaria, pero que lo hemos tenido que coger, Maite, que ha sido el paraguas. Lo veíamos antes en la cesta. Ya sé que te horroriza, pero claro, yo ayer también lo tenía que llevar. Sí, sí, el paraguas, Ya los sé que sufres, chubasqueros, mucho. Ayer Los vi, plásticos. Bueno, ayer vi algo que me quedé alucinada. Vi 3 faldas iguales hechas de cuadros con tela de paraguas. Y luego vi... Impermeables. Impermeables, sí, sí. Y luego vi a una chica que llevaba una falda brocada de estas con un cancán espectacular de volumen, con una falda exactamente igual en plástico duro, encima. No sé. También lo que decías antes, habrá personas que conserven prendas antiguas que ayer no salieran, ¿no? Por miedo a lo que la lluvia les pudiera hacer. Hombre, lógicamente, hay mucha prenda antigua ya en las ofrendas, pero peligroso porque se deterioran y valen, o sea, tienen mucho valor. Claro. Entonces esto, pues a lo mejor un poliéster de ahora no se estropea si lo metes a la lavadora, pero un algodón, una seda, un brocado, eso es un peligro. Bueno, es el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Por intentar Sí. de alguna manera participar de la mejor manera. La Casa de Castilla-La Mancha, Lola, que no la habíamos visto aún, que también entra con fuerza en esta ofrenda de frutos. Sí, muy bien. Aquí tenemos a Castilla-La Mancha, que también tienen un montón de invitados, gente que les vienen de fuera. Todas las casas suelen invitar, a, por ejemplo, Castilla-La Mancha en Madrid o Castilla-La Mancha, yo que sé, en Sí. Galicia. Entonces son invitados de ellos y vienen a esta ofrenda porque verdaderamente es muy emocionante, muy emotiva. Fue fundada en 1996, tiene alrededor de 160 socios. Suelen salir casi siempre los mismos, ya vamos incluso a veces reconociendo caras. ¿No? Sí, y los vemos perfectamente ataviados, en algún caso muy diferente, ¿no, Maite, a lo que podemos ver aquí? También con la cabeza tapada. Sí, sí, es muy diferente. Esto yo de esto no controlo prácticamente nada. Es muy Bueno, diferente. sabes más que cualquiera de nosotros. Es muy diferente a lo mío, Y sí. aquí vemos el Centro Soriano de Zaragoza, también una de las casas más multitudinarias en nuestra ciudad, Lola, ¿no? Por cercanía. Por cercanía. Luego hemos visto ahí a su presidente, que ha pasado el primero con un bastón, no sé si lo han visto. Y ahora pues estos también tiene también invitados y la gente, bueno, aportando pastelitos, o sea, la verdad que una maravilla, fenomenal. Vemos ahí el color rojo característico de las faldas, ¿no?, que llevaba el centro asturiano. Una de las más veteranas también en esta ofrenda de frutos. Sí, sí. La vaya. Casa Soria la tenemos desde 1956 y bueno, además es muy activa en muchas cosas, como la mayoría de las casas suelen hacer muchas actividades. Y también tenemos estas móndidas, estos personajes femeninos, estas pirámides, ahí los vemos que interpretan bailando, están bailando al compás de la música y que van avanzando por el Paseo de la Independencia. Va fluida, Lola, el ritmo de la ofrenda de frutos, ¿eh? Lo estamos viendo ágil también este año, a pesar de haber más gente. Sí, pero mira, la buena disposición de los voluntarios que hemos tenido, tenemos muchísimos voluntarios que son de las casas regionales y la verdad que lo están haciendo fenomenal. Y eso que el mayor responsable, Manuel Sánchez Junquero, lo tenemos enfermo, pero por eso mismo hemos intentado hacerlo lo mejor posible y está saliendo muy, muy bien. Seguro que lo está viendo. Seguro que sí. Vamos a ir con otra de las casas, con la Casa de Canarias, que está ya a la altura de la Plaza del Pilar. Blanca. A punto de entrar en la Basílica, estamos con su presidente Pedro Díaz. Muy buenos días. Buenos días. Acompañados de la música de La Parranda, que es como lo llaman en su tierra. Sí, la música es un grupo además con un bagaje ya de 54 años de Los Llanos de la Aridane, donde fue el volcán lo que más afectó en todo el municipio, ¿no? Y hemos querido tener después de la sociedad aragonesa cómo se comportó con ese tema, pues hemos querido invitarles aquí, 3 o 4 años ya después, 3 años. El suyo es un grupo muy numeroso y además es uno de los que participa tradicionalmente en esta ofrenda de frutos. Sí, sí, habitualmente, siempre junto a la Federación de Casas,
venimos y bueno, intentamos traer un grupo, a su vez con toda la masa social que venimos de aquí, que tenemos en la calle San Pablo nuestra sede. Además, creo que parte de su grupo, uno de los pueblos que viene representado de Canarias, está hermanado con Cariñena. Sí, en concreto nosotros hemos querido siempre vincular los hermanamientos de pueblos aragoneses con pueblos canarios, en concreto por categoría de alguna manera por población. Calatayud está con Galdar, desde hace muchísimos años tienen una buena amistad y un hermanamiento. Cariñena con Santa Brígida en Gran Canaria y la aldea de San Nicolás con Almanacía de la Sierra. Eso hasta ahora es lo que sepamos, los hermanamientos oficiales que hay. Pero si le parece vamos a quedarnos escuchando esta parranda, como nos contaba, hermanamiento de pueblos entre Canarias, entre Aragón, que se escenifican también en esta ofrenda de frutos. Les vemos a todos representados, Maite, por una capa, que es una de las prendas que también vemos en la ofrenda, que por ejemplo lleva la Cofradía de la Borraja, que luego los veremos, también masculina y propia de la indumentaria regional. Sí, lo que pasa que esta en concreto es muy diferente a lo que nosotros llevamos. Nosotros llevamos la capa de paño negro, la capelina sí que es un poquito más corta a la nuestra y el color, por supuesto, diferente completamente. La nuestra no lleva los cuellos así, lleva los cuellos de tirilla. Y aquí vemos a otros oferentes bailando. Es otra de las cosas que se puede tener en cuenta en la ofrenda de frutos, que como bien decíamos antes, Lola, hay espacio para bailar, para cantar. Igual se elige también una indumentaria que te permita bailar, que esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y tanto cuando te vas a vestir tú como bailadora. Yo como bailadora te digo que yo los pesos los dejo en casa. Procuro coger siempre algodones con poquito peso, muy livianos y prendas pues eso que te permitan bailar ligera y cómoda, sobre todo. Que no tiene que ser fácil, ¿eh? Ponerte ahí en mitad de la calle Alfonso a bailar. No sé si los pañuelos, los mantones son los que más sufren, los que más se mueven cuando estás bailando. A mí me encantaría estar ahí ahora bailando. Hombre, en la calle Alfonso, con esos trajes o con otros, da igual. Pero sí, bueno, aquí los pañuelos no sufren, están bien colocados, no sufren. Mira, estos son chambras brocadas con faldas, si no veo mal, de paño bordada. Claro, es que fíjate, esto era lo que nosotros, estos delantales eran los que llevábamos nosotros en los años 70, 80. Esa es otra cuestión, cómo ha ido evolucionando la indumentaria, porque hubo unos años en los que aquí se vestía también muy de color negro, muy de color marrón. Aún vemos todavía en las ofrendas esos trajes, pero han ido evolucionando a otra manera, ¿no? Gracias a Dios, estamos ahora intentando que esto sea indumentaria tradicional, que las fechas en las que nos movemos son desde finales del 18 hasta principios del 20. Estábamos viendo por ahí la Casa de Navarra. Navarra, sí, me estaba fijando, digo, mira, por ahí va hasta la Casa de Navarra, que bueno, pues sin su presidenta, porque claro, por supuesto está ya dentro en la Basílica del Pilar, pero ahí van todos los navarricos, que ayer también tuvimos la charanga en el escenario Goya, que estuvieron cantando y bailando, y también vinieron el día 8, que tuvimos el de la Plaza Hispanidad. Fuente de la Hispanidad, perdón. Un traje que inevitablemente aquí lo vinculamos con Pamplona, con San Fermines, pero que es un traje propio de la comunidad, de la Casa de Navarra. Bueno, a ver, supongo que alguien irá vestidos... Mira, ahí delante sí que hay unas cuantas vestidas de Navarra, pero tienen unos trajes muy bonitos, lo que pasa es que no los hemos visto. Luego a ver si pueden coger algún traje, porque verdaderamente son preciosos. Este es una cosa ya tradicional de pamplonesa, de el rojo, blanco, pero realmente Navarra tiene unos trajes muy, muy, muy ricos, muy bonitos. Me decía Ana, su presidenta y presidenta de la Federación, que esta misma mañana, hoy temprano, han ido a la huerta a coger el producto. Es decir, sí? Mira, pues no lo sabía. Esta misma mañana, antes de venir, van al huerto. Muchas de las personas que colaboran en esta Casa Navarra y que vienen
a coger el producto, es decir, para que llegue con la mayor inmediatez posible. Claro, eso se lo puede permitir Navarra, sí, ¿no? No sí, pues bien Andalucía. fresco, claro, por supuesto, porque fíjate tú, pues supongo que todos algún distrito también habrá podido poder cogerlo, algún aragonés que tenga su huertecito o alguna cosa, pero fíjate qué detallazo, es un detalle precioso, la verdad que sí, maravilloso. Volvemos a ver a la Casa de la Comunidad de Madrid, que se distingue, Maite, a la primera, con esos claveles, esos chalecos, ¿verdad? Y esos trajes que también lucen. Aquí también ayuda el pose que tengan. Sí, claro, y además el chotis que es un tipo de folclore que está muy reconocido y que además lo pone mucho en valor, ¿eh? De todas maneras, esta ofrenda sí que pone en valor todos los folclores que tenemos en la ciudad, porque al final tenemos un montón de casas regionales que además de la jota, pues ponen en valor todos sus folclores. Está muy bien, hay mucho colorido, está muy bonito. Pero fijaros, lo más importante es que no paran de bailar todas las casas, todos los grupos van bailando, cantando, o sea, la verdad que es una maravilla, es un despliegue de color y de danza tremendo. Y de vecinos, desde luego, como es el centro soriano, Teresa, que ya vemos que alcanzan el coso. Uy. Sí, exactamente, y en concreto de Soria, de la provincia de Sarnaga, Tierras Altas. Y yo le decía a José Mari, venís poquitos, venís una pequeña representación, y me dice, bueno, somos un pueblo deshabitados, así que bastantes hemos venido. José Mari, explícanos qué es lo que vemos en las cabezas de las señoras participantes. Bueno, pues esto se llama una móndida, y entonces tiene que ir, es un cesto que lleva pan azafranado, y antiguamente llevaba frutas y verduras, y era una ofrenda que se hacía a las diosas de la Celtiberia. Ahora queremos hacer el mismo, pero con las nuevas divinidades. Además vemos que hay un personaje que es el personaje principal, que no para de dar vueltas, es una giganta y también lo lleva en la cabeza. Eso es que quisimos hacer en su momento pues una recreación de lo mismo que es la móndida, pero en gigante, ¿no? Y entonces es un chico que baila muy bien los gigantes, lleva 25 años en comparsas de toda Navarra y tal, y que quiso hacerla, y bueno, la verdad que es una sensación. ¿Y cuáles son los productos que traéis de Soria? Pues traemos, lo más importante, traemos rosquillos y alguna chacinería de la comarca, pero bueno, los rosquillos que es el dulce típico de nosotros. ¿Es la primera vez que participáis en esta ofrenda? No, llevamos ya 10 años, es el 10º año, venimos invitados por la Casa de Soria y bueno, y entonces venimos todos los años porque nos gusta y es una cosa muy bonita. Muchas gracias, pues que la sigáis disfrutando. Teresa, vuelve con nosotros Pablo Jadiva, que escuchaba eso de los rosquillos, esos dulces de Soria. Sí, la verdad, esos rosquillos en el cafecillo de la mañana tienen que estar estupendos. Que has estado viendo la huerta, los productos que traían otras casas, ¿qué te está pareciendo? Sí, la verdad, pues como comentáis, hay mucho colorido, mucho jolgorio, la gente baila sus bailes regionales, sus trajes típicos. Y luego los productos es gran variedad. El otoño para lo que es la huerta es muy potente, sobre todo en la variedad que tenemos, ¿no? Digamos que la hortaliza hondura, pero ya estamos empezando con las coles del otoño-invierno, y entonces tenemos una amplia gama de productos que están presentando en esta ofrenda de frutos, que es una pasada, una maravilla. Se pide, como nos decía antes Santiago Sánchez, productos no perecederos. Recordamos que esto va destinado a 6 comedores sociales y que el objetivo es que dure el mayor tiempo posible. Efectivamente. Nosotros este año, no sé, pensamos pasar los 70.000 kilos de productos. A ver, en cuanto termine todo esto, pues como nos ayudan, ya sabe que han estado antes, pues entonces el refugio y demás, luego ellos nos dirán la cantidad exacta que hemos recogido, pero todo esto pues la verdad que es un bien benéfico fenomenal y que siempre daremos las gracias. Eso sí, hay que recordar que se puede destinar durante todo el año, no sí, solo por supuesto, Claro. O sea, que todo el que quiera puede destinar la cantidad que quiera y lo que quiera. Ahí están los comedores que comen todo el año, no solo comen estos días. Luego veremos a la casa de Teruel, Pablo, pero si tú hubieras sido el responsable de la casa, ¿qué se podría llevar esta semana? Pues, ¿Qué tendrías para llevar de Santa Eulalia? De Santa Eulalia, pues ahora, por ejemplo, la borraja está espléndida, hay acelgas, aún estamos cogiendo tomate, porque la verdad que las heladas aún no nos han llegado y la verdad que
estamos, lo que digo, teniendo un otoño lluvioso y con unas temperaturas espectaculares. También podríamos traer hongos. Ahora la campaña de hongos en los pinares de Teruel se ha adelantado, quizás, se ha adelantado, ¿no?, otros años. Porque llovió en agosto y la verdad que está el monte precioso. Lo debemos de cuidar, lo debemos respetar, pero nos podemos lucrar de esos productos que nos ofrece la Madre Tierra. Desde luego. La huerta luce también en estas cestas de la Casa de la Comunidad Valenciana. Intuyo, ¿no, Lola? Sí, ahí está Valencia, con sus trajes preciosos y maravillosos y con sus cestas que supongo que vendrán con naranjas, no sé exactamente, porque la verdad que la huerta valenciana es muy rica. Entonces, pues, y bueno, ahí tenemos también la fallera mayor, la Bellea. Llevan también valencianos de Benejuzar, de un pueblo de Alicante donde se celebran muchísimo las fiestas del Pilar, y además este año creo que actúan, ¿no?, en la recepción del ayuntamiento. Sí, este año tenemos Andalucía y Valencia los que van a actuar en la recepción del ayuntamiento. Entonces, esos dos grupos son los que han tenido la suerte. Este año, cada año son dos grupos, porque tampoco nos podemos estar ahí alargando el tema. Y entonces este año les ha tocado a Valencia y Andalucía, Hay que a los rotar dos. a esos grupos. Sí, Nos decía efectivamente. antes Natalia Chueca, alcaldesa de la ciudad, que una de las novedades de esta ofrenda de frutos ha sido esas 240 plazas reservadas a barrios de Zaragoza. Es una de las gran novedades este año, Bea, en la ofrenda de frutos. Eso es esa novedad, Alba, que los distritos y los barrios puedan participar. 240 personas los representan y entre todas esas personas pasa ahora el helicóptero de la policía. Está el Distrito Universidad. Antonio, que cuando lo he visto, no solo yo, sino todos los que se han acercado a verla no le quitan ojo. Muy buenos días, Hola, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salen este año por primera vez distritos y barrios de Zaragoza. Es una oportunidad también para los que todavía no podían participar. Claro que sí, está muy bien que pueda participar más gente. En tu caso, cuéntanos, ¿cómo vas vestido? Yo voy vestido de Pastor del Pirineo por Francho Almau Indumentaria y bueno, voy vestido de Pastor del Pirineo llevo unos pantalones de un paño recuperado del siglo de finales del XVII, con los zuecos que llevaban los pastores para el barro y las pieles de animales, que es con las que se protegían del frío. Y te vemos también bien acompañado. Bueno, sí. Bueno, las perdices son, como te puedes imaginar, del mercado central de Zaragoza. Que alguno de ahí ha dicho si las habías ido a cazar. No, creo que no. Por la voz ya ves que esta noche no he estado muy de caza. Perfecto, por aquí también del Distrito de Universidad, Marisa, también bien ataviada con los frutos para entregar. Sí, pues a mí mucha ilusión porque llevo desde los 2 años saliendo en la ofrenda de flores y no había salido nunca la de frutos. Entonces cuando me llamaron que me habían seleccionado fue un regalo. Un regalo que estás viviendo con emoción. Sí, sí, muy bien, y muy bien acompañado además. Por supuesto. En el Distrito Universidad, me quiero ir por aquí, lo que pasa me ha dicho, tengo muy poquita voz, pero... No tengo nada, o sea que... Pero menuda cesta llevas, más verde y más llena. Todo muy típico de la huerta de Aragón, de Zaragoza sobre todo. Es un día especial, me imagino también, ¿no? Poder participar en esta ofrenda de frutos tan multitudinaria. Sí, hace muchísima ilusión el salir y hacer la ofrenda, claro que sí. Muchísimas gracias, pues que lo disfruten. Es uno de los distritos, ese Distrito Universidad, y como ven hay muchos, Acturro y Fernando, Distrito Sur, La Cartuja Baja. Es el momento de que empiecen a recorrer ya esa ofrenda también, los barrios y distritos. Una de las novedades que incorpora este año la ofrenda de frutos, que de alguna manera figura en el convenio firmado con las casas regionales y que ha podido ampliar el aforo en esta ofrenda de frutos, Lola. Efectivamente, tenemos 240 oferentes que están pasando de acerca de los distritos de Zaragoza. Y un apunte, ya que ha comentado el Mercado Central, me gustaría dar las gracias, aparte de otras muchísimas gentes que aportan alimentos, pero el Mercado Central es uno de los mayores que nos aportan alimentos. Gracias a los clientes que en las últimas semanas han podido también donar allí en los puestos, ¿no? Lo que querían donar, además del propio Mercado Central. Efectivamente. Que viene a ser ya una tradición que vaya a cerrar la ofrenda. Sí, o sea que después de todos los oferentes que tenemos y demás, el Mercado Central está ahí, como siempre, como todos los años. La verdad es que todos los años lo tenemos ahí. Vamos a conocer también a los integrantes del hogar extremeño en la Plaza del Pilar. Blanca. Sí,
Llegan ya cantando a la Plaza del Pilar. Muy buenos días. Buenos días. Hogar Extremeño. Hogar Extremeño de Zaragoza. Con sus cánticos, con su música. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pues ahora están cantando, ¿cuál que estáis cantando? La de... La uva, exacto, la uva. Haciendo alusión también a los frutos, que son los protagonistas. Sí, porque somos, casi todo el mundo va de campesinos, si te fijas era muy típico en Extremadura, pues recoger, apañar, que le decían, y recoger la uva. Vamos a escucharles un poquito. De la mujer lusitana y la gracia y el salero de las mujeres de España. Escuchábamos esa música, ese canto de la uva. Cuéntanos los que llevan encima ahora mismo la gorra de que es una localidad de norte de Cáceres donde hay una artesana que específicamente hace este tipo de gorra para el traje. Ahí está, que lleva el espejo porque es de soltera, si lleva medio espejo es de casada y las de viuda son de otro color y mucho más austeras, se llaman claveleras. Y es un traje pues muy típico y muy propio que solamente está en el norte de Cáceres. Uno de los trajes que llama la atención en este desfile, en esta ofrenda de frutos a la Virgen. Les dejamos que continúen. Que llama la atención y que, por cierto, a las 8 de la mañana, cuando estábamos por aquí ya preparando este especial, ya estaban en la Plaza del Pilar interpretando esa música, ¿eh? El Hogar Extremeño, unos 200 socios que tienen aquí en Zaragoza y que nunca se quieren perder esta ofrenda de frutos. Les vemos seguidos ya del Centro Gallego, de la Casa de la Comunidad de Madrid. Poco a poco ese primer grupo, Lola, de casas regionales y provinciales va terminando su recorrido. Van entrando ya todos hacia el Pilar, ahí están todos los extremeños entrando. La mayoría son socios, más aparte gente invitada que han traído, pero casi todas estas caras son conocidas por nosotros. Y ahí ya están entrando todos. Decían que traían uva, Pablo, algo de lo que sabemos también bastante aquí en Aragón. Uva, sí, pues viniendo esta mañana, pasando por el campo de Cariñena, pasas el puerto de Paniza y ya es espléndido la gama de colores que da ahora lo que son las viñas, porque son colores rojizos, amarillos. Y empieza la vendimia este año, la verdad que se han librado de la piedra, que el año pasado les cayó en la fiesta de la vendimia, esa misma semana les cayó una pedregada tremenda, que los agricultores siempre estamos mirando al cielo. Y que empiece la campaña esta de la vendimia es como una fiesta, ¿no? Para lo que somos los agricultores. Y aquí vemos a representantes de México, Lola, también participando en esta ofrenda de frutos. Sí, bueno, pues ahí los tenemos. El año pasado también tuvimos como invitados, tuvimos a Brasil, que vino una chica que realmente está dando clases de jota en Brasil. Y entonces ella es ella no es aragonesa, era su padre es aragonés. Entonces ella daba clases de jota y tuvimos que invitarle, tuvimos que mandar una invitación para poder salir del país porque vinieron más de 100 personas. Estos son los carteles que identifican a esos distritos, ¿no?, que han podido participar este año. Ahí leemos Delicias, Movera, Torrero, Casetas, Torrecilla de Valmadrid, Oliver o Garrapinillos, algunos de los que quieren estar. En total más o menos unos 30 personas por grupo, lo que se ha permitido. Efectivamente, sí. Equilibrando, ¿no?, de alguna manera proporcionalmente los habitantes. Sí, que equilibrando un poquito. Y bueno, es muy importante también, vale, que venga Zaragoza, que esté con nosotros también ahí. Y además, como cuando habéis entrevistado se ha visto que realmente les hacía muchísima ilusión poder salir en la ofrenda de frutos. Y si no estaban en alguna casa apuntados y más, pues no podían salir. Porque se llenaron, ¿no?, rápidamente esas plazas, sí, esas 240. Fue tremendo el tema. O sea, la verdad que bueno, encantadísimos todos de poder estar con nosotros. Benejúzar es el pueblo que participa este año de Alicante, sí, de la Comunidad Valenciana, que celebran las fiestas del Pilar, como vemos ahí, del 8 al 12. Que anoche también estuvieron bailando en el escenario de Goya. Y bueno, estuvieron cantando y bailando. Que el traje casi recuerda más al aragonés que al de, en este caso, el de Fallera de Valencia. Y Pablo, aquí vamos, melocotón. Melocotón, como es el melocotón tardío de Calanda, la verdad que tan conocido en nuestra zona, ¿no?
que está exquisito, tiene mucha durabilidad, un sabor exquisito y que no puede fallar en todas las mesas aragonesas. No puede fallar tampoco la fruta en esta ofrenda de frutos, aunque estamos viendo más verdura, pero también estamos viendo representatividad de la fruta. Tomates, nos decías tú antes que todavía se recogen. Aún estamos recogiendo en Teruel, que estamos altos, en mi pueblo a casi 1000 metros de altura, pero vamos, lo que es la zona de las huertas zaragozanas y Navarra y todo esto, pues la hortaliza se extiende mucho más. Nuestros espectadores seguro que comparten muchos con los del Campo es Nuestro. Tú llevas un mes diciéndonos en el Campo es Nuestro que vuelve a llover y que vuelve a llover. La verdad que ha sido unas últimas semanas lluviosas, sí, y eso también se tiene que estar notando. El vuelve a llover, la verdad que es algo que estoy moviendo bastante, pero al final el que llueva no es que signifique que haga mal tiempo, que estemos tristes, ¿no? Porque al final la lluvia nos trae todos los colores y todos estos productos que podemos llevarnos a la mesa. Y luego que el campo esté verde, el monte esté verde y los agricultores podamos producir los alimentos que nos vamos a comer. Entonces al final el vuelve a llover es que la gente cuando llueva se sienta a gusto y diga, por fin está lloviendo, no va a haber contaminación y vamos a tener productos que comer mañana. Exactamente. Entonces, y agua en los grifos, que muchos pueblos han tenido que estar llevando bomberos con cisternas y demás. Entonces es un placer, ¿no? De ver una nube que venga y nos llueva. Pues ayer, por ejemplo, yo veo aquí en Zaragoza y la ofrenda del Pilar, pero realmente pues estamos en el otoño y en el otoño tienen que venir las lluvias y tal. Y al final, pues al mal tiempo, buena cara. La gente no es cogió, mal tiempo, precisamente. La gente, yo vi que cogisteis vuestros ramos y salisteis a la calle como pudisteis, con paraguas, con plásticos tapando como se podía la gente. Y al final, ¿qué? Al final salió todo viento en popa. Lo que hicimos fue taparnos con la cabeza con la falda. Luego le preguntaremos a Maite si lo hicimos correctamente o no. Pero hemos hablado de Australia, de México, pero también Bolivia participa en esta ofrenda de frutos. Teresa. Bolivia y otros países de Latinoamérica que están bajo el paraguas de esta Asociación Latinoamericana para la Integración, que es la primera vez que participa como tal en la ofrenda de frutos. Sí, es la primera vez que participamos por la invitación justo de esta asociación Latinoamérica. ¿Qué países hay representados? Está Colombia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, aquí México, Nicaragua, Paraguay. Porque ustedes son todo personas que viven aquí, son vecinos de Zaragoza, pero son de diferentes comunidades. No, todos vivimos aquí de distintos países, digamos. Y por eso llevan en el sombrero típico del traje regional el cachirulo. Sí, el cachirulo llevamos en homenaje a la Virgen del Pilar y también en homenaje a los católicos que somos y creyentes de nuestra Virgen del Pilar, que es desde que hemos llegado aquí como emigrantes, pues hemos sido partícipes primeramente de la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Vemos que los vestidos, los trajes son muy coloridos, cada uno trae el de su país de origen. Cada uno trae el de su país de origen. ¿Y qué ofrecen? ¿Qué productos han traído? Allá se ofrecen los frutos justamente latinos, entre plátano macho que llaman, papaya, alguna galleta de otro país, chirimoya. Luego tiene otras cosas que, bueno, ahora no sabría decirle. Muchas gracias. Pues le dejamos que siga. Están llenando de colorido esta ofrenda de frutos. Ahora van a entrar en la calle Alfonso y con el aplauso de todos los asistentes porque realmente el colorido que llevan por la calle es impresionante. Asistentes que nos está dando la sensación de que cada vez se congregan más personas. Fíjense cómo están las aceras en el Coso, pero en la calle Alfonso ya casi no cabe un alfiler, Lola. Pues sí, muy multitudinaria además este año. Nos llena de orgullo, la verdad que es una maravilla ver todo esto, que la gente le guste, que venga a vernos, que es una fiesta, para nosotros es una maravilla. Quizá nos falta un impulso para hacer esta ofrenda de frutos más nacional, ¿no? Que se nos conozca más fuera de Zaragoza. Bueno, eso ya puede ser, pero esto es una cosita pequeña, preciosa, no la vamos a desbordar, ¿eh? No, sabemos que vuestra intención no es que se convierta en un 7 de la mañana, 11 de la noche de flores, pero quizás sí que desde otras comunidades autónomas, ampliar, ¿no?
Bueno, pues esto es de cuestión de, pues como estáis haciendo vosotros, televisión, Claro. con medios de comunicación, que se vea mucho más y que llegue a más sitios, o sea, pero la verdad que está muy bien como está, tampoco nos vamos a pasar. Impresionante la imagen de la calle Alfonso. Afortunados aquellos que tengan balcones, que puedan estar ahí en primera fila, aunque nosotros desde aquí también la estamos disfrutando muy bien y Sí, esperemos la que en verdad sus que casas ustedes también. Y vemos cómo transcurren ya los grupos accediendo a la Plaza del Pilar, que si no han llegado ya, lo difícil es coger sitio ya, en la Plaza del Pilar. Eso si no estás cogiendo sitio por la mañana. Se ve que está totalmente lleno, toda la Plaza del Pilar, se ve que ya está, vamos, llenísima, se ve muy bien. Y la Casa Y de la aquí están, Comunidad de Madrid. Sí, la Comunidad de Madrid, están entrando. Pues como Melilla, y luego ya seguimos con la Casa de Melilla también. Y aquí Navarra. la Casa de Navarra, accediendo ya. Impresionante la imagen que nos deja la ofrenda de frutos. Por cierto, comentar con todos ustedes también que ayer Aragón Televisión registró un impresionante 47,4 de audiencia en el transcurso de la emisión en directo de la ofrenda de flores. La media de la cadena, lo que vieron ustedes a lo largo del día, nuestra cadena fue de un 27,1%. Datos impresionantes a los que solo les podemos dar las gracias por estar con nosotros. Esperemos tener unos datos así de buenos o más mañana cuando recibamos las del 13 de octubre. Con esta imagen, la más fotografiada estos días en Zaragoza, nos vamos unos instantes a publicidad, pero volvemos, no se vayan. Ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! ¡No podemos hacer eso! ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula. Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero con quién está. Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Alguna vez? Who's creeping round the corner? Who's never up to good?
No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de Letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí, Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la pera limonera, con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. ¡Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar! ¡Quiero que duren toda la vida! Pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. ¡Chispón! Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Que encima era más chula. Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. La pera limonera, especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero acordaos de que tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero ¿quién está? Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Algún
No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto! ¡De la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa. Es que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con tartica de celebración. Entonces voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! El lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Jotalent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es. Buenos días, imagen en directo de la calle de Alfonso de Zaragoza, transcurriendo esta ofrenda de frutos 2024. 85 grupos acceden hoy a la Basílica del Pilar para regalar sus frutos a la Virgen. Se lo estamos contando todo desde las 10:30 de la mañana con Lola Sebastián, vicepresidenta de la Federación de Casas Regionales y Provinciales, y también con Maite Acero, experta en indumentaria. Indumentaria única la que tiene Cetina, la contradanza de Cetina, que no suele faltar a esta ofrenda de frutos y tiene mérito, ¿eh? El ejercicio y el baile que hacen y cómo el se baile adaptan. es ¿verdad? una maravilla, sí, y verlos vestidos así, la verdad que bueno, yo no sé, pero es un traje típico de ellos, que será mejor o peor, ahí yo no voy a entrar, por supuesto no es mi terreno, pero es ni único. quien lo voy a tocar, pero sí que se ve único, para eso Maite está ahí, que creo que es la que tiene que hablar de ello. Maite. Pues sí, además es un traje antiquísimo y os puedo contar que yo el año pasado tuve la suerte de coser a un contradancero de Cetina, porque van cosidos enteros de arriba abajo, o sea, las medias van cosidas al calzón, va todo cosido. Además es un acto que lo hacen en las casas particulares, pero llenan de familia, Sí. En fin, súper bonito y emocionante, ¿eh? Ahí vemos una de las mudanzas que interpretan en mayo en Cetina, con la luz de las antorchas a medianoche. Es impresionante, vayan a verlo si no han podido. Y esta figura del diablo interpretada por una mujer, que tuvieron unos años que les faltaban danzantes, pero ahora han conseguido, bueno, pues hacer un relevo generacional con la paliza que se pegan y que siempre quieren participar en la ofrenda de frutos con los aplausos del público. Pues sí, la verdad que los tenemos todos los años y es una maravilla verlos. Qué bonito. Les dicen que para adelante porque el ritmo de la ofrenda no debe frenar mucho, es que, ¿no? sí, Hay que llegar antes de la 1:30, 85 sí. grupos. A ver, es que aparte de que les dejemos ese espacio para bailar, danzar o cantar, pues tienen que ir avanzando. A la vez que bailan, pueden ir danzando. Has visto como, por ejemplo, los panderos de Cataluña iban bailando y van a la vez andando, o sea, a la vez que van tocando van andando, igual que las andaluzas
también iban caminando a la vez también que van cantando, excepto, bueno, la salve rociera, que se han parado ahí, han cantado la salve y les he visto como alguna se le caía la lágrima, le he visto secarse, que he dicho, madre mía, madre mía. Es que son palabras mayores, la salve a la Virgen. Hemos visto ese desfile de casas regionales y provinciales, ahora es el turno de los pueblos, muchos de ellos de la provincia de Zaragoza, veíamos ahí a Pozuelo, por ejemplo, pero Bea, creo que estás con la Asociación de Vecinos Ayabone de Alagón. De Alagón llegan y además este año estrenando un carro cargado de productos. Conmigo está María José. Muy buenos días, María José. Hola, buenos días. Me contabas que lleváis años saliendo, pero este año habéis decidido estrenar este carro que se lleva todas las miradas hoy. Bueno, hemos intentado que resulte atractivo y que se vea los productos que nosotros tenemos en la zona, ¿vale? Para entregar a la Virgen del Pilar, que se lo merece todo. Productos que veo desde, vamos, verdura, tenemos fruta, pastas, pan, sí, longaniza. Sí, un poquito de todo de la gastronomía, ¿no? Entonces, pues es todo de la longaniza de Alagón, la panadería, si os dais cuenta tenemos ahí la Virgen del Pilar hecha de bizcocho. Unos panes que nos hacen a propósito, porque si... A ver, debéis saber que hay una jota que canta el pan de Alagón y dice, al buen pan de Alagón, mocicas a acudir, que lo tengo barato y me tengo que ir. Por lo tanto, por algo será que tengamos una jota, ¿no? Por la calidad del pan. Significa que el pan es buenísimo. Sí, por supuesto, ¿vale? Y los dulces típicos, pues desde la torta dormida, las rosquillas huecas, las rosquillas de anís, magdalenas, españoletas, que no son muy conocidas, Entonces hemos intentado, pues eso, coger lo mejor, lo más representativo. Y es una cita especial, es una cita que no se falla, es una ofrenda muy especial esta de frutos. Pues sí, la verdad es que tiene un carácter emotivo, sobre todo como te vas acercando a la basílica y cuando pasas por delante de la Virgen ya es el sumum de sentimiento, de orgullo que sentimos por nuestra tierra, ¿vale? Y por nuestra Virgen. Pues María José, que disfrutéis mucho de ese trayecto hasta la Basílica y que lleguen este carro y esos frutos a donde tienen que llegar. Muchas gracias a ti. Por los funcionarios. Una asociación mítica de Alagón que ya lleva muchísimos años participando, creo que desde 2006 en la ofrenda de frutos y que veíamos como portan cestas individuales, pero se ayudan de esos carros con ruedas, Lola, que hacen más fácil el transcurso. Menos mal, es del que recorrido. si no, imagínate. Bueno, esto realmente es una representación, porque la cantidad grande ya está recibida. Claro. Entonces, bueno, pues si veis, por ejemplo, quien lleva un cestito con 4 cosas, pues a lo mejor quiere decir que eso es una representación, pero ha aportado ya, yo qué sé, 100 kilos, 50, 20, 2, los que sean, Claro. X. Entonces, sí, una representación porque gusta llevar el cestito, como diciendo, yo también aporto mi granito de arena. Y el equilibrio de estas mujeres, Maite, que no se mueve el mantón, pero tienen que mantener la cabeza bien erguida. Pero fíjate cómo llevan el mantón, lo llevan todas casado, fíjate. El dibujo, qué maravilla, claro, sí. cuando Llevan se junta ese mantón, ¿no? Sí, mira qué mantón. ¿Llevan bobines también? Sí, llevan bobines en la cabeza. Pero la flecada de estos mantones, fíjate, este mantón que se gira aquí ahora. Qué bonito. Antiguo, es divino. Va todo casadito, lo llevan muy bien puesto. Mantones de gran valor sentimental, como decías tú antes, pero también económico, ¿eh? La mayoría únicos o cosidos a mano. Sí, porque además, fíjate que llevan un gran peso encima, además de lo que llevan en la cabeza. El mantón este que te he dicho que estaba bien casado, mira qué mantones. Llevan peso, no quizá en el cuerpo del mantón, sino en el rejado y en el fleco. Danzantes que vuelven a irrumpir en la ofrenda de frutos. Por cierto, Lola, muchas mujeres. Antes los dances eran más propios de los hombres. Estamos viendo muchas mujeres en esta ofrenda. Bueno, a ver, yo creo que todo va cambiando. Referente antes, podemos saber que estaba todo realmente dominado por el hombre. La mujer se quedaba en casa siempre, ¿no? Y a lo mejor hasta en la labranza era la que le llevaba la comida, era la mujer la que se quedaba en casa. Pero ya no es. Entonces, hoy en día la mujer tiene puestos responsables en todos los sitios, igual que es en el baile, en las empresas, en las casas regionales. Sí. Por ejemplo, como he dicho antes, nuestra presidenta es una mujer, nunca había sido una mujer, y la mayoría de las casas tienen ya bastantes mujeres presidentas, ¿eh? O sea, está Andalucía, está Navarra, Cataluña, efectivamente, o sea, con lo cual, pues es que todo tiene que cambiar. La mujer
nuestra labor se está notando. Mujeres que desde luego han interpretado siempre la jota y la han bailado, como sabrá bien Maite, pero sí que van cogiendo cada vez más fuerza en los dances o en la representatividad actual. Sí, bastante. La mujer siempre está más dispuesta a cualquier tipo de actividad de estas que el hombre. Eso ha sido así siempre, ¿verdad? Esta peculiar imagen que le sorprenderá es la Asociación de Goyescos de Fuendetodos. ¿Sí? Lola, que trae también el espectáculo a la ofrenda. Qué bonito, ahí cómo lo están manteando. Vemos cierta reminiscencia goyesca, ¿no? A sus cuadros, a esta vestimenta, a estas sombreras, Maite, y también al pelo. Bueno, esto es goyesco total y absoluto. Y claro, además, como ahora está tan de moda en Zaragoza el tema goyesco, pues van todas estupendas. Y sus pelos recogidos con la rencilla goyesca totalmente, por lo que veo. Sí, sí, van todas muy bien. Muy bien. ¿Y ellos? Ellos también. También. Ellos es que en Zaragoza el tema goyesco, al ponerse tan de moda, la gente se ha preocupado mucho por las hechuras de estos atuendos, ¿eh? Y también te voy a decir que es una comodidad referente al pelo, porque ponerte, estar haciendo los moños de los recogidos y demás, cuesta un tiempo. Sin embargo, pones la redecilla goyesca y ya hemos terminado, ¿eh? El Ayuntamiento de Borja, que participa también en esta ofrenda de frutos, desde hace aproximadamente 15 años, traen la comida, el vino, el aceite propio de esa zona. Hay varios pueblos, por cierto, de la comunidad Campo de Borja en esta ofrenda de frutos. Y vemos también ramas de olivo, ¿no?, que han querido adornar el carro así. Sí, por lo que veo lo han adornado el carro todo con las ¿Van repartiendo vino? Bueno. Y ahí vemos cómo se entremezclan con otros pueblos como Longares. Este también es una tradición en la ofrenda de frutos, esta torre representada del pueblo. Vemos que cada vez se esfuerzan, ¿no?, año tras año los pueblos en hacerlo de manera más vistosa. Podemos ver el estandarte bordado, precioso, maravilloso, la torre. O sea, todos los estandartes, los que estamos viendo de los pueblos y de las casas regionales, la verdad es que es una maravilla, porque son estandartes pues, que se han preocupado por este estandarte. Están totalmente bordados y la verdad es que tienen un gran valor, aparte de sentimental, valor económico. Desde luego, pues desde Longares hasta Villafranca de Ebro, la comarca central de Zaragoza, representada por este pueblo en el que viven con especial ilusión la ofrenda de frutos. Blanca. Llegan ya a la Basílica, están en la Plaza del Pilar. Les vemos que traen lo más típico para ellos, que son esos panes gigantes que llaman la atención. De la panadería de nuestro pueblo, que lo llevamos con mucho orgullo. Gracias a Cecilio Ortega y a su panificadora, que lo llevamos con un orgullo exagerado. Son tan grandes que tienen que llevarlos en un carrito. Claro, así es. Llevamos también a las reinas de fiestas, llevamos, bueno, lo que es Villafranca. Chorizos colgados y los ajos que los portan los niños. Izan y Martín aquí junto al estandarte. Martín, que contentos, ¿verdad?, de pasar la ofrenda. Sobre todo muy emotivo, Maña. Esto es barbaridad de emotivo. El que lo siente, el que quiera a su pueblo, que quiera a la Virgen del Pilar, y el que se siente de Zaragoza o de tu pueblo, esto es lo más grande. Para aquí representando, como nos dice, a su localidad y trayendo lo mejor de su huerta, ¿no?, y lo mejor también de su horno de pan. Sí, así es, y con mucho orgullo. Aquí a Zaragoza, a nuestra Virgen del Pilar. Sí, señora. No le retenemos, que nos llaman la atención. Continúen. Y aquí está esa representación de Villafranca de Ebro, que llegan con emoción y con orgullo a entregar sus productos a la Virgen. Pues esa cara, esa ilusión lo representa todo, emoción, respeto a la Virgen, ese pan, ese detalle que ha querido tener también con esos panaderos de los pueblos, ese pan rico que lo han querido regalar y que están abriendo este segundo grupo ya, Lola, de pueblos, sobre todo de la provincia de Zaragoza, pero también hay de Teruel. Sí, la verdad que es muy emocionante verlos todos, porque dice que él es emocionante, pero es que todo el mundo cuando pasa se siente abrumado. Es que es una sensación, y sobre todo cuando ya entra el camerín de la Virgen. Eso es ya, hay mucha gente, claro, que se le salta la lágrima. Vamos a ver esta Asociación Cultural Rollo del Raval, Teresa, cómo accede también a este recorrido. Sí, y además van a interpretar en breves instantes, van a comenzar con unos de sus paloteados, con el dance de Raval. Susana, es una de las muestras que traéis a esta ofrenda de frutos. Sí, venimos del barrio del Raval y bueno, representamos el dance antiguo, que antiguamente pues bailaba todo hombres, y como podéis ver, pues ahora se van incorporando todos mujeres y algún hombre.
También hacemos bailes tradicionales e indumentaria aragonesa. Lo que decía, es una muestra del mucho trabajo que hacéis a lo largo de todo el año, porque también con la indumentaria estáis haciendo investigación. Claro, sí, Cristina Checa se dedica a la investigación y bueno, pues hacemos reproducciones antiguas. Pues por ejemplo, el traje que llevo es una reproducción de Chesa. También tenemos de Ansó, todo ello está hecho a mano o incluso por las danzantes. Entonces es un orgullo poder representarlos bailando, danzando y mostrando a todo el mundo lo que hacemos. Y es un traje que va más allá de la campesina o el labrador, que es el típico de esta ofrenda de frutos. Claro, ellas van de campesinas y con las sayas remangadas porque están actualmente trabajando en el dance. Y bueno, los que vamos llevando estandartes y demás, pues vamos un poquito más arreglados. Además, en tu caso, de estreno. De estreno, sí. Hace, por no decir unos meses o unos días, mi madre terminó de hacer el traje de Chesa, todo hecho a mano, con muchísima paciencia y hace muchísima ilusión. Muchas gracias, Susana. Te dejamos que disfrutes de esa ilusión. Hay pañuelos de seda, hay trajes de diario y trajes de mudar, pero todos muy, muy correctos. Hay representación también de las 3 provincias, que también es importante ese detalle que quieren tener. Y esas faldas o sayas arremangadas, ¿no? Como se llevaban en el campo. Efectivamente, pero bien colocado todo, bien puesto, con una calidad en las telas. Muy bien, van muy correctos. Vamos a escuchar esta música que trae el grupo del Dance del Raval. Niñas que interpretan este dance de manera muy, muy correcta. También con algún hombre que participa en este dance y que van haciendo relevos, como estamos viendo, con este paloteado, ¿no? Con estos instrumentos. Decimos que quien no tiene una prenda antigua puede intentar hacer esa reproducción y que lo estamos viendo muy bien representado en este grupo, Maite. Pero fíjate, los moños muy bien hechos, los pendientes, los zarcillos muy acorde con la ropa, las peinetas, todos los pañuelos bien colocados encima del cuello, no del hombro. Espectacular. Otro fallo que solemos cometer a veces, esos pañuelos bien tapados, bien anudados y no dejando ver escote, ¿verdad? Ni mucho menos hombro. Hay que repetirlo un año más. Sí, aquí en la ofrenda de frutos se ve a la gente mucho más preocupada por la indumentaria que en la de flores. También hay que decir que la de flores es más participativa y más devoción. Y hoy la gente se preocupa mucho por la indumentaria. También hay muchos o varias asociaciones vinculadas al estudio de la indumentaria y que por tanto lo pueden tener más fácil, ¿no? Pues sí, claro, pero fíjate, la forma de pasar ya no tiene nada que ver con la de ayer. También hay más espacio, ¿eh? Mucho más. Y ayer las condiciones climatológicas tampoco acompañaban, hay que decirlo. No, desde luego que van a ser días de recuperación de trajes, de renovar alpargatas y creo que de tintorerías. Y las tintorerías se van a poner las botas, sí. Eso desde luego. El grupo de danzante Herrera de los Navarros que participa bien con esta familia que, fíjate, esta niña pequeña que bien se está portando. Fíjate que va con una bata monísima y su coscorronera está guapísima. Eso no sé si es un relicario lo que lleva ahí colgando. Sí. Pero vamos, esta familia en concreto le encanta la indumentaria, se preocupan, tienen muchas prendas antiguas y llevan a toda su gente exactamente igual de bien. Escuchamos la música del dance de Herrera de los Navarros. El grupo Dance de Herrera de los Navarros, que traen la música y el sonido desde el campo de Daroca, desde el año 2000 llevan participando en esta ofrenda de frutos. Un dance antiquísimo que no falta, que trae la música también
a esta ofrenda y vemos ya cómo los pueblos van avanzando por la calle Alfonso. Lola de vez en cuando mira el reloj para ver si van sobre hora, para ver si le llegan mensajes de la organización, que te pillo. Sí, claro, lo tienes que estar disfrutando, pero de alguna manera también pendiente. Yo ¿no? realmente pues me gusta estar ahí, que es mi gente, es la Federación de Casas Regionales, es lo mío. Entonces, Claro. bueno, pues alguien tiene que venir aquí, tiene que estar hablando también de las casas regionales, de los grupos Te y lo demás. agradecemos Y me muchísimo. toca a mí, pero yo realmente, claro, miro porque digo, quiero llegar. Yo estoy que salto aquí, yo quiero llegar a cerrar este acto. Lola, vemos muchas damas de honor, reinas de fiestas, que en ese cupo de 30 personas les dejan de alguna manera, ¿no? Cada año esas 4 plazas reservadas, 4 o 6, las damas que haya que puedan participar. Sí, así es. Mira qué bebé, no creo que no es un bebé esto, ¿no? Es Maite, un muñeco, este traje, ¿no? Sí, es un bebé, lleva un faldón de cristianar espectacular, muy bonito. Es un faldón de paño rojo y adornado de la manera que cada uno quería, y lleva un montón de amuletos colgando. Sí. En este caso, bueno, no veo muy bien qué es lo que lleva porque no se enfoca. Luego lleva un gorrito, una capota que se adorna pues con lo que lleva abajo, y unas puntillas para resaltar la cara. Está guapísimo. Correctísimo, ¿no? Sí. Maite, yo te quería preguntar una cosa. Antes era muy normal, ¿no?, llevar lo que tú has comentado de muchas cosas los bebés, de amuletos, sí. ¿no? Sí, antiguamente llevaban amuletos todos los bebés. Como de protección, ¿no? Como de Claro, protección. ¿no? Este traje es lo que se ponía al niño nada más nacer. No se les vestía como los vemos como un adulto. Esto es lo correcto en esta edad. Igual que veíamos antes a esa niña con ese relicario, con una especie como de bata o de blusón. El niño cuando echaba el pie al suelo ya Claro. vestían varios años con Claro. bata. Con la particularidad, bueno, la peculiaridad de la coscorronera, que ahora mismo es difícil de conseguir, ¿eh? Sí. Ahí vemos a esta niña que se lo está pasando muy bien con las castañuelas, que las sabe tocar, por cierto, a la perfección Maite, y que a los niños les encantan. Sí, esta niña va vestida de percalito. Y estos niños con los todos blusones. Sí, blusones, tocineras que llaman ellos, pues de algodón, con un calzón de pana, pues muy apropiado para el día de hoy. Claro. Y ahí vemos ese estandarte de esos del Rey Católico, de las 5 villas, ese burro que han hecho de mimbre para llevar ahí los alimentos. Qué bonito, ¿verdad? Para llevar ahí los alimentos, como qué cuidado está todo, al detalle. La verdad que es una maravilla, En esta ofrenda se ven muchos merinos cada año, bonitos además y antiguos, muchos de ellos. Pero a mí que me parece una prenda tan especial. Se reserva quizá, ¿no?, para la ofrenda de frutos. Sí, lo veo más en frutos que en flores. O como hay más gente se ven menos. Ahí vemos a la Asociación Santa Águeda de Casetas, barrio que participa también en esta ofrenda de frutos. También casi todo femenino, Lola, como Sí, estamos es viendo. lo que estamos comentando. O sea, hoy en día la mujer, queramos o no, en todo. O sea, la mujer... Yo creo que nos apuntamos más quizá a las cosas. También yo pienso, vamos a ver, yo cuando salimos, por ejemplo, a tomar algo por ahí, y yo veo siempre grupos de mujeres, porque una mujer o se queda viuda o se separa, pero siempre se organiza y se reorganiza con sus amigas y salen, me da igual, a merendar, a cenar, que de viaje. Pero sin embargo los hombres, yo creo que, no sé, igual me estoy confundiendo, pero no los veo igual, no los veo tanto. Pozuelo de Aragón, Mezalocha, pueblos de la provincia de Zaragoza que se van apuntando a esta ofrenda de frutos. Vamos a ir con nuestra compañera Bea, que sigue conociendo también de cerca oferentes. Estás con Fuentes de Ebro. Y fíjate cómo huele aquí, huele a cebolla, la denominación de origen de cebolla de Fuentes de Ebro ha traído, como todos los años, ya es particular, ese gran manto de cebollas para la Virgen. ¿Cuántas cebollas van aquí, Daniel? A ver, nosotros al final es una totalidad de unos 600 kilos lo que llevamos para la Hermandad del Refugio. No las hemos contado, mañana, pero vamos, es la verdad que... Una labor ardua, ¿eh? No, pero es una fiesta para nosotros, porque igual todos los agricultores que estamos en la denominación de origen, el prepararlo es una fiesta, y luego ya cuando está preparado, pues el salir y el estar aquí pues con todo Zaragoza, pues eso, dándole
todo lo que somos, nuestra alma, que es nuestra cebolla, pues para la Virgen del Pilar, y es un acto el más chulo de, vamos, a mí es el Día del Pilar que más me gusta siempre. Este año, ¿qué tal ha ido la cosecha? ¿Aprovechamos? Pues la verdad que, a ver, degustativamente espectacular, un poquito menos de kilos de los que queríamos, pero bueno, dependemos de nuestro tiempo, pero vamos, un año más que poquito a poco pues vamos creciendo, consolidando, sobre todo pues que estamos muy orgullosos de que todo el consumidor busque la etiqueta y que haga pues eso, pues que sea parte de la despensa de todos los aragoneses y de toda España, que lo hemos conseguido. Y que al paso ahora mismo de ese carro despierta aplausos. Es que, a ver, es algo irracional, la verdad que nosotros nos emociona, y la verdad que sí que todos los aragoneses y todos los que venimos aquí a la ofrenda de frutos, pues la verdad que es un gustazo de que reconozcan pues nuestra cebolla y que la tengan como algo suyo, ¿no? Que es un regalo y es un tesoro de Aragón. Y es que la usamos a diario. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien la ofrenda, que disfrutéis. Muchas gracias. Un beso. Que la usamos y que va a aguantar mucho tiempo en los comedores, a donde va a ir destinada, un producto que le emociona especialmente a Lola. Sí, a ver, es que cuando ves semejante trabajo que llevan ahí, de hacer ese manto de la Virgen con todas esas cebollas, todo eso, pues la verdad, como tantos otros grupos, otras cosas, esos carros tan maravillosos, desde la Federación de Casas Regionales, la verdad, solo podemos decir que gracias. Por cierto, que me quiero acordar de la Casa de Calatayud, que este año no participa, pero otros años traía una Virgen de bizcochos, que también la confeccionaban. Sí, con bizcochos, es verdad. Con muchísimo cariño. Como han confeccionado también con panes, hemos visto por ahí con panes, la verdad, que es que todo el mundo se brinda a hacer cosas, unas manualidades maravillosas, porque confeccionar todo eso tiene que llevar mucho trabajo. Ahí vemos como la música de las rondallas, que también tiene mérito llevar los instrumentos por la calle, incluido un violín, porque solemos ver más, esto se lo deberíamos de preguntar, luego se lo preguntaremos a Pablo, las guitarras, las bandurrias, pero también un violín accediendo a la Plaza del Pilar. Nosotras que hemos madrugado para preparar esto, seguro que el sonido, nada más llegar a la Plaza del Pilar ya lo habéis escuchado, ¿no? Maite, tú que te ha tocado ir al ayuntamiento a vestir a la corporación municipal. Sí, pero yo cuando llegué al ayuntamiento no había nadie en la Plaza del Pilar. Nadie, ¿no? Estábamos solos, he madrugado mucho. Llevan en el ayuntamiento desde las 8:30. Entonces, porque tienen ruedas de prensa antes. Bueno, Lola ha estado peinando. ¿A qué hora has empezado, Lola? A las 8:30. ¿Ves? O sea, que te dedicas a hacer también moños. Sí, como bueno, si todos poco. esos recogidos que se ven de la corporación y demás son míos todos. Sí, claro. La verdad que hemos llevamos entrado 2 días ahí, Maite y yo, vamos. No nos hemos dicho ni buenos días, ¿no? ¿Verdad, Lola? Nos hemos visto al final. Sí. Monegrillo, que accede al interior de la basílica. Vamos a recordar una vez más lo que es la ceremonia. Lola, se entra a la basílica, muchos se santiguan delante de la Virgen, no tienen algún gesto de respeto, se pasa. Sí, lo normal es pasan todo el mundo, y cuando van delante ya de la Virgen es santiguarse, arrodillarse, como se hace en una iglesia, lo mismo, no tiene por qué ser diferente. Y entonces en este caso ahí estamos viendo este grupo, que supongo que si lo vemos pasar hasta el camarín dentro, veremos cómo se santiguan o cómo se hacen la reverencia a la Virgen. Pues desde la comarca del Batarraña, de Teruel, han venido los vecinos de Mazaleón, seguro que algunos han venido, otros residen aquí, Blanca, y vamos a ver lo que traen ellos, que desde luego es muy vistoso. Sí, porque lo portan, lo llevan en la cabeza, en este pañistre, si no me equivoco al decirlo. Mercé, ¿cómo es? Pues el pañistre está hecho de alambre y está hecho de rafia. Se forra el alambre, después se hace la forma que tú quieres y después se pone, si tú quieres, te puedes poner un peso para aguantar el equilibrio y después te pones el pan bendito para llevarlo a la iglesia. ¿Es complicado de llevar? No, porque desde muy pequeñas ya nos hemos acostumbrado a llevarlo. Y entonces para nosotros te puede caer, claro. Yo el año pasado me cayó. En 12 años, bueno, un montón de años que lo llevo, no me había caído nunca. Hemos visto también niñas que lo llevaban, niñas bastante pequeñitas. Claro. Es una tradición en Mazaleón. También en Escatrón. Sí, en Escatrón también. Lo que pasa es que allí no llevan los cestos hechos por nosotras, llevan los cestos de cestería. Es otra forma de llevarlo. Estos los han confeccionado ustedes y me decía que llevan mucho trabajo. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, si te gustan las tradiciones y tienes ganas, adelante. Desde luego están llamando la atención al llegar a esta plaza. Lo que lleva dentro, nos decías, pan bendito. Sí, es un pan bendito que es un bizcocho que encima lleva un caramelo, bueno, un azúcar glass
está todo condensado, digamos, y esto es lo que se reparte a los fieles. No las entretenemos más, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Unos 4 o 5 años llevan saliendo Mazaleón en esta ofrenda de frutos, portando este pañistre en la cabeza. Es Blanca, que lo ven sencillo, pero no tiene que ser fácil, ¿eh? Lo Yo tienen no lo ya creo. interiorizado desde niñas. Yo no lo creo, pero fíjate, son curiosidades de nuestra cultura Sí. y de nuestro patrimonio. Que además es que la ofrenda de frutos es un gran escaparate de nuestra cultura de cara al mundo. Niñas pequeñas, las vemos ahí, luciéndolo en la cabeza. Pañistre. Mira, ahora ha Fíjate, descansado ya un sabes, poco. sí, sí, Se ha se le ha querido girar. quitado la niña. Y por si acaso con ese... Ah, pero mira cómo se lo quita. Sí, sí. Mira cómo se lo quita y Sí se que lo está pone, adaptada ¿eh? a la parte baja, pero Sí, desde sí. luego ahí vemos ese melocotón propio del Bajo Aragón. También traen aceite de Mazaleón, uno de los pueblos de Teruel que quiere participar en esta ofrenda de frutos. Y ahí vemos otra vez este juego goyesco, ¿no? Goyesco, ahí lo tenemos. La gallinita de ciega, como bien interpretó el pintor aragonés de Goya, que seguro que está entreteniendo y mucho a los espectadores de esta ofrenda de frutos. Y estas prendas, estas redecillas en el pelo o esas monteras, ¿no, Maite? Muy reconocibles. Y esos jugones que llevan tan ajustadetes al cuerpo están muy bien hechos, faldas brocadas, van muy bien las hechuras. Pañuelos anudados a la cabeza para los señores y muchos niños, como decíamos antes, participando de esta ofrenda de frutos que ha caído en domingo. Ofrenda de flores en sábado, ofrenda de frutos en domingo, lo que ha hecho que la ciudad esté, vamos, a rebosar. Totalmente. Con muchísima más participación en estos actos que quizás son los más multitudinarios, aunque hay que recordar que esta tarde todavía hay tiempo para el Rosario de Cristal, que creo que tendréis, ¿verdad? Todavía trabajo esta tarde, Rosario de Cristal y fin de fiestas en este 13 de octubre. Pozuelo de Aragón, que accede a la iglesia con este sombrero de paja, una prenda que también estamos viendo en las ofrendas, Maite. Sí, hoy la estamos viendo muchísimo. Ayer yo no vi tanta, pero hoy en frutos sí, es más propia de frutos que de flores. Recordemos que son de faena, de campo, de protegerte del sol. Efectivamente, y del calor, así es. Quizá lo que tendría que haber hecho esta mujer es quitárselo, ¿no? Al entrar en la basílica. Yo me lo hubiera quitado. A modo de respeto. Vamos, todo lo que cubre la cabeza excepto pañuelos hay que quitarlo al entrar a los cultos. Bueno, vamos a acercarnos a la Fundación Casa de Ganaderos, que participan también en esta ofrenda de frutos. Bea. Característicos por su sonido, sobre todo cada vez que arranca de nuevo esta ofrenda, porque suenan los cencerros. Muy buenos días, de ese carro que traéis. Buenos días, sí. Bueno, pues aquí estamos, Casa de Ganaderos, solidarizándonos un poquito con esta ofrenda, con los más necesitados. La esencia de esta ofrenda es apoyar y dar un poco de cobijo a los más necesitados con los alimentos de todas las comarcas de Aragón. ¿De qué está cargado ese carro? Pues ese carro llevamos nuestro producto estrella, es el Ternasco de Aragón. Somos una cooperativa de ovino. Representamos a la ganadería extensiva y aquí estamos, pues ofrecemos unas canales, no solo en estas fechas, en todas fechas señaladas, igual ahora que en Navidades, pues nos solidarizamos con la Virgen, que al fin y al cabo pues todo esto va a parar a la Hermandad del Refugio, a comedores sociales. Yo decía que es muy particular este carro porque hace muy poco que le pusisteis estos nuevos cencerros el año pasado y por allí por donde pasa parece que vaya el rebaño de ovejas. Sí, pues queríamos que aquí en la ciudad se oyera un poquito el sonido que hay en nuestros montes. Al fin y al cabo reivindicar un poquito lo que es la ganadería extensiva, la labor que hacemos los ganaderos con el medio ambiente y en definitiva pues con la sociedad, proveyendo de alimentos a la sociedad en general. Eso es. Hasta allí llegarán, hasta esa Basílica del Pilar, estas canales, estos alimentos que Casa de Ganaderos quiere donar en esta ofrenda de frutos.
Pablo Játiva, de alguna manera honrar también el trabajo de los agricultores, hortelanos y también de los ganaderos que, como bien decían, nos dan de comer. Vamos a despedir a esta hora de la mañana a Lola Sebastián porque le están esperando para cerrar la ofrenda de frutos. Menos mal que estamos aquí cerquita de la Basílica. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí porque aunque tu corazón quiera estar allí, necesitamos de vuestras voces expertas para narrarlo. Bueno, pues muchísimas Lola. gracias por invitarnos y muchísimas gracias por retransmitir toda esta ofrenda de frutos. Para nosotros es muy importante y les damos también las gracias a todos los oferentes que también participan ahí. Gracias, Maite, y gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Me marcho Lola. a despedir la ofrenda, a cerrar, perdón, la ofrenda. Que disfrutéis Gracias a todos. de esa recepción por parte del Ayuntamiento. Sí, Nosotros seguimos vale. aquí comentando con detalle esta ofrenda de frutos. Desde luego que tiene mucho mérito los que participan. Y antes decíamos, Maite, el mérito también que tenemos todos, ¿no? De abrir el armario, de buscar prendas, de gastar dinero, de confeccionar, de coser, que a veces pues con la lluvia nos costaba más salir, pero queremos que se siga celebrando una ofrenda. Sí, lo que ocurre es que para salir a la ofrenda queremos llevar lo mejor, pero muchas veces lo mejor no es lo más caro. Efectivamente. Sino lo más sencillo. Y pues caemos en el error de ponernos muchas más cosas de las que debemos. Y yo siempre digo que menos es más. Vamos a escuchar esta música, estas actuaciones que llenan de jolgorio y de sonido la Plaza del Pilar. Desde luego que hacen ejercicio, ¿eh? Sí, con hombre, estas jotas. Hay que tener fondo físico para bailar jotas, eso está claro. Es un honor bailar en estos sitios, en Desde estas luego. fechas. Para mí, a mí me parecen unas fechas ideales para bailar porque se baila con otro sentimiento que durante el verano en las actuaciones normales. Creo que has estado en el escenario enfrente de la Virgen del Pilar estos días bailando. Ay, sí. Maite. Ay, Alba. Eso ya son palabras mayores. De los actos, fíjate que llevo 40 años bailando, de los actos más bonitos que he hecho en mi vida. Claro. Que me caía la lágrima. Es que ese escenario, ese manto de la Virgen... Pero fue todo... Aunque tú lo hiciste antes de las flores, ¿no? Pero aún así, tiene que ser... No, yo lo hice cuando colocaban la hiciste estructura. justo cuando colocaban de la la, estructura. pero bueno, he bailado muchas veces a la Virgen del Pilar en la ofrenda. Una vez al año entro en la Basílica a cantar una misa baturra, que es complicado entrar en la Basílica a cantar. Sí, Muy pero emocionante. lo de antes de ayer, muy emocionante, sí. Pablo Játiva, seguimos viendo esa cantidad de productos y de huertos que están yendo de camino a la Virgen. Ahí vemos esta Virgen de cebollas. ¿Qué te ha parecido lo que trae Fuentes de Ebro? La verdad que Fuentes de Ebro tenemos que estar orgullosos de tener una denominación de origen aquí en Aragón tan reconocida en España y en parte del extranjero. La verdad que es un producto que ya la cebolla de Fuentes es como reconocida, una cebolla dulce, y que realmente en todas partes de España y, como digo, parte de fuera de España también se conoce este producto. Que están varios días cosiendo esta Virgen para que todo esté bien sujeto, que elaboran esta cruz de Lorena también con detalle. Veíamos también el carro de los niños con cebollas colgando, es decir, que no dan momento para el despiste, está todo perfectamente además, coordinado. Va todo atado, está precioso y lo llevan con malla y todo recogido y además es que todas las cebollas son iguales. Sí, de que buen calibre, no en el campo luego realmente todo el producto sale igual. Claro, estamos hablando de una denominación de origen también, ¿no? Esa acreditación que vemos con esa pegatina también. Pero justo para vestir ese manto hay que escoger el tamaño adecuado y que todas al final queden perfectas. ¿Y este carro qué? Mira, pues la verdad que aquí llevan como un bodegón, parece un bodegón que esté hecho en un cuadro y lleva un montón de colorido, de frutas, de verduras. Y antes nos decías que era época de borraja. Época de borraja que aquí en Zaragoza la verdad que empieza más en el otoño. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer algo de borraja en verano, porque allí no se nos espiga, pero aquí llevan un buen carretadón de borraja. Lo curioso es que haya una cofradía que se fundó en 2012 vinculada a esta verdura tan aragonesa que tanto queremos. Estás con ellos, con estas capas verdes tan reconocibles. Teresa. Sí, y esta cofradía que no podía faltar en esta ofrenda de frutos con el emblema
del grupo con el emblema de la propia cofradía que traéis también hacia la Basílica del Pilar, Javier. Exactamente, nuestro emblema y emblema de la Huerta de Zaragoza es la borraja, la verdura estrella, con lo cual nosotros súper orgullosos de que todos los años hacemos la aportación unos 300 kilos de borraja que, aparte de que es, volvemos a decir, nuestro emblema, luego va a los comedios sociales, que también es un orgullo que gracias a nosotros también ese día puedan comer esta borraja tan típica aragonesa. Vemos allí en el carro un volumen importante de borrajas. Es el fruto de todo un trabajo de todo el año, porque hacéis también investigación. Sí, bueno, se hace investigación, hacemos promociones aparte de Zaragoza, fuera de Zaragoza. La investigación este año ha sido importante, bueno, ya llevamos varios años porque en verano se produce muy poco por un problema que tenemos, hay sobre el fusarium, que es un hongo que les afecta mucho, pero que gracias a todo y a Dios sobre todo, pues hemos sacado adelante la producción este año y ahí está, para que podáis comprobarlo y todos los demás que lo veáis, que borraja sigue habiendo, lo único que en verano un poquito menos, pero ahora mismo orgullosos de poder hacer esta aportación para las casas de quinta, digamos, del último que nos queda, de estas verduras tan propias para los que son un poco menos pudientes. Y has comentado que también hacíais mención de la borraja fuera de la comunidad. ¿Qué acogida tiene? Bueno, es una verdura muy típica del Valle del Ebro, lo que es Aragón, Rioja, Navarra, pero sobre todo Aragón y la Huerta de Zaragoza. Entonces hemos hecho alguna visita a la Casa de Aragón en Madrid, donde fue el año pasado que tuvimos una gran acogida y una gran promoción de la borraja. Muchas gracias, pues que siga así, Javier. Que ya forma parte de la ofrenda de frutos, pero vamos a acercarnos rápidamente a la Asociación de Detallistas del Mercado Central. Bea, ya es un honor el que tiene de cerrar la ofrenda de frutos todos los años y de llevar gran cantidad de kilos a la Virgen. Normalmente todos esos kilos los llevan al refugio, en este caso será mañana 1,6 toneladas, ni más ni menos, de los detallistas del Mercado Central, pero hoy en esta ofrenda quieren aportar este carro que tenemos detrás, Javier, que has preparado tú, por qué no decirlo, y que cierra la ofrenda. Pues sí, como todos los años, siempre lo preparamos con muchísimo cariño y bueno, pues nada. Con mucha devoción también para llevarlo a la Virgen. Lleva de todo, ¿eh? No le falta de nada a ese carro. Lo intento que no le falte de nada. Bien de fruta, verdura, colorido, los ajos, el maíz, rábanitos, hay de todo. De todo lleva. Lo único que no lleva este año, que la gente no se ha dado cuenta, son calabacines, que no le he puesto. Es verdad, ahora que lo dices, ¿y por qué no le has puesto calabacines? Pues porque se me olvidó. No es porque no hubiera, ¿eh? No, que es a ver, porque tenemos hasta los rebollones. Es que eso llama muchísimo la atención, y el espárrago triguero. También, son cosas que llaman mucho la atención a la gente y les gusta mucho. La verdad es que cerráis la ofrenda todos los años, siempre decimos que es un privilegio abrirla, pero también ¿por qué no cerrarla? Pues sí, además desde antes de los atentados, que siempre salíamos con el camión, que llevamos el camión detrás, la cerramos y ya nos hemos quedado con el cierre de la ofrenda, que yo creo que es muy bonita. Desde luego que sí, Javier, que vaya muy bien esta ofrenda y que llegue ese tráiler, como decíamos, con unas 1,6 toneladas este año para los que lo necesitan. Pues gracias. contar que sí que llegará. Anticipaba antes Pablo Jativa que veríamos setas y setas lleva el Mercado Central. Sí, ahí están los rebollones, que estamos en la temporada y la verdad que les ha quedado muy chula esta cesta, ¿eh? Muy completa, muy alta, muy vistosa, va cerrando esa ofrenda de frutos. Vemos como parte del público se va levantando ya, están aplaudiendo al cierre de la ofrenda de frutos. Es una manera de llevar alimentos a la Virgen de manera vistosa, pero también hay que colaborar y en cuanto a kilos, 1,6 toneladas, desde luego, vaya cierre a la ofrenda. Sí, está muy bien, está espectacular, la verdad. Volvemos a ver esta particular, ¿no?, estructura de la Virgen, en este caso formada por cebollas de Fuentes de Ebro, que va alcanzando ya la calle Alfonso, con trajes, bueno, pues en este caso de la Ribera, ¿no, Maite? Estamos viendo aquí la mayoría de aquí cerca. Pues sí, puedes conocer bien. Pues sí, y además, no este grupo en concreto, pero había estado viendo hace un poquito unos que llevaban mucha reproducción de tela antigua, reproducciones muy bien hechas, que ya se va viendo alguna y se va viendo bien, ¿ves? Y combinado con pañuelos antiguos, la verdad que da un resultado bastante correcto.
Estamos viendo también a los hombres más abrigados, ¿no? Con esas indumentaria o lana o alforjas así como de telas más gruesas. De telas más gruesas porque van de diario y como vienen de zonas de frío, pues llevan por eso las telas más gorditas. Fíjate los merinos que te decía antes, el espaldar de piel de cabra, que es un espaldar que se abrocha en los hombros y en la cintura con unos correajes de cuero y se adapta perfectamente. Mucho blusón en los hombres, vemos, mucho blusón. Quizás más fácil, ¿no?, de adquirir uno, de haber conservado uno de tus antepasados. Bueno, los blusones antiguos son más difíciles de reproducir. Hay muchos y muy bonitos. Estoy viendo un refajo aquí espectacular. Se acaban de marchar de la imagen. Son caras conocidas, muchas la mayoría, de indumentaristas y van muy correctos. Fíjate qué grupo tan correcto. El pañuelo, que no es fácil de poner, ¿verdad? No es fácil de poner. Es mucho más difícil de poner mal que de poner bien. Hoy los vemos bastante bien puestos todos, ¿eh? Hoy la gente va muy, muy preocupada de la imagen. No tiene nada que ver con ayer. Y la asociación, la banda de gaitas de Boto aragonesas, que traen también un sonido característico a la ofrenda de frutos. Los vamos a escuchar. Sonido que desde luego emociona. Me viene a la cabeza la primera ofrenda de flores que se pudo celebrar tras la pandemia, que fue el primer sonido que entró en la Plaza del Pilar. Es aquí vamos con aforo todavía y con mascarilla, y desde luego fue un momento muy emocionante. Emoción y respeto el que vamos a seguir viviendo con ustedes después de unos minutos de publicidad. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula. Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero con quién está. Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Alguna vez? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con táctica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. ¡Juan Favor!
cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar, quiero que duren toda la vida. Pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Chispón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula. Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero acordaos de que tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero ¿qué tiene esta gente? Ya me dijo. ¿Di qué? Lo demás. ¿Alguna vez? La pregunta de Carla porque me acompaña. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto! ¡De la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero
salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la pera limonera, con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! El lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Una y cuarto de la tarde y 13 minutos concretamente. Imagen en directo de la calle Alfonso de algunos de los grupos que están participando a esta hora en la ofrenda de frutos de Zaragoza. En concreto vemos al grupo Hortal de la Nitre. Es el número 77 de 85, así que estamos encarando ya la recta final de los grupos. Recordemos que en torno a la 1:30 tienen que haber pasado todos por el interior de la Basílica del Pilar, lo que están viendo ahora mismo en sus pantallas en directo, para acudir a esa recepción que tiene la Federación de Casas Provinciales y Regionales de Aragón con los grupos que participan en esta ofrenda de frutos. De fondo, la imagen de la Virgen del Pilar y los grupos que hacen este paseillo de acceso para ser recibidos, como vemos, por las autoridades: Jorge Azcón, Natalia Chueca, arzobispo de Zaragoza, resto de concejales del ayuntamiento que reciben a estos grupos y que acceden a la parte trasera de la basílica, donde en unos minutos vamos a hacer un balance inicial, provisional, de los frutos que se van recogiendo. Seguimos con Maite Acero, experta de indumentaria, propietaria de Beltrán, una de las tiendas míticas, centenaria, por cierto, Maite, de Zaragoza. Sí, el año pasado hicimos el aniversario. Casi 100 nada, años, sí, muy vendiendo contenta, feliz. Indumentaria, y con Pablo Jativa, protagonista del Campus Nuestro, agricultor, hortelano y que sabe mucho de jamón también, Sí, ¿eh? Como buen turolense, que lo Somos vemos ahí. de tierra de jamón, lo llevamos por bandera. Al final es un producto que pues gusta, ¿no? Era una manera de mantener lo que es la carne, porque no había neveras, ni había... Sí que existían neveros en los pueblos, pero la manera de conservar en las zonas de interior de España, al final era secar la carne con sal y oreada en los graneros, y el pescado, por ejemplo, era el bacalao, lo que se consumía en las zonas de interior, porque no se podía acceder a lo que es las zonas de costa. Entonces, al final la gente se hacía pues la vida a su manera, se lo organizaba así, de esa manera. Maite, estamos viendo en ese carro a los niños, como decías tú antes, que realmente iban hasta que echaban a andar, ¿verdad? Claro, con Esos... las batitas de algodón, Sí, en sí. flores, en cuadros, en raya, y las coscorroneras. ¿Coscorroneras difíciles de encontrar? Sí. Porque me consta que son difíciles. Sí, son difíciles, son antiguas. ¿Y cómo van de monos esos niños en el carro? Que ellos se están portando. Monísimo, sí. Saludan a nuestros compañeros.
Mira, otra duda que nos ha surgido estos días, ¿dónde llevo el paraguas? ¿Dónde meto las cosas? Vemos a muchas mujeres que han anudado un pañuelo y lo llevan ahí dentro las cosas. También hemos visto cestas, ¿no? Muy bien ataviadas para llevar las cosas. Las cestas para llevar los frutos. Claro. Los móviles tan famosos que hay que esconderlos los llevan metidos en las faldriqueras, que es una prenda interior que se lleva entre el refajo y la saya y se anuda detrás. Es un bolsillo. Por la raja de la falda se accede a él y bueno, es algo como más discreto que un bolso. Lo que pasa que es verdad que en la ofrenda de frutos sí que se lleva el latillo, el hato. Aquí estamos viendo la parte trasera de la Basílica del Pilar, es la puerta por la que salen aquellos participantes de la ofrenda de frutos después de pasar por delante de la Virgen, y vemos cómo van depositando sus frutos en estas cajas de la Hermandad del Refugio. Nos contaba antes su hermano mayor, Santiago Sánchez, que 40 voluntarios están coordinando la salida de estos frutos. El año pasado se recogieron más de 9.000 y que este año se podría superar esa cifra por la participación y porque al ser domingo seguro que se han portado muchos más frutos. 6 comedores, el comedor de San Antonio, la Parroquia del Carmen, Hijas de la Caridad, los Nazarenos, San Blas y el propio refugio son los que recibirán estos frutos que los grupos han ido llevando desde el miércoles allí y que 40 voluntarios, como decimos, se encargan de coordinar. El trabajo no para en todo el día, ellos están ahí coordinando todo y a partir de esta misma tarde van llegando a estos comedores sociales. Impresionante la labor que nos contaba antes Santiago, Pablo, sí, ¿verdad? La de verdad primera que mano. Es una labor que aquellas personas que lo necesitan y que pues no tienen accesibilidad a este tipo de productos, tiene que seguir existiendo y que la sociedad al final nos ayudemos entre todos, ¿no? Que para eso realmente los agricultores es nuestro orgullo el producir y que todo el mundo pueda comer. Te va a gustar mucho nuestro siguiente grupo, Pablo, el Valle del Río Manubles, que viene aquí a la ofrenda de frutos a traer hortalizas y también mucha fruta de allí. Mucha fruta, como veis al niño que está en el carro que antes comentabais con su hermano gemelo que está participando también de esta ofrenda de frutos y precisamente con uno de los productos típicos del Valle de Manubles, Julia. Así es, traemos y ofrecemos a la Virgen estos frutos y somos en representación del Valle del Manubles, Villalengua, Moros, Torrijo de la Cañada y Ateca. Comentábamos que lo que llevan en la cabeza los niños es una prenda de época. Sí, es un traje típico y tiene una chichonera que se llama. Bueno, se lo ha hecho en Carna de nuestro pueblo, de Torrijo, y así de preciosos los ha dejado. Porque como decimos, sois diferentes los pueblos del Valle de Manubles que habéis querido desfilar o participar en esta ofrenda de forma conjunta, cada uno con su traje tradicional. Sí, cada uno vamos vestidos un poquito como lo que era antiguamente y con los camisones que también están representados ahí detrás. Hemos visto que traíais muchas manzanas reineta, ¿traéis algo más? Manzanas reinetas, nueces y creo que nada más, que ya tenemos bastante con toda la fruta que hay en el valle. Veo que sobre todo venís mujeres. Muchas mujeres, que abunden las mujeres. ¿Pocos son los hombres del valle que se animan a pasar, a participar? No, también hay muchos hombres. Como vemos el relevo generacional, también vemos que está garantizado. Aquí está, esperemos que sí, en representación de los niños. Una de las cosas que nos comentáis es que al entrar en la basílica y oír el nombre del pueblo o de la asociación con la que venís a esta ofrenda, la emoción es poco comparable a la de la ofrenda de frutos. Sí, bueno, es diferente. Yo creo que en las dos te emocionas, pero esto también es algo diferente, ¿no? Porque estás ofreciendo los frutos y es una manera de homenajear también a la Virgen. Muchas gracias, Julia. Grupo que trae la fruta del Valle del Manubles, que han nombrado a Ateca, que es el pueblo de Maite, que si no lo decimos luego me va a reñir. Mucha fruta, por ejemplo la variedad reineta que han luchado por recuperar, Pablo. Sí, claro, y la verdad, pues... Les está gustando, ¿eh? El chaval va mordiendo la manzana y ahí tiene para rato. Pero pues sí, al final tenemos que mirar por productos locales y que han sido siempre de nuestra tierra y apostar por ello, ¿no? Y defenderlo y al final todo lo que se ha criado en nuestra zona y que no se pierdan esas variedades es súper importante para que la sociedad conozca nuestros productos.
Y aquí vemos este impresionante carro que lleva este grupo, el Hortal de la Nitre, bueno, pues del grupo Mariano López Navarro de la Huerta Familiar, que viene a ser una tradición también en esta ofrenda de frutos. Plantan olivos y vid y llevan también ese vino y ese aceite a la Virgen, también muy bien ataviados y con muchos niños, Maite. Sí, con muchos niños, además muy bien ataviados, como tú dices. Como curiosidad, el chico que va de rojo, que lleva un elástico rojo, va bastante correcto. Y ahí vemos una mujer que se ha tapado la cabeza, como decíamos. Sí, para entrar a la Virgen, claro. Lleva un merino. Vamos a ir con uno de los grupos que participan por primera vez en este desfile, en esta ofrenda de frutos, Blanca, el grupo de los espárragos de Navarra. Sí, de los espárragos frescos de Navarra, primera vez que participan en esta ofrenda de frutos. ¿Cómo lo están viviendo? Pues muy emocionados. Tenemos un miembro de la cofradía que es aquí, que es Maños zaragozano, y nos lo propuso y nosotros encantados. A la primera propuesta que nos hizo, pues nos vinimos de cabeza. Al fin y al cabo, pues todos queremos mucho a la Virgen del Pilar y somos conscientes que Navarra y Aragón son tierras cercanas, son tierras que limitan las dos y pues tierras que queremos mucho y nos queremos mucho. Y aparte, pues eso, la unión entre navarros y aragoneses. Que es mucha y muy estrecha. Hemos hablado mucho en esta ofrenda de frutos de los productos de temporada y por eso tenemos que explicar que estos espárragos vengan en conserva. Claro, esto viene en conserva porque nuestro fruto es la primavera. Nuestro fruto se da en la primavera y a ver, ¿cómo te diría yo? Pues es nuestra tierra, nuestra época, nuestro sabor. Cambia mucho el sabor del espárrago fresco al espárrago en conserva, pero bueno, también es un manjar que en conserva está estupendo. Y esta ha sido la forma de poder ofrecérselo a la Virgen y participar en esta ofrenda de frutos. Gracias, que lo disfruten en este primer año. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, Pablo, que fuera temporada de espárragos, pero ya nos lo han explicado. Sí, lo han explicado muy bien, la verdad, porque es un producto que viene en primavera. Ya dice el dicho, los de abril para mí, los de mayo para mi hermano y los de junio para ninguno. Entonces, las conservas es una manera de que ese producto se conserve, como muy bien ha dicho, no tiene el mismo sabor que en fresco, pero al final lo puedes estar degustando en cualquier época del año y está recogido en su época actual. ¿No es el caso de la cebolla, que quizás es más adecuado el mes de octubre? Sí, la cebolla pues la cebolla de Fuentes dura hasta prácticamente la Navidad, y luego tenemos la de guardar, que esa es la que en sitios frescos se nos aguanta todo el año hasta que vienen las calores en primavera. Quizá también estamos viendo mucho fruto, mucho alimento de la Ribera del Ebro. Hay varios pueblos de Zaragoza que participan en esta ofrenda de frutos porque quizá ahora tienen también ese momento idóneo, ¿no?, de recogida de frutos. Digamos que ya hemos pasado las calores fuertes del verano y ahora el otoño, como antes hemos comentado, el otoño es muy rico para la huerta porque vienen lluvias, viene humedad, viene un tiempo que es apetecible, ¿no? Entonces, la verdad que la productividad ahora en toda la ribera es muy amplia. Muy peculiar esta vestimenta también, estas capas que nombrábamos antes, Maite, y estos sombreros que llevan aquí, bueno, con el negro como protagonista. Pues estas capas que son características desde luego de este grupo y que se hayan hecho un hueco y que las reconozcan directamente con ellos, pues bueno, está muy bien, claro. Muy elegantes. Sí. Ahí vemos esa cofradía del espárrago de Navarra que por primera vez accede al interior de la basílica, es su primera vez en la ofrenda de frutos. Se encargan desde la organización de ir invitando a asociaciones que quieran colaborar, aunque como nos contaban antes desde la federación están muy buscadas estas plazas. La verdad que apetece participar, ¿eh, Maite? Apetece meterse de lleno en la ofrenda de frutos. Claro, y además viendo la indumentaria tan rica que hay en esta ofrenda, yo sí que animaría a quien tenga la responsabilidad de esto de informar, de apoyar la indumentaria aragonesa, de proponer actividades didácticas para que la gente aprenda a vestirse correctamente, porque desde luego la ofrenda de frutos, pues eso, van muchísimo más correctos que en la de flores. Y ahí vemos cómo se desdibuja el desfile, ¿no?, el recorrido de la ofrenda de frutos, cómo se va ya accediendo, se van rompiendo los límites, ¿no?, de la ofrenda y esa cesta que va cerrando
el mercado central y que cierra la ofrenda de frutos, productos que se han destinado por parte de los clientes del mercado. Vamos con otro de los grupos que participa este año en la ofrenda de frutos, con Aragón Alimentos. Blanca, creo que tú estás con ellos ya. Sí, por primera vez participan en esta ofrenda de frutos. Estamos con la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Collar. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Haciendo esa promoción, poniendo en valor todos los productos de la tierra. Claro que sí, como tenía que ser. Es la primera vez que Aragón Alimentos viene a la ofrenda de frutos. Hemos venido una buena parte del equipo y todos encantados de mostrar la riqueza que tenemos en nuestra tierra. ¿Cuáles son esos productos que han destacado, que han seleccionado para esta ocasión? Pues tenemos una muestra de los productos que nos han enviado de diferentes colectivos. Tenemos jamón de Teruel, tenemos melocotones, tenemos vinos, tenemos miel, tenemos aceite. Bueno, tenemos una amplia representación de los más emblemáticos productos de Aragón. Se ofrecen a la Virgen, se ofrecen a esa causa solidaria, pero además se aprovecha este escaparate que es la ofrenda de frutos y que son estas fiestas del Pilar. Por supuesto que sí, la verdad que esto tiene, pues, es una manera de dar nuestros productos a otras personas para que los puedan conocer y sobre todo pues es una promoción para que todos los aragoneses y todas las personas que ven la ofrenda vean también que tenemos una representación muy buena de nuestros productos de Aragón. No les entretenemos más porque estamos parando el transcurrir de la ofrenda y eso no puede ser, tiene que continuar. Muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros, gracias. Denominaciones de origen protegidas, también sellos de calidad o denominaciones de origen de vinos, ¿no? Las 4 que tenemos en Aragón que quieren estar presentes aquí. Pablo, antes veíamos la cebolla, pero tenemos mucho más acreditado. Sí, tenemos un montón de variedad de productos. Aragón va por bandera en agroalimentación y la verdad que tenemos que estar orgullosos de todo eso. Y como hemos visto antes el espárrago de Navarra, con un jamoncico de Teruel, la verdad que es un plato exquisito que en todas las mesas las hemos degustado muchas veces. Ahora está saliendo el sol con fuerza, Maite, 25 grados esperaba hoy de temperatura, que desde luego bienvenida es para este desfile, aunque antes decía Pablo que tenga que llover, claro. Sí. Es bienvenida esta temperatura. Sí, la verdad que sí. Además, cuando he llegado justo de pasado y vio María de Huerva y había un solazo espectacular desde mi pueblo, desde Santa Eulalia hasta María de Huerva, y llego y justo a Zaragoza niebla. Estaba más cerrado. Pero bueno, enseguida se ha levantado y hace un día espectacular para ahora estar con la familia, amigos y demás y disfrutar de este día y terminar los pilares como Dios manda. Sin embargo, lo decía Maite porque alguno como ese caballero que lleva pieles estará sufriendo un poco ahora con el calor. Bueno, tiene que estar cocidos, la verdad. Hace mucho calor para ese tipo de atuendos. Lo que ocurre es que como ayer hizo tan malo, la gente hoy sí que se ha abrigado más de la cuenta. Claro. Pero en realidad si sale un día de estos con un algodón finito y liviano es más que suficiente para venir a la ofrenda. Claro, también estas personas han salido igual a las 8 de la mañana, que claro, no hacía esta temperatura. No, desde luego. Pero a lo mejor un sobremantón para cubrirse estaría bien y luego quitárselo. Pero que es que van con mantón, bueno, mira, la señora esta va con mantón de 8 puntas, quiero decir, que van muy cubiertas, ¿eh? También os digo que para quitar siempre estamos a tiempo, ¿no? Y siempre los de Teruel nos vamos a la playa con la chaquetilla por si acaso, ¿eh? Venimos, por si acaso. Vamos prevenidos aunque sea agosto. Fijaos esta imagen porque hay que desmontar esta virgen, que nos da pena, esta virgen de cebollas de la denominación de origen Fuentes de Ebro, que han tardado varios días en hacerla, como nos decían antes. Pero claro, hay que depositarla en las cajas y hay que perder esta imagen que seguro volvemos a ver el año que viene. Nos decía antes Pablo que todas del mismo tamaño, es decir que todas escogidas. Eso te ha llamado la atención. Sí, porque claro, cuando las recoges en el campo cada una es de un calibre y les ha quedado muy bonita. Pues al año que viene ya pueden preparar otra. Estos que han prestado atención a la hora de realizarla. Sí. Y ven muchos de los voluntarios, ya sean del Grupo Aragones del Pilar o también de la Hermandad del Refugio, ataviados también, ¿eh? Han querido vestirse también de baturro para hacer esta recogida de alimentos. Sí, pero llevan ropas mucho más cómodas, ¿eh? Claro. La Cofradía de la Borraja, veíamos antes esta espectacular imagen, que también va a cundir y mucho, ¿no? Esta verdura, tiene cierto aguante. Esa verdura para mí es espectacular, es algo que tenemos en nuestra zona, como en Navarra también, en La Rioja, en Aragón es muy típica y con una patatica y hervido, eso vamos, para desensobar de estos días del Pilar les va a venir a las familias súper bien. Que por cierto, la mayoría la han ido a recoger esta misma mañana, ¿eh? Lo veíamos antes también con la Casa de Navarra, que nos decían que antes de venir vendrían a recogerla para que aguante lo máximo posible. Claro, es un producto fresco que tampoco puede estar mucho tiempo después del corte, entonces
así tiene que ser directamente para el consumo. Maite, qué bella esta imagen, ¿no? Sí, fíjate, además caras conocidas también del mercado central. Si te fijas, llevan el hato antiguo, sí, para meter las cosas, esto sí. Y los mantones de 8 puntas, que son prendas de abrigo, ¿vale? Que se ponen sobre la cabeza. Hoy, con la temperatura que hace, igual lo están pasando mal, pero guapas, muy guapas y muy correctas. Muy correctas, sí, muy adecuadas para entrar a la basílica. Y por cierto, están recibiendo vivas y señales, ¿no?, de apoyo, que también tiene que emocionar después de todo el recorrido que se ha recibido así en la Plaza del Pilar. Jolín, es que sí. Vemos ahí un carro rodeado con la bandera de Aragón. Y ese momento que, como cuando haces la ofrenda de flores, ¿no?, que giras en la calle Alfonso y ves la Virgen, pues para ellos tiene que ser este momento de entrada a la basílica muy, muy emocionante. Es que es muy emocionante, llegar hasta ahí. La Federación, desde luego, que cumple a rajatabla el horario. A la 1:30 tenían que llegar todos los grupos a la Plaza del Pilar y así se está cumpliendo cuando pasa un minuto tan solo de la 1:30 de la tarde. Recordamos que son ellos los que acceden, depositan los alimentos, son llevados a la trasera de la basílica para ser almacenados y ahora es cuando se produce una recepción especial en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues así se cierra esta tradición, Pablo, que esperemos que te haya gustado mucho. Me ha gustado mucho, me ha impactado. La verdad que hay mucho auge en este tipo de fiestas y no se deben de perder. Y la verdad que ha habido mucho aforo y ha sido espectacular, la verdad. ¿Hay algo respecto a los frutos que te haya llamado más la atención? ¿Algo que no hayas visto? ¿Que te sorprenda que hayan llevado? Pues todo en realidad, porque la gente muestra sus trajes, sus tradiciones, sus bailes. Es como que traen sus pueblos a Zaragoza, ¿no? Sus pueblos, sus barrios, Al final es mostrar cada uno de dónde es, de dónde viene y que todos tenemos cabida en cualquier sitio, ¿no? Entra ahora mismo el Mercado Central, es el grupo número 85, récord absoluto de grupos este año en esta ofrenda de frutos. Veíamos también una calabaza como las que tienes en esta temporada. Sí, calabazas o las ristras de ajo, que es que esas no las hace una máquina, esas las hacen las manos de los propios agricultores, ¿no? Y entonces el Mercado Central también da un poco la visualización de todo el producto de los agricultores que cultivamos y tal para poder llegar a distintas tiendas y a distintos hogares. Es una labor muy buena, ¿no?, que esté un mercado donde se expongan todos este tipo de productos. Desde luego que sí. Y más de tonelada y media de alimentos que destinan a esos 6 comedores sociales organizados por la Hermandad del Refugio. Así que increíble la vistosidad, pero también el trabajo que llevan a cabo. Y cierra un grupo muy, muy bien ataviado, muy preocupado por nuestra indumentaria y muy vistoso. Muy bonitos esos delantales, esos pañuelos que llevan, esas cabezas cubiertas, como decíamos antes. Decís los expertos en indumentaria lo de las gafas de sol. Hoy hemos visto menos. Hoy no hemos visto casi ninguna. Exactamente. Y hemos visto los pañuelos muy bien, en general muy bien colocados sobre el cuello y no sobre el hombro. Hemos visto muy pocos flequillos. Creo que he visto 2. Moños muy sencillos. Moños muy sencillos y muy, muy bien hechos. Joyas nada ostentosas. O sea, hemos visto bastante correcta la ofrenda de frutos. Quizá menos traje de gala, más propio de Aragón, del que podíamos llevar aquí. Más propio y más indumentaria tradicional. Que al final la indumentaria tradicional es el uso y costumbres de los aragoneses pues desde lo que hemos dicho antes, desde final del 18 hasta principios del 20. Estamos viendo aquí entrando la última cesta, como decimos, la del Mercado Central. Hemos empezado puntuales con ustedes a las 10:30 de la mañana, cuando el grupo aragonés El Pilar, como siempre, como manda la tradición y seguido de la policía local, abre un desfile de 85 grupos. Se dan un emotivo abrazo, como están viendo ahí con Santiago Sánchez, hermano mayor del Refugio, porque todo ha salido bien. Vamos a ir empezando a hacer balance con ustedes. Beatriz, creo que tienes los primeros datos. Aquí en la trasera de la Basílica del Pilar, donde se van guardando todos esos frutos, estamos con Ernesto Millán, el gerente del refugio. Ernesto, ya no quedan apenas, hemos visto entrar ya al Mercado Central por la Basílica. ¿Algún primer balance, más o menos, de cuántos kilos se pueden haber recogido este año?
Kilos no lo sabemos, pero el balance es muy positivo. Nosotros sabemos que hemos traído una furgoneta más, hemos traído 150 cajas más y las hemos llenado todo, por lo cual creo que este año va a ser bastante mejor que el año pasado. Y si no lo es, simplemente con la alegría con que la gente colabora y participa, es muy importante. El año pasado se recogieron 9.338, porque no solamente es lo que traen aquí a la Basílica del Pilar, sino que hay casas regionales y asociaciones que previamente con alimento, aquí casi todo es alimento perecedero, pero muchas en la semana previa a los pilares nos traen alimento no perecedero al refugio, que también obviamente lo incluimos en el cómputo. Ritmo frenético el que ahora se vive aquí con todos esos voluntarios, más de 40 que ya nos comentaba Santiago al principio del programa, separando y organizando todo lo que llega, porque esa primera organización aquí es muy esencial para luego poder repartirlo. Claro, aquí lo estamos intentando separar. No obstante, como ahora cuando lleguemos al refugio, los voluntarios que están ahí, primero lo que hacemos es pesarlo todo, para saber la cantidad, y ahí ya se clasifica definitivamente. Tenemos distintas áreas dentro del refugio, de bollería, pan, verduras, fruta, y entonces ahí lo vamos separando y después ya vamos, en el momento que sabemos la cantidad, hacemos los islotes que nos ha indicado el Cabildo Metropolitano. Ahora comienza el trabajo allí en el refugio. ¿Hacia dónde van a ir todos estos alimentos? Pues ya están citados mañana de 12:30 a 1:30. Están las Nazarenas, Hijas de la Caridad, el Carmen, San Antonio, San Blas y el refugio. Son 6 entidades que nos las indica el Cabildo Metropolitano. Pues muchas gracias, Ernesto, por atendernos. Seguimos recogiendo esos últimos frutos y gran trabajo también el que os espera hasta ahora. Gracias. Sobre todo gracias a las casas regionales y asociaciones que participan en el refugio y vienen con todo el corazón para ayudar a las familias más desfavorecidas. Os gustaba mucho lo que decía Ernesto de la Hermandad del Refugio, que si se supera la cifra del año pasado bien, pero si no, la enhorabuena es la misma, porque es increíble la coordinación que hay por parte de todos y la gran ayuda que van a tener los comedores sociales con toda esta comida, Pablo. Sí, la verdad es que sí, y van a poder degustar productos típicos de nuestra tierra y al final van a llenar sus mesas, ¿no? de estos productos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ofrenda de frutos, por darnos pistas sobre todos los frutos que se recibían, que no es fácil. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, he de decir que salían, como un dato así importante, las escarolas, que es un producto típico ahora del otoño, y en Aragón le decimos esquerola, que la gente dice, ¿es esquerola o es escarola? No, en Aragón es la esquerola, y en mi zona sobre todo se consume en hervido, que la gente solo lo conoce en ensalada, ¿no? Pues ahí pero queda. se puede hacer en muchos platos. Ese apunte, seguiremos aprendiendo contigo en el campus nuestro. Ahí nos vemos en el campus Gracias, nuestro. Pablo. Muchas Maite, gracias a vosotros. a ti te despido, pero vamos, vas a seguir disfrutando de las fiestas del Pilar, tienes trabajo por delante y el Rosario de Cristal, que se va a poder ver en Aragón Televisión, recordemos, a partir de las 7:15 esta tarde. Sí. Así que todavía te queda Pilar para ti. Me quedan todavía, esta noche he visto a la alcaldesa y a creo que a 9 concejales y consejeros del equipo de gobierno. Y con eso ya creo que termino y me cojo unas merecidísimas vacaciones. Que por cierto, ya tienes pedidos para el año que viene. Tengo muchísimos pedidos, sí. Aquellos que quieran traje, que corran, que no lo dejen para el mes de septiembre del año que viene. Bueno, tú lo sabes. Lo sé. Gracias y esperemos que hayas disfrutado además viendo a la indumentaria quizá más correctamente adecuada, que sé que los expertos lo disfrutáis mucho. Sí, lo he disfrutado, de verdad que sí. Muchísimas gracias y felices fiestas. Felices fiestas a todos. Con esta Felices imagen, fiestas a todos, sí. organizando a los frutos, dando la enhorabuena a toda la organización y especial a la Hermandad del Refugio a Santiago, que lo vive y mucho este día, nos vamos despidiendo. Les recordamos, gracias por acompañarnos y sigan disfrutando de las fiestas del Pilar aquí en Aragón TV.
Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero con quién está. Ya me dijo. ¿Y qué es lo demás? ¿Alguna vez? La pregunta que tengo porque me acompañes. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto! ¡De la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor, nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa. Es que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la pera limonera, con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! No podemos hacer eso. ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula.
y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Alumnas nata. La Pera Limonera, especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero conociendo esta gente. Ya me dijo, ¿qué es lo de malo? ¿Alguna vez? La pregunta que te porque me acompañes. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con tartica de celebración. Voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Alumnas nata. Juan Cabona, ganador de la primera edición de Jotales. Lorena, ganadora de Jotales. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Jotales. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Jotalent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo Desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar, quiero que duren toda la vida. Pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. ¡Chispón! Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva Que encima era más chula. y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! Alumnas nata. La Pera Limonera, especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV.
Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero acordaos de que tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero atención a esta gente. Esa garantía me dijo, ¿qué es lo demás? ¿Alguna vez? Me pregunto, ¿qué pasa? Porque me conoces. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto! ¡De la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Juan Cabona, ganador de la primera edición de Got Talent. Lorena, ganadora de Got Talent. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Got Talent. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Got Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo Desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! ¡No podemos hacer eso! ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo.
miedo de no saber la verdad, de llegar demasiado tarde, Encontraron otro cadáver. de no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero es que no conoces. Pero conocí esta gente. Ya me dijo, ¿di qué es lo demás? ¿Alguna vez? Me pregunto de qué porque me acompañas. Who's creeping round the corner? Who's never up? No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa. Que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con tartica de celebración. Entonces voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Juan Cabona, ganador de la primera edición de Got Talent. Lorena, ganadora de Got Talent. Mari Carmen, ganadora de la tercera edición de Got Talent. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando Got Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y... Con los mejores productos de la tierra, las casas regionales y representantes de varios países han rendido homenaje a la Virgen del Pilar en una ofrenda llena de colorido y manifestaciones del folclore popular. Yo llevo 45 años saliendo en la ofrenda de frutos con este traje. Soy extremeña y aragonesa. Traemos un poco de frutos de la huerta de Lérida, embutidos de Cataluña. Muchos años y es una cosa que no puede faltar. Es el traje típico de Sarnago, Soria. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, desde la Plaza del Pilar, presidida por la Virgen y su manto. Hoy la ofrenda de frutos ha tomado el relevo a la multitudinaria ofrenda de flores y este año participan por primera vez los distritos zaragozanos y los barrios rurales. María José Sorribas.
Sí, esta ha sido la principal novedad. Por primera vez han participado 240 vecinos representando a los diferentes distritos y barrios rurales de la ciudad. Se han organizado en 8 grupos que se suman así a las casas regionales que ya participaban en esta ofrenda, que tiene una labor solidaria y que ha cumplido 75 años. Gracias, María José. Y esta tarde el centro de Zaragoza se vestirá de luz para uno de los actos más tradicionales del Pilar, el Rosario de Cristal. Sus carrozas esperan preparadas para recorrer las calles. María Marco. Esta que ven a mi espalda, iluminada ya, la de la Gran Cruz del Rosario, es la que abre el desfile procesional de cada 13 de octubre. Una procesión, una de las más importantes de España por sus imponentes carrozas y uno de los actos más solemnes y esperados por los visitantes y por los zaragozanos. Aquí se espera que recorran las calles de Zaragoza alrededor de 15.000 personas esta misma tarde en el Rosario de Cristal. Y donde ya está también todo preparado para despedir a las 10:30 de la noche estas fiestas del Pilar es en el Parque Macanaz de Zaragoza. Desde aquí se lanzarán al aire 650 kilos de pólvora. En unos minutos hablamos con el diseñador de pirotecnia zaragozana, que nos contará todas las novedades de los fuegos artificiales de este año. Gracias, compañeras. Como ven, todo listo para este último día de Fiestas del Pilar. Antes de contarles más, repasamos el resto de asuntos del domingo desde el plató de informativos. Javier. Así es, Carlos, porque este domingo nos deja otros titulares destacados. Aunque estamos a mediados de octubre, las estaciones de esquí del Grupo Aramón ya se preparan para el comienzo de una nueva temporada. Si bien las labores de mantenimiento comenzaron ya en abril, esta semana se inspeccionan y ponen a punto los remontes y las infraestructuras que funcionarán a pleno rendimiento cuando llegue la nieve. El Partido Popular se querellará este lunes contra el Partido Socialista por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Esa decisión adoptada este mediodía en la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del partido para valorar la respuesta a los hechos conocidos estos días sobre el caso Koldo. Miles de personas han manifestado en Madrid contra el alto precio de los alquileres. En la marcha, convocada por 40 colectivos sociales, se ha reclamado una bajada del 50% en los arrendamientos. Israel ha pedido a Naciones Unidas que retire las fuerzas de paz desplegadas en la frontera con Líbano. Dice Netanyahu que los cascos azules se han convertido en escudos humanos de Hezbollah. Hoy ha muerto a los 76 años Mayra Gómez Kem, uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla en nuestro país. Actriz, cantante y presentadora de radio y televisión, Mayra se hizo especialmente conocida por ser la presentadora más duradera del concurso 1, 2, 3 y a lo largo de su carrera también colaboró con Aragón TV. Acaba de comenzar el partido de la Sociedad Deportiva Huesca, que recibe al Albacete en busca de otra victoria en casa para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Segundo de momento está el Real Zaragoza tras su victoria en Tenerife con el hándicap, además de haber jugado 6 de sus 9 partidos fuera de casa. Bazar, con 2 goles esta jornada, se reivindica como referencia ofensiva del equipo. Y esta tarde van a subir las temperaturas, valores diurnos que tanto en Zaragoza, Huesca y en Teruel podrían superar los 20 grados. En general, cielos parcialmente cubiertos con nubosidad de tipo medio y alto y el viento seguirá soplando con poca fuerza. ¡Que viva la Pilarica y viva todo Aragón! ¡Que viva la... Es la jota riojana que esta mañana hemos escuchado en la ofrenda de frutos, una de las muchas muestras de folclore vistas durante la mañana. 85 casas regionales han participado este año ofreciendo a la Virgen del Pilar los mejores productos de la tierra. Los mejores productos, el folclore y también la indumentaria regional han protagonizado la mañana del último día de las fiestas del Pilar. 85 grupos han participado en esta edición. María José Sorribas.
Este año la ofrenda de frutos ha cumplido 75 años. Es la única de estas características que existe y además tiene una novedad. Por primera vez, 240 vecinos han representado a los diferentes distritos y barrios rurales de la ciudad. Se han organizado en 8 grupos de unas 30 personas cada uno. Se suman así a las casas regionales que ya participaban. En total han sido 85 grupos. Todos ellos han entrado en esta Basílica del Pilar ataviados con sus mejores galas y también con sus músicas tradicionales. También hemos podido ver mucho público que ha venido a ver esta ofrenda de frutos que además tiene un fin solidario. La ofrenda suena a gaitas, castañuelas o bandurrias. ¡De Covaleda, de Soria! Los productos típicos de cada zona, de la huerta y artesanos. De Extremadura, aceite, miel, un choricito, unas perrunillas. Comida tradicional de un plato nuestro muy típico, la botifarra con alubias. De Navarra y chistorra, chistorra de la buena, la mejor del mundo. Ya traemos pimientos, que son estos, puerros, tomates. Unos bollos del cuco de Osma. Una ofrenda que crece. Por primera vez, más de 200 vecinos de los distritos y barrios rurales de Zaragoza han depositado alimentos ante la Virgen. Este año somos novatas en la de frutos, muy contentas, se tiene que abrir a más gente. Representar a nuestro barrio, desde luego, que traemos cosas de ahí, pues de la huerta, de la panadería. Pues. Me gusta porque hemos visto a la Virgen. Fieles a la cita, las casas regionales muestran sus mejores trajes y tradiciones, danzas y bailes típicos que crean una atmósfera de emoción para entregar los frutos a la Virgen del Pilar. Es emocionante porque además se oye también nuestra música y no se puede bailar mucho porque entonces no llegaríamos nunca al Pilar, pero está la música que eso también te llega y te llena. La verdad supera por mucho toda... No sé, no tengo palabras. Ver a todo el mundo junto celebrando un día como hoy es muy bonito. Durante todo el recorrido, desde la barrera, se observa cada detalle. Yo soy chilena y cuando llegué la primera vez acá esto me llamó mucho la atención y además la devoción que tienen a la Virgen. Y eso es lo que me trae todos los años aquí. Que es precioso. Para mí representa cosas que no se ven en otros sitios. Me ha encantado. Por el camarín de la Virgen pasan todos los frutos de una ofrenda que mantiene su objetivo solidario. Me parece muy emocionante pasar por dentro del Pilar, me parece muy bonita. Me gusta porque hemos visto a la Virgen. Y ver a la Virgen y dejar los frutos es una maravilla que yo mientras pueda lo haré siempre. Traer los productos para los más necesitados, pues la verdad que nos orgullece. Esperan superar los más de 9.300 kilos de alimentos recogidos el año pasado. Y como es tradición, la alcaldesa de Zaragoza ha encabezado la comitiva de la ofrenda de frutos, pero en este caso y por primera vez lo ha hecho acompañada del presidente de Aragón, de Jorge Azcón. Ambos han destacado la importancia de esta celebración que sirve para mostrar la solidaridad de las casas regionales y desde este año también de los distritos y barrios rurales de Zaragoza. Hemos querido hacerla más grande y eso es algo que queremos ir haciendo año tras año porque esta ofrenda es una ofrenda preciosa, es una ofrenda solidaria y este año participan 240 vecinos de todos los barrios y de todos los distritos de Zaragoza. Es posiblemente la mayor expresión de solidaridad que se hace en toda España, la expresión de generosidad que el pueblo aragonés hace con las personas que más lo necesitan, con las personas más vulnerables. Y los frutos y alimentos que se han donado esta mañana se destinan, María José, a una gran obra social con arraigo en Zaragoza como es el Refugio. Sí, el Refugio es la hermandad que se encarga de recoger todos los alimentos. Aquí 10 voluntarios se encargan de hacer una primera separación. Luego toda esta alimentación se lleva a la hermandad del Refugio donde otros 40 voluntarios esperan para hacer ya la separación definitiva. El lunes se entregarán los lotes de alimentos a otras 5 entidades y ya será el martes cuando los lotes se entreguen a las primeras 50 familias. Además hay que decir que a todo lo que se recoge hoy hay que sumar también los 1.000
1.400 kilos de comida que aporta el martes el Mercado Central. Y además, durante toda la semana, las casas regionales siguen aportando alimentos. En total van a ser más de 9.300 kilos de comida. Kilos y kilos de alimentos que se recogen con destreza para que lleguen lo antes posible a sus destinatarios. La Hermandad del Refugio es la responsable del transporte, su clasificación y su posterior entrega. Con sus furgonetas preparadas junto al Pilar, estos productos se destinarán a un total de 6 entidades, además de al propio refugio. Nosotros que recibimos muchas visitas de colegios en el refugio, yo siempre se lo digo a los chavales, digo, tened en cuenta de que no es tan importante el que tengamos el último iPad o la última camiseta o sudadera, sino que hay gente con vuestra edad, todos incluidos, que nos podemos encontrar en esa situación sin pensarlo. Una recogida en la que los voluntarios trabajan con intensidad. Carlos es uno de ellos. Sin perder un minuto, se afana en poner orden y organizar bien todos estos productos que van a ser tan bien recibidos. Bueno, pues es un día muy bonito, terminar hoy el día de las fiestas, que hoy con esta última mañana de fiestas, ayudando un poco a los demás, pues es muy bonito. Y con orgullo prosigue con su labor porque sabe que van a ser muchas las familias que comerán gracias a estas donaciones de las casas regionales. Y la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar batió récord con más grupos que nunca, más de 1.000. Es un 21% más que el año pasado. Sin embargo, la lluvia hizo que estos grupos tuvieran menos oferentes. En total, y a falta de conocer la cifra definitiva, fueron 135.000 personas las que llevaron sus ramos a la Virgen. La ofrenda también ha sido la más larga de la historia. Comenzó a las 6:30 de la mañana y terminó a pocos minutos de la medianoche. Más de 400.000 personas pasaron ayer por la Plaza del Pilar para ver su manto. Y uno de los actos más solemnes de las fiestas del Pilar es el Rosario de Cristal, una procesión que no solo destaca por la devoción, también por su historia. Su origen se remonta al siglo XIX y por su componente artístico y cultural. María Marco. A las 6:30 se espera que empiece este Rosario de Cristal, 30 minutos antes de lo habitual, y se espera que acudan alrededor de 15.000 personas. Hoy nos acompaña el coordinador del Grupo de Trabajo del Rosario de Cristal, Domingo Figueras. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tiene de especial el Rosario de Cristal de Zaragoza para que sea uno de los más importantes a nivel nacional? Bueno, pues cuenta que es uno de los más completos porque aparte de los 15 primeros faroles de los misterios que se hicieron en el año 1890, cuenta con 14 carrozas monumentales que son impresionantes y completan todo este desfile procesional. Nosotros nos vamos a centrar hoy en la de la Hispanidad, porque este año la habéis restaurado. ¿Qué es lo que tiene de novedad? Bueno, pues tiene de novedad que habíamos hablado de su restauración porque era necesaria y debido a un percance que sufrimos el pasado año, pues la restauración ha sido integral. Ha sido de chasis, con lo cual la movilidad va a ser mucho más fácil, de iluminación, que como podéis ver brilla esplendorosa, un trabajo de todo LED, y la reparación de una zona superior derecha de los cristales de las banderas que se rompieron el año pasado. Además, se ha restaurado de manera íntegra dentro de esta iglesia, que además hace como museo. Se pueden visitar aquí durante el resto del año. Correcto, se pueden visitar durante el resto del año y lo que queríamos era que la carroza no saliera para que la gente lo pudiera disfrutar también, y los profesionales que lo han hecho aquí siempre. Tanto el chasis como la iluminación como los cristales, se apartó la carroza de su sitio normal, que es en el altar, pero los zaragozanos y los visitantes la han podido disfrutar y ellos han podido trabajar con mucho orgullo, dicen. Pues muchas gracias, Domingo. Le dejamos que se preparen ya para esta tarde y sepan que esta carroza, la de la Hispanidad, la del barco, es la que cierra este desfile procesional del Rosario de Cristal. Gracias, María. Estas fiestas del Pilar son un reclamo turístico para muchos. Según el Ayuntamiento, y a falta de datos definitivos, durante este fin de semana se han superado las previsiones hoteleras y el balance es positivo. Entre los visitantes, vecinos de la provincia y de otros puntos de España, como Madrid, Navarra o Cataluña. En las oficinas de turismo se han atendido más de 12.000 consultas y casi 2.000 han sido de turistas internacionales. Somos de acá de Los Caballeros y somos argentinos que vivimos hace 20 años aquí. Como siempre, cada año hay que venir a ver a la Virgen y hay que agradecer siempre. Yo vengo de Sevilla, porque yo me llamo Pilar. Nos gusta mucho, sí, es muy bonita y nos gustan las frutas y la procesión y todo, y las flores.
Los bomberos de Zaragoza tuvieron que rescatar anoche a 14 personas que habían quedado atrapadas en una de las atracciones del recinto ferial de Valdespartera. En la operación tuvieron que utilizar una autoescala de gran altura y arneses y anclajes para bajar a los usuarios. Ninguno de ellos resultó herido. La estructura se detuvo al detectarse una anomalía, lo que significa que los sistemas de seguridad funcionaron correctamente. Última mañana de fiestas y aún queda un día intenso por delante. Enseguida les contamos más. Antes, otros asuntos del día desde el plató de Aragón Noticias. Javier. Pues sí, comenzamos, Carlos, y lo hacemos en las estaciones de esquí que ya tienen la mirada puesta en la próxima temporada de nieve. Llevan prácticamente desde que cerraron preparando las instalaciones y realizando tareas de mantenimiento. Ahora, con el trabajo casi terminado, miran al cielo esperando que este año llegue pronto la nieve. Con estos sacos ponen a prueba el funcionamiento de este telesilla. Es uno de los trabajos de mantenimiento previos a la apertura de las estaciones de esquí. Ese mantenimiento termina con una especie de ITV que tenemos que pasar a final de la temporada de otoño con el Departamento de Transportes de la DGA, que viene aquí a hacer unas pruebas de carga. En el taller, los mecánicos revisan pieza a pieza una veintena de máquinas pisapistas. Funcionan a pleno rendimiento durante la temporada. Ahora en esta época es cuando estamos con el proceso de montaje de esas máquinas para que estén preparadas el minuto número 1 que tengamos nieve. Ahí va. Los pisters colocan ya las primeras redes y colchonetas alrededor de pilonas y cañones de nieve por toda la estación. Son clave para la seguridad. Poner a punto una estación como esta cuesta varios meses. Empezaron a trabajar ya en el mes de abril, nada más terminar la temporada. Casi un centenar de personas se encargan de realizar todos estos trabajos para que todo esté listo para la llegada de los esquiadores. También estos días Aramón busca personal para cubrir 150 vacantes temporales en restauración o en atención al cliente. El Grupo de la Nieve emplea a más de 1.000 personas en algunos momentos de la temporada y genera otros 13.000 puestos indirectos. Además, facilita alojamiento a todos sus trabajadores que lo necesiten. Los cuidados paliativos tratan de dar a cada paciente la mejor atención posible cuando otros tratamientos ya no son efectivos. Se centran en evitar el dolor y acompañar a la persona enferma y a su familia. Hemos estado en la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios, la única específica de este tipo que existe en Aragón. Desde hace 4 días, José está ingresado en la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios. Venía hecho un trapico y estoy divino. Bueno, ya me ven. Es que tenía un cuadro un poco, tenía las piernas muy inflamadas, bueno, se la han desinflamado. En 4 días es que es de la noche al día. El caso de José es el mejor ejemplo de la atención que se presta en esta unidad, basada en la persona. El diagnóstico al final es una etiqueta, ¿no? Al final hay que ver las necesidades de cada paciente y aquí es lo que hacemos, ¿no? Nada más llegar, estudiamos el caso con todos los compañeros, ¿no? Y identificamos cuáles son las necesidades de esos pacientes. Esta es la única unidad en Aragón especializada en cuidados paliativos. Donde lo que es tratamiento activo de la enfermedad de base, pues se ha visto que ya no hay una respuesta terapéutica y por lo tanto se entra en otra fase en la que lo que hay que hacer es una buena aplicación de tratamientos adecuados. Igual de importante es la atención social y psicológica en un momento muy duro para el paciente y su familia. Intentamos entenderles, el no darles falsas expectativas ni frases hechas y detectar qué problemas tienen, en qué podemos ayudarles. Para garantizar la mayor calidad de vida para el paciente. Marcos Ibáñez Aldea nació en Odón, en Teruel. Llegó a ser arquitecto en la corte de Carlos III de España, quien le encargó construir la nueva ciudad de Guatemala después de que en 1773 la anterior fuera devastada por un seísmo. Una delegación diplomática de Guatemala ha visitado su localidad natal para conocer la cuna de este arquitecto histórico. Pocos saben que la planificación urbanística de la capital guatemalteca fue obra de un odonense. Marcos Ibáñez Aldea se formó en Roma y llegó a ser arquitecto de la corte de Carlos III, quien le encargó construir la nueva ciudad de Guatemala después de que en 1773 la anterior fuera devastada por un seísmo. Lo llegan a nombrar arquitecto de las posesiones de España en América. Planteamiento completo del plano de la ciudad y luego el desarrollo sobre todo de lo que va a ser la plaza central. Con el centro en la catedral
Y luego pues los grandes establecimientos oficiales, la Casa de la Aduana, la Casa de la Moneda. Una delegación diplomática de Guatemala ha visitado Odón, donde se encuentra la ermita de la Virgen de las Mercedes, que también es obra de Ibáñez. Siempre se les tenía de referencia que había hecho la Catedral de Guatemala, pero bueno, no sabíamos la magnitud de toda la obra que había desarrollado Marcos Ibáñez en Guatemala. Y creo que no hay mejor homenaje que le pudiéramos rendir que visitar sus raíces, conocer de dónde proviene, y qué mejor hacerlo que con la compañía de toda la comunidad. Ibáñez murió poco después de que se iniciaran las obras en la capital guatemalteca, pero hoy su legado sirve para asentar nuevos cimientos culturales y comerciales entre Aragón y Guatemala. Muchas gracias por el recibimiento a usted y a todo este comité. El Partido Popular va a presentar mañana una querella contra el Partido Socialista por posible financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias tras las últimas novedades del caso Koldo. Una decisión adoptada en un comité del PP convocado de urgencia y cuyo objetivo es investigar las declaraciones de un empresario asegurando que se llevaban bolsas de dinero a la sede socialista. La secretaria general de los populares asegura que la trama apunta directamente a Pedro Sánchez y piden su dimisión. Le quería pedir más detalles sobre qué busca jurídicamente. Los detalles que se están conociendo sobre la trama, que durante años ha estado funcionando y operando en el corazón del gobierno de Sánchez, dibuja una corrupción sistematizada, a cuya cabeza se sitúa Pedro Sánchez. Desde el PSOE ya han contestado a ese anuncio y aseguran que los populares no tienen autoridad para exigir explicaciones. Recuerdan los socialistas que tan solo 5 días después de conocer la detención de Koldo García se suspendió de militancia el exministro Ábalos y se abrió un expediente de expulsión del partido. Y es verdad que en ese momento suscitó la incomprensión de algunas personas, pero lo dijimos, las responsabilidades políticas eran más que evidentes. Por tanto, cuando el Partido Popular actúe de esta manera contundente, podrá ser capaz de dar lecciones. La Plataforma Ciudadana por la Vivienda de Huesca se ha concentrado esta mañana para reclamar viviendas dignas y un parque municipal de vivienda social que frene la especulación de los precios. Exigen al Ayuntamiento de Huesca la construcción de vivienda social en alguno de los más de 30 solares vacíos con los que cuenta el consistorio de la capital oscense. Aseguran que el precio de la vivienda en Huesca sube un 9% cada año, siendo inasumible, aseguran, para los colectivos más vulnerables. Los jóvenes muchísimo menos, los jóvenes tienen una altísima temporalidad en el empleo y es muy difícil que puedan acceder a una vivienda. Tampoco se construye, los pisos que se construyen son más bien pisos de lujo, asequibles para poca gente. Y les está afectando a los que menos tienen, que son los jóvenes que están empezando su camino en la vida. Cerca de 12.000 personas, según datos de la delegación del Gobierno, han protagonizado una manifestación en Madrid por el alto precio de los alquileres y reivindicando un mejor acceso a la vivienda. 39 colectivos han organizado esta marcha, entre ellos el sindicato de inquilinas, que llama a una huelga de alquileres y pide la dimisión de la ministra. Los manifestantes exigen recuperar los contratos de alquiler indefinidos, el impulso de un plan estatal de vivienda pública y la suspensión de licencias para pisos turísticos. La Guardia Civil interceptó al sur de la isla de Gran Canaria el pasado 28 de septiembre una Zodiac voladora. Se trata de una embarcación neumática en la que iba adosado un ala delta y un motor trasero que lo impulsaba. Un artefacto híbrido que se usaba como embarcación de recreo en la que viajaba un cliente y 2 tripulantes. Al carecer de homologación fue precintado. Además, utilizaban una superficie para el despegue y amerizaje como campo de vuelo no autorizado. Israel ha pedido a Naciones Unidas que retire a las fuerzas de paz desplegadas en la frontera con Líbano. Dice Netanyahu que los cascos azules se han convertido en escudos humanos de Hezbollah. Mientras siguen los bombardeos israelíes, que en las últimas horas han matado al menos a 15 personas en suelo libanés. Es la madrugada del sábado en Líbano, pero podría ser la de cualquier día desde hace semanas. Los últimos bombardeos israelíes han matado a 15 personas en el norte y sur del país. Aseguran que han atacado cerca de 200 objetivos de Hezbollah, aunque aquí no tienen tan claro que solo esa sea la razón. Ellos y nosotros sabemos que no hay militares, solo familias y niños. La mayoría de los residentes de este edificio son desplazados del sur que buscaban seguridad, dice este libanés.
Hoy Netanyahu ha pedido a Naciones Unidas que retire su misión de paz en el sur del Líbano. Asegura el primer ministro israelí que los cascos azules se han convertido en escudos humanos de Hezbollah. 5 de ellos han resultado heridos por fuego israelí en los últimos 3 días. Al otro lado de la frontera, además de la distancia, les separa su gran sistema de protección. Aun con ello, las sirenas suenan en Israel, mientras la población busca refugio. Hoy la tensión con Irán da un paso más. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra varias de sus empresas y barcos por los misiles que lanzó el país contra Israel a principios de octubre. Dice Irán que esas sanciones son ilegales, a diferencia de su ataque que califica dentro del derecho internacional. La histórica presentadora Mayra Gómez Kem ha fallecido hoy a los 76 años. La comunicadora, actriz y cantante de origen cubano se hizo famosa tras su etapa al frente del mítico programa 1, 2, 3 de televisión española que presentó entre 1982 y 1988. Durante su extensa carrera televisiva ha participado en otros formatos como 625 líneas o La Ruleta de la Fortuna y también colaboró como tertuliana en el programa Sin ir más lejos de esta cadena. A sus 21 años, ella, la zaragozana Carlota Vicente, se ha convertido en la primera alguacililla de la Plaza de Toros de la Misericordia. Estudiante de veterinaria y amante de la tauromaquia desde muy pequeña, su estreno lo hizo el pasado 5 de octubre. Un día dice que nunca olvidará. Con 4 años pisó por primera vez la Plaza de Toros de Zaragoza. Aquella pequeña aficionada se ha convertido ahora en la primera alguacililla de la Misericordia. Cepillo al caballo, le pongo la montura y la cabezada, le doy un poco de agua, lo monto un poquito para que pues, esté más tranquilo, que no esté tan nervioso, simplemente como para andarlo un poco. Aunque sus funciones van mucho más allá, cuando comienza la corrida se encarga de despejar el ruedo y controla el callejón. Y es que a pesar de su juventud, ella es la autoridad en la plaza. Está el presidente y el delegado, soy como su representación en el callejón. O sea, el delegado siempre está también en callejón en el caso de que haya algún problema, pero realmente los que primero tenemos que decir las cosas somos los alguacilillos. Dice estar viviendo un sueño y lo hace con el apoyo de su familia. En su primer día, el pasado 5 de octubre, le entregó las 2 orejas a Enrique Ponce en su despedida de Zaragoza, un estreno por la Puerta Grande. Y en esa plaza se ha celebrado esta mañana la octava y última mañana de vaquilla. Las reses de la ganadería, las ventas, José Luis Cuartero han dado espectáculo en una mañana en la que ha habido 15 atenciones en la enfermería. Una de ellas, la de un joven que ha perdido el conocimiento tras una embestida, pero que se ha recuperado sin complicaciones. Recuerden que esta tarde, a partir de las 4:30, podrán disfrutar aquí, en Aragón TV, de la emisión del concurso de recortadores. Se acabó. Últimas vaquillas de este año. Con la plaza llena, por cierto, casi no había sitio ni para aterrizar. Parece mentira, pero las fiestas del Pilar ya terminan. Ha sido un visto y no visto. A muchos les gustaría volver atrás. Otros se aferran a ellas con todas sus fuerzas, confiando en que el tiempo no pase. Pero es mejor mentalizarse y prepararse para las fiestas del año que viene. Por ejemplo, buscando una hucha para empezar a ahorrar. Aunque seamos sinceros, muchos llegan a esta recta final con mala cara y la mayoría con sueño. También los hay incombustibles, esos que aún tienen energía para seguir bailando. En fin, también para ellos se acerca la hora de despedirse. Adiós a todos, nos vemos en las vaquillas del año que viene. Son ya casi las 2:30 de la tarde y volvemos en directo a la Plaza del Pilar de Zaragoza para conocer cómo siguen transcurriendo estas fiestas. Carlos. Pues esta Plaza del Pilar, Javier, es un ir y venir de gente. Además, hoy el día acompaña, ha salido el sol. Recta final de las fiestas que acaban esta noche con los fuegos artificiales. A esta hora ya está todo listo para que nada falle. Silvia Romeo. Así es, 650 kilos de pólvora están ya aquí preparados en el Parque Macanaz de Zaragoza para ser lanzados al aire puntuales a las 10:30 de la noche. Y estamos con el diseñador de pirotecnia zaragozana, Luis Brunchú. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser el espectáculo de este año? ¿Va a haber novedades? Bueno, sí, tenemos una pequeña novedad, que es que vamos a introducir unos fuegos sobre el cauce del río Ebro, para hacer ahí unos juegos digitales, unos juegos de sincronización. Y después está la colección, pues más o menos como todos los años, pero claro, introducimos nuestras nuevas novedades del año, ¿no? Las novedades del año. Bueno, será un espectáculo muy diverso, muy variado, con mucho ritmo y con mucha potencia en la traca final. Vosotros trabajáis aquí en el Parque Macanaz de Zaragoza, donde se tirarán al aire esos fuegos artificiales, pero ¿dónde recomiendan que vayamos a verlos? Bueno, yo creo que cuanto más enfrente de aquí, mejor. Bueno, siempre la perspectiva está enfocada hacia la catedral, hacia la basílica, o sea que un poco hacia ahí esa parte, y si no, pues en los puentes, siempre que sea no tan pegado hacia el parque, sino más separado, más hacia la otra calle, pues sí, también se ven bien. Pues muchas gracias por atendernos. Ya lo han oído, aquí en el Parque Macanaz está todo preparado para que a las 10:30 de la noche comience esa explosión de color que dará fin a las fiestas del Pilar de Zaragoza. Gracias, Silvia. Eso será esta noche, pero antes quedan unas cuantas horas de fiesta por delante. Esta tarde el Rosario de Cristal, y también son muchos los que, como decíamos, se acercan hasta la Plaza del Pilar para ver el manto de la Virgen. María José Sorribas. Sí, es que este es el momento perfecto para hacerse esa ansiada foto con el manto de la Virgen, que ya luce con sus miles de flores. Hemos podido ver a muchos turistas, a muchas familias que han decidido venir este domingo aquí al epicentro de las fiestas del Pilar a darse una vuelta, unas fiestas a las que ya le quedan pocas horas para poner su punto y final, aunque lo mejor es que este manto que tenemos detrás todavía va a aguantar aquí algunos días más. A las 6:30 de esta tarde se espera que comience el Rosario de Cristal, uno de los actos más solemnes y espectaculares de las fiestas del Pilar. Estas imponentes carrozas monumentales desfilarán en procesión por las diferentes calles del centro de Zaragoza, una procesión a la que se espera que acudan alrededor de 15.000 personas. Gracias, compañeras. Y antes de todos los actos de la tarde, familiares y amigos se juntan para comer y no puede faltar el postre en un día como hoy. Este que van a ver es además un homenaje a la ofrenda de flores. El secreto, esta pasta filo, que hacemos 6 capas con azúcar moreno y un poquito de mantequilla, lo horneamos con presión y conseguimos esta capa, ¿no?, de hojaldre súper crujiente. 3 bases de pasta filo son las protagonistas de este postre del chef Ramsés González. Van acompañadas de crema de vainilla en la primera capa y de crema de frutas de la pasión en la segunda. Con una bonita decoración, con flores comestibles y hierbabuena, termina un dulce homenaje a la ofrenda de flores del Pilar, una versión del clásico manto que recuerda también a la hispanidad. Lo que son los productos con los que hacemos la crema, la pasión, lo traemos todo, pues bueno, producto de América, y alguno también que viene de fuera de Zaragoza, pero bueno, siempre elegimos como esos puntos que nos den como algo más fresco, más diferente. Un postre singular pero fácil de hacer, aseguran. En los próximos días publicarán la receta. Vamos a subir en redes sociales para que todo el que siga Cancugo Estable pueda ver esta receta, hacerla en casa el año que viene o para Navidad, le cambia un poquito la forma, y tenemos un postre también que nos vale para cualquier festividad. Un dulce de alto nivel, rico y lleno de color. Pues con ese buen sabor de boca terminamos. Volvemos esta noche a las 9:30 después de la retransmisión del Rosario de Cristal. Disfruten del domingo y de las últimas horas de fiestas. Les dejamos con un resumen de lo más destacado de la mañana. Muy buenas tardes. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor.
tras el Pilar sale lo mejor, nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí, Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la pera limonera, con tartica de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. Ellos ya cumplieron su sueño. Ahora les toca a los más pequeños. Muy pronto llega la versión más menuda de tu talent favorito. Ya estamos preparando J-Talent Zagales. Si tienes entre 6 y 15 años y te gusta cantar, escríbenos a jotalent@aragontelevisión.es o al WhatsApp 679 468 204. Es tu momento. El casting arranca ya. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. En cuanto acaben las fiestas del Pilar, Wilfred, ¡destruiremos el planeta! ¡Un momento! No podemos hacer eso. ¿Por qué? Pues porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ay, va! La pera limonera. Especial 2500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero con quién está. Ya me dijo. ¿Qué es lo demás? ¿Alguna vez? Who's creeping round the corner? Who's never up to good?
La Sociedad Deportiva Huesca juega desde las 2 de la tarde su partido contra el Albacete en el Estadio del Alcoraz. Como siempre, les estamos contando todo lo que sucede en Aragón Radio. Hasta allí nos vamos en directo. Jorge Hernández, ¿cómo marcha el partido? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Jorge. Pues la verdad es que lo está teniendo todo el partido de hoy, porque 1-1 en estos momentos en el minuto 40. Ha marcado Óscar Silva en el 28, un golazo de falta tremendo, con la calidad que atesora el centrocampista de la Sociedad Deportiva Huesca. Y luego en un penalti más que discutido, y el de Gerard Valentín sobre Higinio, muy parecido al de Akeche de la semana pasada en la Romareda, pero esta vez el delantero del Albacete sí que ha transformado y por lo tanto empate a 1. Estamos viendo un buen partido, divertido el partido, aunque casi sin ocasiones. En el minuto 41, Huesca 1, Albacete otro. Brilló el sol para el Real Zaragoza esta jornada, que fue capaz de lograr su tercera victoria fuera de casa en un comienzo de liga atípico para los aragoneses, porque de los 9 partidos que ha jugado, 6 han sido lejos de la Romareda, lo que lógicamente supone un hándicap importante. 3 victorias, 2 derrotas y un empate es el balance de los aragoneses fuera de casa. El Real Zaragoza goleó al Cádiz en su estadio por 0-4 en el debut liguero. También se impuso al Cartagena y se fueron los primeros puntos con el empate a 0 en el campo del Mirandés. Después, 2 derrotas en Burgos y en Gijón hasta la visita a Tenerife este fin de semana. Una victoria que carga de moral al equipo aragonés, porque cuando todo parecía perdido, con un 2-0 en contra en el minuto 70, fue capaz de remontar el partido y llevarse los 3 puntos. El equipo tiene que mejorar en varios aspectos, porque salvo esos 20 minutos el juego no fue bueno, pero la realidad es que supo levantarse para situarse así en la clasificación. A la espera de que finalice la jornada, el Real Zaragoza es segundo y por lo tanto ocupa puesto de ascenso directo. Faltan por jugar varios rivales de la zona de arriba, como el líder, el Racing, y también la Sociedad Deportiva Huesca, que ya lo saben, lo hace y empata en estos momentos contra el Albacete. Nosotros desde el principio de temporada estamos entre los 6 primeros, que tiene un mérito incalculable, e insisto una vez más, que ya sé que uno no entra en ese tipo de evaluación externa, que llevamos 9 partidos y 6 como visitante, 6, que no es fácil ganar fuera de casa, que no es nada fácil ganar fuera de casa. Entre las cosas positivas del partido del Real Zaragoza cabe mencionar también a este jugador, Samed Bazdar, que poco a poco va demostrando que es un delantero capaz de marcar diferencias. Doblete contra el Tenerife y 3 goles ya en su cuenta particular en los 8 partidos que ha disputado. El doble de goles, 6, ha marcado a estas alturas Mario Soberón, que finalizó el partido con una lesión muscular. Empuja y pide más minutos Iván Azón, que siempre aporta cuando sale desde el banquillo y que marcó su primer gol de la temporada. De que se complete la 9ª jornada, el equipo blanquillo es el punto zaragocista en las últimas temporadas. La satisfacción de que también han metido goles los delanteros. Y llevamos una cifra de goles realmente importante ya, ¿no? Chichi de la segunda división con 6 goles, todos los arietes a la causa. Lo merecía mucho ya Iván, porque en otros partidos había tenido postes y ocasiones, hoy ha metido gol. Bazdar ha vuelto a meter gol y actuando ahora como visitante. Vamos a ver si logramos seguir afinando. Sí, obviamente. Siempre lo he dicho, ¿no? Ese es el rol del delantero, ¿no? El meter goles. Muy contento porque al final ha llegado y bueno, obviamente la alegría de todo el vestuario porque hemos conseguido ganar el partido. Hoy es domingo y esta noche, más tarde de lo habitual, por la programación especial del fin de fiestas, les esperamos en la jornada para analizar lo que está dando de sí todo el fin de semana de fútbol. No se lo pierdan. Después de haber perdido los 5 partidos, 4 de ellos fuera. Les contamos también que la selección española se impuso a Dinamarca por 1-0 en la tercera jornada de la UEFA Nations League. Un resultado que le permite liderar la clasificación de su grupo con un punto de ventaja sobre los daneses y que desgastar al rival y hasta ser capaces de imponernos
como creo que lo hemos hecho en el segundo tiempo en todas las facetas del juego, pero eso es cuestión de trabajo, insistencia y estar con el pico y la pala pues todo el tiempo, y así lo hemos hecho. En baloncesto, el Casademont Zaragoza disputa esta tarde su segundo partido de la Liga ACB ante el Juventud en el pabellón Príncipe Felipe. Jesús Cubría, ¿qué novedades hay de cara a ese partido? Muy buenas. Muy buenas tardes. Las novedades pasarán por ver si definitivamente puede jugar Marco Espisu. Porfi Fisac va a tener esa duda hasta última hora. En caso de que juegue, el base italiano lo hará mermado de facultades, no estará en plenitud, ya que después de ese golpe que sufrió en el último encuentro no ha podido entrenarse todavía con el equipo. En cualquier caso, lo que busca Porfi Fisac es mantener la buena racha del equipo como local. Ha ganado sus 2 partidos oficiales de este curso y ya en la pasada temporada, pese a lo inestable que estuvo el equipo, siempre se mostró muy sólido aquí en el pabellón Príncipe Felipe. En la previa, el técnico quiso destacar sobre todo 2 nombres propios del rival. Dodson y Robertson de máximo nivel, ya sabéis que siempre han sido de mi agrado en muchos sentidos y que siempre he estado un poco con esas ganas de tenerlo. Por lo tanto, creo que ahora mismo es un rival francamente complicado. Digamos que si en la liga hay como 3 escalones, es el siguiente escalón al nuestro. Entonces sería bonito el poder pelear por una victoria con esta gente. El Juventud llega al duelo tras haber ganado este pasado miércoles en la pista del Tref Sopot en la Eurocup. Su balance en Europa es de 2 triunfos y una sola derrota, mientras que la ACB ganó en casa al Murcia y cayó en la pista del Valencia. Los catalanes han recuperado a Tomic y Anga, 2 jugadores clave en sus sistemas y que ya pudieron jugar en Eurocup con buen rendimiento. La verdad es que fue muy duro el entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, después de la derrota de su equipo contra el Araski. Esto fue lo que dijo. Me siento defraudado del equipo, me siento enfadado, porque ya lo he dicho, podemos perder, pero jugando al baloncesto, no hemos defendido. Pero he gastado, yo creo que los que me conocen saben que no pido muchos tiempos muertos, que incluso peco de no pedirlos. Los he gastado y cuando los gasto no es por una buena razón. ¿Cuáles son los motivos de este enfado enorme de Carlos Cantero? Fundamentalmente 2. En primer lugar, la falta de actitud en defensa. Su equipo recibió 40 puntos en la primera mitad y 43 en la segunda, con varios fallos de concentración que permitieron canastas demasiado fáciles a su rival. En segundo lugar, el Casademont permitió hasta 18 rebotes ofensivos de las vascas, que dispusieron de todas esas segundas opciones para anotar. Más allá de estos aspectos técnicos, los problemas del equipo fueron sobre todo de falta de intensidad y de ausencia de concentración. Acaba de finalizar el partido entre el Soria y el Pamesa Teruel Voleibol con malas noticias, derrota del conjunto aragonés. Ha sido un partido muy igualado en el que el Pamesa ha forzado el tie-break. En el último set, el Soria ha conseguido dominar y llevarse la victoria. Aún así, el Pamesa Teruel ha logrado rascar un punto ante el subcampeón de liga de la pasada campaña. En balonmano, el Bada Huesca perdió por la mínima el primer partido que disputaba ante su afición esta temporada. La gran actuación del portero rival en el tramo final del encuentro evitó la victoria del equipo de Nolasco, que tras un comienzo complicado en el que Torrelavega puso distancia en el marcador, supo volver a meterse en el partido ante un público entregado. Adrià y Cortés tuvieron el empate en sus manos, pero los dos fueron atajados por el guardameta del equipo cántabro. Buenas noticias, aquí sí, mejor le fueron las cosas al club Yellow-Jaca, que encabeza la Liga Nacional de Hockey tras su contundente triunfo ante el Milenio Panthers de Logroño. Los jacetanos se distanciaron en el marcador desde el principio con un parcial de 1-4 y fueron muy superiores durante todo el partido. El conjunto jaqués viajará la semana que viene a Madrid para enfrentarse al Majadahonda en un choque en el que tratará de consolidar su liderazgo. En Primera Federación de Fútbol, la Sociedad Deportiva Tarazona recibe esta tarde al Sestao River. El conjunto de Juanma Barrero quiere terminar con su mala racha de resultados ante los vascos después de encadenar 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria, en los que solo ha sido capaz de sumar 2 de los 15 puntos en juego, lo que le ha dejado con solo un punto de margen sobre los puestos de descenso. El choque comenzará a partir de las 5:30 en el Municipal Turiasonense.
Y además esta tarde se disputan todos los partidos de los equipos aragoneses en Segunda Federación de Fútbol. Una intensa jornada que ustedes podrán seguir en directo a través del canal de streaming de Aragón Deporte. El primer partido que podrán ver es el que enfrenta al Teruel contra el Izarra, un encuentro que será a partir de las 5 de la tarde en Pinilla. Izarra, bueno, lo tenemos a un punto, viene de 2 derrotas, no será fácil porque Izarra al final es un rival duro. Sin embargo, el conjunto turolense llega tras una derrota, pero con buenas sensaciones de la última vez que jugaron en Pinilla, un partido en el que sumaron la primera victoria de esta temporada. A las 6 será el turno del Egea, que recibe al Guernica. El equipo que lidera Iván Martínez buscará una victoria tras 3 jornadas sin conseguirla. Y a las 6:30, derbi aragonés en Santa Ana entre el Utebo y el Deportivo Aragón, un equipo que ha conseguido ganar los 3 últimos partidos. Nos vamos a encontrar un equipo con una dinámica muy buena, viene de 3 victorias seguidas y encima están conseguidas contra equipos que estaban en muy buena dinámica. El único de los aragoneses que juega a domicilio es el Barbastro, que se ha desplazado a La Rioja para medirse a las 4:30 al Anguiano. Actualizamos resultado en el Alcoraz. Antes de marcharnos ha marcado el Albacete, así que en tiempo de descanso, Huesca 1, Albacete 2. Hasta aquí los deportes. Llega ahora Cristina López de Val con la información del tiempo. Adiós. Último día de las fiestas del Pilar. Por la mañana, vaquillas y ofrenda de frutos. Por la tarde, concurso de recortadores y rosario de cristal. Por la noche, fin de fiestas y extraordinarios. Pasión por la Jota. Termina la fiesta a lo grande en Aragón TV. Comenzamos hoy este informativo desde el Teatro Principal de Zaragoza. Aquí, en París. Tu informativo se mueve. Estamos a 20 segundos. Prevenidos. El 12 y 13 de octubre, Aragón Noticias se emite desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar. Síguenos. Padre, me gustan mucho las fiestas del Pilar, quiero que duren toda la vida. Pero eso no puede ser, cariño. Pero no te preocupes, que tras el Pilar viene lo mejor. ¿Ah, sí? ¿El qué? La nueva temporada de Oregón Televisión. Pues vaya mierda. Tras el Pilar, será lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Chispón. Muy pronto tendrás miedo. Miedo de no saber la verdad. De llegar demasiado tarde. Encontraron otro cadáver. De no estar ahí. En el estreno de Memento Mori. Todavía no sabes quién soy. Este martes, en Aragón TV. El programa de cocina más longevo de las televisiones autonómicas cumple 2.500 programas. ¡Felicidades! Con cocina nueva. Mira, que encima era más chula, Y muchas sorpresas. Voy a probarla a ver qué tal está. ¡Ahí va! Alumnas nata. La Pera Limonera, especial 2.500 programas. Este lunes en Aragón TV. Mañana en directo. Fin de fiestas en Aragón TV. Oregoneses, oregonesas, disfrutad mucho de las fiestas del Pilar. Pero acordaos de que tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Hoy emitimos las vaquillas por la noche. Cuando vuelvas de fiesta, no te pierdas las vaquillas en Aragón TV. Pero ¿quién está? Ya me dijo. ¿Qué es lo demás? ¿Alguna vez? La pregunta que te la porque me acompañas.
No te preocupes por la resaca. Después de las fiestas, te espera un concurso que levanta a un muerto. Sopa de Letras. De lunes a miércoles en Aragón TV. ¡Tírate de la moto, tírate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Disfrutad de las fiestas del Pilar a tope! Bueno, a tope tampoco. ¿Por? Porque tras el Pilar sale lo mejor. Tras el Pilar sale lo mejor. Nueva temporada de Oregón. Me parece de las actrices más talentosas que ha habido en este país. Es que tenía esa capacidad además de que de repente era Laura, pero salía por la puerta y era ese personaje que habías hecho tal cual. Era increíble cómo podía llegar a meterse dentro de su payasa, que nunca me he reído tanto con nadie en mi vida como con ella. Siguió hasta el final haciendo lo que ella sabía hacer y lo que a tanta gente le hacía feliz. Tenía que ser de aquí. Laura Gómez La Cueva. Este jueves en Aragón TV. El lunes, programa 2500 de la Pera Limonera, con tarticas de celebración. Te voy a probarla a ver qué tal está. A ver. ¡Ay, va! Hasta el lunes nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Poco a poco la borrasca Berinés se va alejando de nuestra comunidad y es que hoy hemos amanecido con ambiente muy estable. Y eso sí, las temperaturas hoy van a ser mucho más elevadas que en la jornada de ayer. De hecho, en las 3 capitales de provincia las temperaturas podrían superar los 20 grados e incluso en algunos puntos de la comunidad superar los 25. De momento nos vamos a ver imágenes de la localidad que hemos elegido para hoy y hoy nos hemos desplazado hasta el Castellar, en la provincia de Teruel, a 275 metros de altitud. Hoy por aquí hemos tenido una jornada de cielos muy luminosos, nada que ver con imágenes que veremos a continuación de esas nieblas que hoy han sido las grandes protagonistas en la depresión del Ebro. Pero por la provincia de Teruel ya lo ven, hemos tenido un día muy luminoso y así va a continuar durante las próximas horas. Las temperaturas han sido frescas, en torno a los 8 grados de mínima y la máxima y por aquí alcanzando los 20 grados. Esta localidad, como ya hemos dicho, está a una altitud elevada, en torno a los 1200 metros. Por aquí tenemos los bosques frondosos y también tenemos esas sabinas que contemplan y decoran esta bonita localidad. Y en general esta localidad de la comarca de Gúdar-Jabalambre para la jornada de mañana seguirá con cielos parcialmente cubiertos, quizá por la tarde algo más de nubosidad, y es que a últimas horas de la jornada podrían formarse algunas brumas. Las temperaturas no experimentarán muchos cambios y el viento que hoy está soplando con fuerza, rachas que están alcanzando los 30-40 kilómetros por hora, para mañana se espera que esas rachas sean algo menos fuertes. De momento vamos a ver esas temperaturas mínimas que hoy han sido más bajas que en la jornada de ayer. De hecho, en puntos de la depresión del Ebro las más elevadas se han registrado sobre todo en zonas del Bajo Ebro. En Caspe 15 grados de valor mínimo, 14 grados han compartido Calanda, Zaragoza, 13 Fraga y ambiente fresco, sobre todo en zonas de montaña, tanto del Pirineo como en puntos de la Ibérica. Destacamos, Bello, en zonas de la Ibérica de Teruel, por allí los termómetros durante prácticamente toda la noche han descendido hasta los 6 grados y ambiente algo más fresco en Benas, que en puntos del Pirineo más oriental los termómetros han rondado los 4 grados. De momento nos vamos a fijar en esas nieblas matinales que han sido las grandes protagonistas hoy a primeras horas del día en puntos de la depresión del Ebro. Conforme el sol iba ganando más fuerza y van transcurriendo las horas, esas nubes han ido desapareciendo. Ahora mismo apenas tenemos nubosidad. Y eso sí, seguimos muy pendientes a esa segunda borrasca de gran impacto que todavía está dejando nubosidad y precipitaciones, sobre todo en zonas del suroeste. Nos vamos de momento a ver el tiempo que esperamos para las próximas horas y hablaremos de esa nubosidad
de tipo medio y alto, que será algo más abundante, sobre todo en zonas de la mitad sur. Temperaturas tienden a subir, hoy la tarde será mucho más agradable, en torno a los 26 grados en Teruel, 25 grados en Zaragoza, compartiendo también el mismo valor máximo en Huesca. El viento en general soplando con poquita intensidad. Seguimos con el tiempo para ver esos cielos prácticamente despejados para la jornada de mañana. Eso sí, no descartamos algunas precipitaciones, sobre todo en la divisoria con Francia, en puntos del Pirineo, pero en general serán muy débiles. Seguiremos hablando de calima, una calima que a lo largo de las próximas horas va a ir acercándose a nuestra comunidad. Pues bien, en la jornada de mañana ya lo ven cómo afectaría a muchos puntos de Aragón. El viento soplando con poca fuerza y las temperaturas, sobre todo los valores mínimos, los que se registran a primeras horas del día, serán algo más templados. En Zaragoza 16 grados, en Huesca 15 o por ejemplo en Teruel 10 grados, y las temperaturas mañana durante la tarde no van a experimentar muchos cambios. Huesca 25, en Zaragoza 26 e incluso en Teruel capital ese valor máximo podría rondar los 29. Nos vamos a ver ahora el tiempo que esperamos para las próximas jornadas. Y ya a partir de la jornada del martes regresarán otra vez las lluvias, unas lluvias que durante este día serán muy generosas, podrán afectar a muchos puntos de la comunidad y podrían durar durante gran parte del día. No se esperan lluvias, sobre todo en zonas del centro de la comunidad. Temperaturas que no experimentarían grandes cambios, la calima iría claramente a menos. En la jornada del miércoles, lluvias muy generosas durante la primera mitad del día, luego durante la segunda mitad del día afectarían sobre todo a puntos del Pirineo, temperaturas que ya comenzarían a bajar y el viento de componente suroeste se dejaría notar sobre todo en zonas del suroeste de la comunidad. Y en la jornada del jueves ya lo ven, ambiente revuelto, complicado con esas lluvias que incluso podrían dejar nevadas, y es que los termómetros van a bajar mucho, sobre todo los valores mínimos. Y nos vamos a ver ahora fotografías y comenzamos con esta imagen que nos llegaba en la jornada de hoy, con esas nubes bajas que han cubierto toda la capital aragonesa. Seguimos viendo más imágenes. Nos vamos ahora con ese mar de nubes que veíamos en zonas bajas de valle, en zonas altas teníamos cielos prácticamente despejados, como estas desde Trama, Castilla de Tena, y desde la comarca de las Cinco Villas también hoy hemos tenido un día muy azul. Por lo tanto, ya lo saben, hoy las temperaturas mucho más agradables y cielos bastante despejados. Descansen, buenas tardes.